Ongi etorriak izan Donostiako Udalbatzarrera. Bienvenidos al Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián.
Egunon guztioi. Dakizuten bezala plenoa hasi aurretik akziodunen batzar orokor bat daukagu, baina horren aurretik ere, eta bozeramaileak adostuta, aste honetan gure hirian izandako sexu eraso baten gaitzespena adierazteko asmoz minutu bateko isilunea gordeko dugu. Eskerrik asko. Orain bai, gaurko saioari hasiera emango diogu, eta aldenik eta behin izango genuke Compañía de Tranvía de San Sebastián elkartearen akziodunen batzar orokorra, 3 puntu ditugu eguneko gai zerrendan. Lehen puntua izango ditzateke David de Miguel jauna, Sozietate Anonimoaren Administrazio Kontseiluko kide kargutik kentzea. Emanaz, horren aldeko botuak. Hau batez, onartzen da. Bigarren puntu gisa izango genuke Duñike Agirrezabalaga Ugarte Andrea izendatzea elkartearen Administrazio Kontseiluan bertan, horren aldeko botuak. Bai, onartu inberdu. Bai, Duñike Agirrezabala bertaratuta, adierazten du, adiezik beharko luke, edokela bateraezintasun edo debeku egoera, eta onartzen du kargoa. Bai? Ondo, behin kargoa onartuta, orain 3. puntua izango ditzateke, erabaki hauek jasoko dituzkeen akta onartzea. Horren aldeko botuak, onartzen da beraz akta. Eta orain bai. Regatu, alcalde. Bai. Parece ser que no llega el sonido a la cabina. Para traducción. Bueno, sabéis que hoy estamos de estreno con el sistema de megafonía de salón de plenos, igual hay algún ajuste. Bai. Orain entzuten duzu? Ez du entzuten berak. Bai, orain bai? Hortik, bade. Bueno, eguneko gai zerrendari ekingo diogu, eta lehen puntu bezala izango genuke 2020ko abenduaren 17an izandako bilkuraren akta onartzea. Eragozpenik ez baldin badago botatu egingo genuke. 2020ko abenduaren 17an izandako bileraren akta onartzea.
Gai zerrendako bigarren puntua, behin betiko langilea kentzearen eta izendapen berriaren alkatearen ebazpenaren kontu ematea. Asunto número 2 del orden del día de la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 28 de enero de 2021. Dación de cuenta de resolución de alcaldía sobre cese y nuevo nombramiento de personal eventual. Se da cuenta así de resolución de alcaldía de 7 de enero pasado, por el que se cesa a don Juan Muñoz Baroja Paola, con efectos desde el día 8, en el puesto de asesor del portavoz del Grupo PP, nombrándose a Marta Arce Sirera. Bai, hurrengo puntura pasatzen gera. Hirugarrena, hainbat aholkularitza eta sektore kontseilutan izandako ordezkari aldaketaren. Hainbat aholkularitza eta sektore kontseilutan izandako ordezkari aldaketaren berri ematea. Dar cuenta del cambio de representantes en diversos consejos y asesores y sectoriales. Desarrollo y Consejo Social de la ciudad, identificando los nuevos representantes del Grupo Popular. Hurrengo puntua. Laugarrena, berri ematea, 2021eko zerga ordenantzak aldatzeko proiektuak behin betiko onartzea. Asunto número 4 del orden del día, dar cuenta de la aprobación definitiva de los proyectos de modificación de las ordenanzas fiscales 2021. En sesión plenaria de 24 de septiembre de 2020, el Ayuntamiento Pleno aprobó inicialmente las ordenanzas fiscales. Dar cuenta de la aprobación definitiva de los proyectos de modificación de las ordenanzas fiscales 2021. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 785, puede entenderse definitivamente adoptado el acuerdo y, por tanto, aprobado definitivamente la modificación. De todo ello se da cuenta al excelentísimo Ayuntamiento Pleno. Hurrengoa. Bosgarren, establezimendu eta lokaletan jarduerak abian jartzeko eta kontrolatzeko zerbitzuak emateagatiko tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzen. Establezimendu eta lokaletan jarduerak abian jartzeko eta kontrolatzeko zerbitzuak emateagatiko tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzen duen arau proposamenaren behin betiko onarpenaren berri ematea. En plenaria de 29 de octubre de 2020 se aprobó inicialmente la modificación de las tasas por la prestación de servicios para la puesta en marcha y control de las actividades en establecimientos y locales. Marcato. Sí, es en realidad el punto 5. Estamos leyendo el punto 5. Realizada la exposición pública no se produjo reclamación alguna. Por lo que se entiende el acuerdo de aprobación inicial, aprobado definitivamente, por lo que dispone el artículo 49 de la Ley 785. De todo ello se da cuenta el Ayuntamiento Pleno. Bai, hurrengoa. Seigarrena, hirigintza lizentziak emateagatiko tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzen duen arau proposamena behin betiko onarpenaren berri ematea. En sesión plenaria de 29 de octubre de 2020, el excelentísimo Ayuntamiento Pleno aprobó proposiciones normativas referentes a tasas por el otorgamiento de licencias urbanísticas sometidas a exposición pública. No fue presentada reclamación alguna, por lo que el acuerdo inicial deviene definitivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 785. De todo ello se da cuenta el Ayuntamiento Pleno. Hurrengoa. Zazpigarrena, bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Asunto número 7. Dando cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Se da cuenta así de declaraciones institucionales aprobadas en Junta de Portavoces de fecha 26 de enero de 2021. La primera de ellas, declaración conjunta presentada por parte de todos los grupos en apoyo a la iniciativa ciudadana europea RedCure para asegurar el acceso a toda la población mundial a los medicamentos y vacunas y para asegurar medicamentos a un precio justo. Se aprobó por mayoría
con los votos a favor de los portavoces de los grupos EAJ, PNV, H. Bildu, Socialistas Donostiarras, PSE y Elkarrekin Donostia, y el voto en contra del portavoz del Grupo Popular. Asimismo, fue aprobada por unanimidad declaración institucional conjunta presentada por todos los grupos políticos municipales de condena ante el asesinato de una vecina de Donostia. En tercer lugar, se aprobó declaración institucional conjunta presentada por los grupos políticos municipales de EAJ, PNV, Socialistas Donostiarras, PSE y PP relativa a los altercados ocurridos el día de San Sebastián. Votada por puntos, fueron aprobados el punto 1 por mayoría, con los votos a favor de todos los portavoces y la abstención de la portavoz del grupo EH Bildu. El punto 2 aprobado con los votos a favor de los portavoces de los grupos EAJ, PNV, Socialistas Donostiarras, PSE y PP y la abstención de los portavoces de los grupos EH Bildu y el Elkarrekin Donostia, y el punto 3 aprobado por unanimidad. Bai, jarraian erabaki izatira pasatuko ginateke, hurrengo puntua. Gai zerrendako 8. Eraikuntzako eraginkortasun energetikoaren udal ordenantza behin betiko onartzea. Erabaki proposamenak lehenengoa, onartzea Xabat Oregi Isasi jaunak eraikuntzako eraginkortasun energetikoaren udal ordenantzaren testuari aurkeztutako alegazioak. Etxebizitza erabilera gutxieneko energia elektrikoa sortzeko eskakizunei da. Eraginkortasun energetikoaren udal ordenantza behin betiko onartzea. Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal de Eficiencia Energética en la edificación. Gitaratzea indarrean sar dadin. Asunto número 8 del orden del día. Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de Eficiencia Energética en la edificación. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, estimar íntegramente las alegaciones presentadas por don Xabat Oregi Isasi al texto de la Ordenanza Municipal de Eficiencia Energética en la edificación, salvo la relativa a la inclusión del uso de vivienda dentro del ámbito de aplicación correspondiente de las exigencias de generación mínima de energía eléctrica. Punto 351 del anexo 1. Segundo, aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal de Eficiencia Energética de la edificación, una vez incorporadas todas y cada una de las alegaciones que han sido estimadas. Tercero y último, publicar el texto íntegro de la ordenanza en el Boletín Oficial de Guipúzcoa a efectos de su entrada en vigor. Bai, den txandan delegatuak dauka hitza. Bai, egunon, guztioi. Donostiako eraginkortasun energetikoari buruzko udal ordenantza berri honek eraginkortasun energetiko handia sustatu nahi du bai eraikin berrietan, bai lehendik daudenetan eta baita eraikuntzan energia berriztagarrien ezarpena handitu ere. Azken batean, eraikita dagoen parkearen energia eta karbono aztarna murriztu nahi da, hori da helburu nagusienetako bat, eta eraikinen barruko klima konforta modu jasangarriagoan handitzearekin batera. El Ayuntamiento de San Sebastián y la ciudad de San Sebastián está en la línea pionera de ordenar de alguna manera la eficiencia energética de los edificios, tanto construidos como en los nuevos, teniendo en cuenta un dato claro, y es que los edificios en su conjunto, tanto el gasto de energía como las calefacciones y demás, suponen en nuestra ciudad el 21,7% de las emisiones de CO2, por lo que reducir ese consumo energético es fundamental en la lucha medioambiental en la que estamos inmersos contra el cambio climático. Y la ordenanza que teníamos vigente hasta ahora, que se aprobó en junio de 2009, ha surtido efecto. Se han realizado, la ordenanza que ahora queda derogada ha arrojado un balance de más de 2.000 obras en las que se han incorporado criterios energéticos y ambientales, con lo que entendemos que la ordenanza ha tenido un impacto alto en el parque edificatorio municipal. Ahora se trata de alguna manera, actualizarla, reforzar esas medidas para conseguir
el progresivo avance en la eficiencia energética y conseguir, como decíamos, reducir esas emisiones de CO2. De esas 2.000 obras, el 70% han sido rehabilitaciones en la envolvente térmica de los edificios, bien en fachadas, cubiertas, terrazas, y el 18% han sido a nuevas edificaciones. El objetivo, como decía, general es ahorrar más de 7 millones de toneladas equivalentes de CO2. Y en ese sentido, bueno, pues los esfuerzos que se están haciendo desde el Ayuntamiento y también desde la iniciativa privada están alineadas y creemos que esta nueva ordenanza municipal de eficiencia energética contribuirá a reducir esas emisiones de CO2 y hacer que los edificios, tanto públicos como privados, sean más eficientes. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiaren txanda. Mila esker. El 29 de mayo de 2009 se aprobó la actual Ordenanza Municipal de Eficiencia Energética y Calidad Ambiental de Edificios. La misma, vigente hasta la actualidad, ha visto cómo se han ido aprobando y modificando normas de rango superior, hecho que ha podido limitar su efectividad e incluso dificultar su correcta tramitación. El Código Técnico de Edificación, así como el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, han sufrido, como decía, modificaciones, hecho que ha llevado a plantear la nueva norma adaptada a las anteriores. Asimismo, exigencias derivadas de compromisos que ha ido adquiriendo el Ayuntamiento en materia de eficiencia energética y lucha contra el cambio climático lo requieren. Es compartida por instituciones y grupos políticos la preocupación por el problema global que supone el cambio climático y por ello se han aprobado acciones de ahorro y eficiencia energética que en el caso de los edificios, está demostrado, permiten una mejora del entorno próximo, tanto en la salud y calidad de la vida de la ciudadanía, evitando la emisión de gases nocivos al medio ambiente y mejorando el confort en los edificios. En este sentido, desde nuestro grupo queremos recordar que incorporamos una serie de enmiendas en la aprobación inicial, las cuales fueron aprobadas al objeto de establecer criterios más restrictivos que el Código Técnico de Edificación, en la línea de lo que en su momento se hizo con la primera ordenanza. En aquel momento se redactó una ordenanza más restrictiva aún que el Código Técnico. Aunque los cambios del nuevo Código Técnico de Edificación son profundos y suponen un cambio importante en muchos parámetros de construcción, creemos que la nueva ordenanza tiene que tener y mantener el espíritu de la anterior y ser, por tanto, algo más restrictiva. De cara a esta aprobación definitiva, las alegaciones ciudadanas que se plantean incorporar siguen el mismo sentido, esto es, ser más exigentes en el aislamiento de edificios. Estas modificaciones, sin duda, van a hacer de la ordenanza un instrumento que permita redundar en una reducción del consumo de energía y es por este motivo por lo que estamos de acuerdo con la propuesta y votaremos a favor. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak ez du txanda erabiliko, talde jeltzaleak, EH Bilduk. Bai, egunon. Gu alde bozkatuko dugu, lehenengo onarpenarekin egin genuen bezala eta batzorde informatiboan egin genuen bezala. Azken finean, lehenengo onarpenan bozkatu ondoren, babestu ondoren iniziatiba, oain ekarri dezuena da, alegazioen epeak bukatu ondoren, azken finean, alegazio herritar batek aurkeztu egin duen alegazio hori, orokorrean onartzea. Talde horretatik, ondo ikusten dugun, berak jarritako alegazioei. Eztabaidari buruz, hiru aipamen gustatuko litzaigukeen esatea. Porque decía la delegada línea pionera. Línea pionera en cuanto a la aprobación de la ordenanza. Lo que pasa es que si estamos hablando efectivamente de CO2, es necesario que efectivamente no nos quedemos en la edificación, sino quien más CO2 echa a la atmósfera es precisamente los vehículos de transporte. Por tanto, será bueno que efectivamente se aborde este tema desde el punto de vista de la eficiencia, desde el punto de vista de las edificaciones que están radicadas en el término, pero evidentemente será necesario, si se quiere de verdad afrontar el problema del CO2, el problema de la movilidad. Y en este sentido, decisiones como aparcamientos de rotación en el centro de la ciudad van precisamente en contra de esta situación. Por tanto, seguramente eso nos originaría revisar
ser esa política de aparcamientos del centro de la ciudad, en cuanto a la rotación, por efectivamente la afección que tiene al medio ambiente. En segundo lugar, estamos hablando de línea pionera, pero ¿dónde? En una ciudad donde está radicada un monstruo incinerador, que además está dando cada cierto tiempo y de forma bastante periódica determinados problemas por funcionamientos anómalos del mismo. Bueno, no creemos que se pueda hablar efectivamente de la contribución a mejorar la situación climática sin efectivamente poner el acento y no hacer ninguna referencia precisamente a la existencia precisamente de ese centro generador de múltiples partículas que lanza al medio ambiente y que además tiene un funcionamiento que está siendo objeto de distintas averías y distintos incidentes. Y, en tercer lugar, en cuanto a la edificación nos referimos, nos parece bien que efectivamente la ordenanza contemple una adaptación a las nuevas realidades. Lo que pasa es que nos gustaría que esto fuera también de otra modificación. Digo porque en su momento también se modificó la ordenanza de rehabilitación, que tenía distintas líneas de ayudas, y una de las líneas de ayudas que tenía la ordenanza de rehabilitación era precisamente la dirigida a mejorar la eficiencia energética. Esa línea de ayudas, esa ordenanza de rehabilitación fue modificada y fue modificada para eliminar distintas líneas de ayudas que estaban en la misma. Bueno, si queremos ser más exigentes, efectivamente, con los inmuebles residenciales, y con las comunidades de los mismos para que mejoren la eficiencia energética de sus edificaciones, seguramente desde la Administración también tendríamos que coayudar, y más en la situación económica actual, para que estas obligaciones que efectivamente las ponemos y recaen en dichas comunidades y en dichos inmuebles residenciales tengan también o puedan gozar de algún tipo de ayuda por parte de la Administración, que no solo simplemente sea una imposición normativa, sino que al mismo tiempo tengan alguna ayuda que permita afrontar las mismas, porque efectivamente, bueno, si creemos que esa es la política adecuada, tenemos que adoptar todas las medidas en ese sentido. Hala ere, bueno, oso garbi daukagu, aurkeztu egin duzuen iniziatibari, proposamenari alde bozkatuko dugula eta alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Ados, eskerrik asko. Izteko txanda, delegatuak. Sí, pues agradecer sinceramente el apoyo de los grupos que han manifestado su opinión. Creo que, si no es sorpresa, va a ser aprobada por unanimidad esta nueva ordenanza municipal de eficiencia energética. Y, bueno, pues es una pena que, ¿no?, esta unanimidad que conseguimos se haya visto un poquito empañada por otras cuestiones que el portavoz, en este caso de EH Bildu, ha puesto encima de la mesa, ¿no? Claro que sabemos que la movilidad es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, y por eso estamos trabajando conjuntamente en un plan de estudio de calidad del aire que va a establecer, entre otras cosas, las zonas 30, las zonas de bajas emisiones en la ciudad, y somos perfectamente conscientes. Y este ayuntamiento va a hacer un esfuerzo importantísimo, está haciendo, para electrificar el transporte público, por ejemplo, con lo cual estamos absolutamente alineados. Y, hombre, volver otra vez a utilizar el mantra del Centro de Valorización Energética cuando su partido, EA, fue uno de los impulsores, pero además convencidísimos y denodados de la puesta en marcha de este Centro de Valorización Energética, pues me sigue sorprendiendo, señor Burutaran. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu, beraz aldeko botuak. Aho batez onartzen da, zinegotzi bat falta da. Ez dakit botoa azalpen txandarik nahi dan, ez, beraz aurrera egingo genuke hurrengo puntuarekin. Gai zerrendako 9. mozio arrunta, EH Bildu taldeak aurkeztua, Altzako Santa Barbara auzoan dago. Mozio arrunta EH Bildu taldeak aurkeztua, Altzako Santa Barbara auzoan dagoen azpiestazio elektrikoa dela eta.
Moción ordinaria presentada por el Grupo EH Bildu sobre la subestación eléctrica que se encuentra en el barrio de Santa Bárbara de Altza. Bai, egunon. Altzako Santa Barbara auzoa ezagutzen baduzue, han bada etxeen inguruetan halako azpiestazio elektriko handi xamar bat, eta auzotarren aspaldiko nahia izan da, handik kentzea, arriskutsua dela iruditzen zaielako, ezta? Gainera, beharrak handiak dira, espazio beharrak handiak dira, eta beste zerbaitetako baliatzea eskatu izan dute. Hain zuzen ere, arriskuak ez dira makalak, eta instalazio elektrikoetako baldintza tekniko eta segurtasun bermei buruzko dekretuak zerrendatu egiten ditu. Shock elektrikoak eragiteko arriskua dago, baita uhin elektromagnetikoen eraginpean bizitzeko arriskua, zaratak jasatekoa eta baita suteak gertatzeko arriskua ere. Hain zuzen ere, arrisku horiek daudelako, administrazioak behartuta daude, neurriak hartzea, kontrolatzea, gutxienez 3 urtean behin, eta zaintza hori txostenetan jasotzea. Esan beharra dago, leheno aipatu duten bezala, espazio beharrak handiak direla Altzan, Oroar eta Harriberri inguru hortan bereziki. Duela gutxi eta Altzako kiroldegi berriko lanak direla eta aparkalekuak kendu egin direlako. Eta, bai Altza osasuntsuaren aldeko plataformak eta baita Harriberri auzoko herritarrek eskatu zuten, aparkaleku berriren bat moldatzea kendutako horren truke. Udalak proiektu bat aurkeztu zuen, Felix Iranzo eta Sasuategi bideen ertzean kokatuko litzateken aparkaleku bat egiteko, eta hori dela eta bi argindar dorre moitzeko asmoa dago. Beraz, hemen aukera bat sortzen zaigula iruditzen zaigu, Eusko Jaurlaritzari eskatzeko batetik memoria bat, leheno aipatu dugun azpiestazio elektriko honek eragiten dituen arrisku egoeren inguruan, eta baita ere txosten bat eskatzeko, aztertzeko instalazioa egungo kokapenetik aldentzeko. Horrek emango lukelako aukera espazioa liberatu, eta herritarrak eskatzen ari diren aparkaleku hori hor bertan egiteko. Uste dugu interesgarria dela aukera hau momentu honetan baliatzea eta Jaurlaritzari eskatzia horregatik mozio arruntau aurkeztu dugu eskatuz Eusko Jaurlaritzari memoria txosten bat helaraz diezaiola udal honi, erakusten dituena Altzako Santa Barbara azpiestazio elektrikoaren inguru hurbilean egun dauden eremu magnetikoak eta oro har auzotarren osasunean eragin ditzakeen arrisku egoerak, eta bestetik eskatzeko txosten bat instalazio elektrikoa egungo kokapenetik aldentzeko zer aukerak dauden, eta horretarako ze urrats eman beharko lirateken eta ze baliabide ekonomiko beharko lirateken. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Mila esker eta egun on denoi. Mozioan ondo azaltzen denez, Altzako Santa Barbara aldean azpiestazio elektriko bat dago, benetan etxe bizitzatik gertu dagona. Eta horrek logikoa denez, nolabaiteko kezka sortzen du inguruko bizilagunen artean. Horrelako instalazio batetik gertu bizitzeak ekarditzakeen arriskuei dagokienez. Gero eta pertsona gehiago daude kezkatuta kutsadura elektromagnetikoarekin edo teknologia berriek dakartzaten erradiazio batzuen eraginpean egotearen ondorioekin. Gainera, informazioaren aroan gaudela uste den arren, gero eta ohikoagoa da fake newsekin edo informazio faltsu edo kontrastatu gabeekin topo egitea. Beraz, askotan ia ezinezkoa da horrelako arriskuak benetakoak diren
eta edo zein ez diren benetakoak ziurtasunez informatzea. Eta hain zuzen ere, mozio honen puntuetako batek horixe eskatzen du. Eusko Jaurlaritza eta beraz, teknikari kualifikatu batzuk izan daitezela azpiestazio elektriko batetik hain gertu egoteak bizilagunen osasunarentzat ze arrisku ekar lezakeen zehaztuko dutenak. Hori, esan behar dut, guztiz egokia iruditzen zaigu, izan ere, komeni da, beti ere, eta kasu hauetan are eta gehiago, teknikari kualifikatuek arrisku horiek baloratzea, gai horiei buruz fidagarritasun gutxi duten beste iturri batzuetara joan beharrean. Eta bestalde, instalazioaren balizko arrisku ez harago, egia da ingurua hobetzearen eta altza auzoa bera berroneratzearen ikuspuntutik ez dela oso egokia mota honetako instalazio bat etxebizitza batzuei itxatxita egotea. Eta ulertzen dugu inguruko bizilagunek besteko kaleku batera eraman nahi izatea. Eta ziur aski, azpiestazio elektrikoa leku aldatzea eragiketa erreza ez denez, mozioak aldaketa horren bideragarritasuna aztertzea eskatzen du. Beraz, mozioaren bi puntuak erabat justifikatuta daudela aztertu ondoren eta ikusi ondoren, horien alde bozkatuko dugu. Talde Popularraren txanda orain. Eskerrik asko, Alkate jauna. Bueno, pues este es uno de esos momentos en los que se le pide al Gobierno que elija entre el interés general, entre el interés de todos los donostiarras o rendir pleitesía a sus mayores. Yo estoy absolutamente convencido de que este equipo de Gobierno va a saber encontrar su lugar, va a saber posicionarse al lado del interés general, al lado de los donostiarras y, por lo tanto, votará a favor de esta moción ordinaria a la que nosotros también vamos a prestar nuestro apoyo. Eskerrik asko. Zuri, talde sozialistak. Pues solo para pedir si puede ser la votación por puntos y decirle al señor Corominas que este Gobierno municipal vela por el interés general de todos y todas las donostiarras. No hablemos de parientes mayores y menores y todas estas historias. Y en ese sentido nos preocupa posiblemente igual o más que usted el interés general no solo de los vecinos y vecinas de Alza, sino de toda la ciudadanía donostiarra, la que nos vota y la que no nos vota también. Talde jeltzaleak. Egunon. Bueno, en la exposición del señor Etxeburua, el relato justificativo lo hemos leído, nos genera alguna duda y en ese sentido yo lo agradecería si es posible que nos la pudiera clarificar en la segunda turno de réplica. Y voy a entrar a la cuestión. Sin entrar al argumento, que lógicamente es una subestación eléctrica y eso lo podemos compartir todos, esta subestación eléctrica, tal y como además comentaba en el punto anterior, en el punto del debate de la ordenanza de edificación energética, el señor Burutarán, si queremos ser más exigentes, hago mías sus palabras, esta subestación se encuentra en el límite de la ciudad edificada en este momento. Está justo en la entrada de Ahuichapular, con lo cual, efectivamente, tiene un lateral en el cual tiene una incidencia sobre dos bloques del barrio de Santa Bárbara. Y se pide sobre esta cuestión, pero si queremos ser más exigentes, la duda que nos genera es qué diferencia hay entre esta estación, por ejemplo, y otras situaciones que se dan, no solamente en todo Euskadi, sino incluso en nuestra propia ciudad. Y le puedo poner algún otro ejemplo en el que creo que compartiremos que es más prioritario. Por ejemplo, la estación de Guía, subestación de Guía. Esa está en la mitad del barrio de Guía, no está en una zona construida en el límite territorial de la ciudad edificada, pero no se dice nada. Habrá alguna razón por la cual esta entiende EH Bildu que es prioritaria, siendo importante. Me habla de la falta de espacio. Bueno, creo que en Eguía compartirá conmigo que la falta de espacio que puede tener para el barrio de Eguía esa estación es mucho más limitante que la que puede generarse en Ahuichapular. En ese sentido, sí nos gustaría que, si puede aclararnos, seguro que lo tiene, el motivo por el cual una es prioritaria con respecto a las demás, nos lo haga saber.
Claro, efectivamente, esta situación se da en esta ciudad y he puesto un ejemplo de Guía, pero no solamente podríamos hablar de Guía. Tenemos otra subestación importantísima también en el polígono 27, donde miles de trabajadores trabajan en el entorno de esa estación con una afección. Entiendo que compartirán este criterio. Si tenemos que ser más exigentes, como bien decía el señor Butara en el punto anterior, creo que este propio debate da para mucho. En este sentido, podríamos hablar también de las líneas de alta tensión que pasan por todos los barrios de la ciudad, muchas por encima de zonas abigarradas de viviendas de ciudadanos. En todos los barrios, diría yo, incluso en algunos patios de colegio, incluso transformadores que tenemos en esta ciudad en este momento en propios edificios. O lugares tan emblemáticos como los puentes principales de esta ciudad, donde pasan líneas de alta tensión, pues porque tenemos las necesidades de consumo energético, consumo eléctrico. También me gustaría tener claro, cuando se dice sea trasladada a dónde, qué alternativas hay. Creo que es importante, porque esta estación en un momento dado tuvo la posibilidad de ser trasladada. Y le quiero recordar que el Plan General de Ordenación Urbana en vigor, contempla el desarrollo de Audi-Chacular, y en la sectorización de ese plan se contemplaba precisamente el traslado de esta subestación como consecuencia del desarrollo del nuevo barrio. Y se contemplaba su traslado a los terrenos de Audi-Chacular. Y se contemplaba no solamente su traslado, sino su ampliación, precisamente para dar servicio al nuevo barrio de Audi-Chacular. Claro, es que es una realidad que necesitamos este tipo de instalaciones para poder llevar la vida que en este momento tenemos en ordenación, ¿no? Y que dependemos de ella. Y en aquel momento, además, toda esa planificación estaba muy desarrollada en este ayuntamiento y se paralizó. Y entiendo el motivo, era el gobierno de Juan Carlos Izaguirre en aquel momento. Y entiendo que conllevaba el condicionante del desarrollo del barrio de Audi-Chacular y, efectivamente, legítimamente no se estaba de acuerdo con aquel desarrollo urbanístico, pero cabía la posibilidad de trasladarse esta subestación, y no se ejecutó. Pero ahora se pide. Entiendo el motivo de la solicitud y vamos a votar por puntos y vamos a apoyar una parte de la moción, pero claro, esto genera una serie de dudas y una serie de incógnitas que sí me gustaría poder que fueran clarificadas en este segundo turno para saber exactamente los motivos por los cuales esta es prioritaria sobre algunos de los ejemplos que acabo de poner. Ixteko txanda, EH Bildu taldeak. Bueno, azkenekotik hasita lehentasunak danak dira beharrezkoak, orduan nahi badezu, eta zuen alderdikoa denez industria saila, eskaditzakezue txostenak, bai egiarako, bai 27. poligonorako, bai hirian zehar dauden tensio altuko arien inguruan, ze gainera euki behar dituzte industria sailak 3 urtean behin txosten horiek eginak euki behar ditu, orduan udal honi badagokio txosten horiek eskatzia, ze errege dekretoak zehazki adierazten du Jaurlaritzak Osasun Ministerioarekin batera egin behar ditula txosten horiek. Orduan, autonomia erkidegoan baditugu berez txosten horiek, eta eskatzea besterik ez dago, udalak eska ditzake, eta eduki ditzakezu informazio horiek guri helarazi, eta auzotarrekin batera aztertuko genituzke. Ez daukagu arazorik beste are gehiago nahiko genuke herrigune eta bizigune guztietatik aldentzea horrelako azpiegiturak. Beharrezkoak direla ez dugu zalantzan jartzen. Hain handiak behar ote diren, guk argi daukagu bizi dugun ingurumen egoera honetan ezin dugula jarraitu geroz eta gehiago konsumitzen. Jarraitu behar duguna da, geroz eta efizienteagoak izaten energiaren erabileran eta energia iturri berriztagarriak erabiltzen. Eta gainerako alderdiei eskerrak ematea aldekotasuna adierazteagatik eta sozialistei esan puntuka nahi badute, puntuka bozkatuko dugula. Guk edonola bai nahi duguna azpimarratu da ekimen honekin nahi duguna dela efizientzia eta efikazia bi printzipio horiek kontuan izatea. Eta lan bat egitea baldin baditu udalak, aprobetxatzea udal errekursoak ondo erabiliko direla eta momentu hau aprobetxatu daitekela bi gauzak batera egiteko. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, ez dakit gobernuak izteko txandarik ere bai? Bai, nik esan dut, lehentasunarekin ados gaude, baina bai oain eta bai lehen, lehentasuna berdina da. Baina esaten den bezala, claro, en el caso de esta estación hay un componente diferenciador con respecto a todas las demás. Es la oportunidad perdida. La oportunidad que se perdió, pues hoy en día somos reos de aquellas decisiones. Esta era precisamente de las únicas que en su momento se podía haber modificado. Lehentasuna egia da, hor ados gaude, eta baiezkoa esango du lehendabiziko puntua, baina lehen ere, lehentasuna berdina zan, eta erabakia esan horrelakoa izan. Besterik ez. Eskerrik asko, ez dago eragozpenik beraz puntuz-puntuka bozkatzeko, 2 puntu dira, mozioak dauzkana, eta beraz denengo puntuaren aldeko botuak. EH Bildu, Elkarrekin Donostiak. Kontrakoak, talde sozialistak jeltzaleak, abstentzioak, talde popularrak ez dakit zer bozkatu. Baiezkoa, barkatu, bale, orduan, bale. Eta bigarren puntuari aldeko botuak, bigarren hau, aho batez onartzen da. Ez dago botu azalpen txandarik, eta beraz, puntu hau ere amaitu dugu. Eguneko gai zerrenda amaitu da, eta jarraian mozio arruntak eztabaidatzera pasatuko ginateke. Talde Popularraren bozeramaile Borja Korominas Fisasek egindako kontrol mozio. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua Europako berreskuratze funtsei buruz. Moción de control presentada por el Grupo PP sobre los fondos europeos de recuperación. Los fondos europeos de recuperación. Eskerrik asko. Talde Popularraren txanda. Sí, empiezo. Bueno, el 19 de noviembre del 2020, el Gobierno Municipal, a través de Fomento de San Sebastián, presentó el documento Donostia-San Sebastián Next, este de aquí, resumen de las acciones ante el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia y Next Generation EU. Se solicitaba a la Unión Europea, a través del Gobierno vasco, 1.036 millones de euros. Se vendió como un gran éxito del Gobierno un listado de proyectos de ciudad que tenían que garantizar que saliéramos de esta crisis más fuertes. Unos meses más tarde, el Gobierno vasco presentó Euskadi Next, que es este documento de aquí, Programa Vasco de Recuperación y Resiliencia. En ese documento, el Gobierno vasco destina a proyectos de ciudad de San Sebastián 90 millones de euros, un 0,086 de lo que solicitó San Sebastián. Y esto tiene dos lecturas. La primera, que creían en verdad en su propuesta y no fueron capaces de hacerse valer frente a sus compañeros de Sabin Etxea. Y la segunda es que sabían que no se les iba a aprobar más que un 0,086% de lo presentado y prefirieron que fueran sus compañeros de Sabin Etxea los que escogieran qué proyectos son importantes para la ciudad. Dejaron que se tomaran las decisiones estratégicas de la ciudad lejos de la ciudad. Y cuidado, asumo que me puedo estar equivocando, ¿eh? No sé si habré olvidado incorporar alguna página en el documento que presentó el Gobierno vasco, o quizás mi impresora se la ha tragado, quizás no he sabido sumar bien las cifras. Por eso pido en la moción, en esta moción que presentamos, que se nos presente la lista completa de proyectos exclusivos para San Sebastián y qué cantidad de aquellos proyectos destinados a Guipúzcoa se pueden imputar a la ciudad de San Sebastián. Y no sé si han hecho ustedes ese ejercicio. Me gustaría que en su réplica me sorprendiera y expusiera todos esos proyectos. Y cambiando de tercio, ustedes solo han presentado proyectos al programa de financiación Next Generation, que limita enormemente el tipo de proyectos elegibles y exige un 50% de cofinanciación. El ayuntamiento tiene que adelantar el 100% del valor del proyecto y, en función de la certificación del gasto, obtiene como máximo un 50% del coste total del proyecto. O sea, de esos 90 millones de euros que pedimos en fondos europeos, recibiremos como máximo 45 millones de euros. Han olvidado, sin embargo, presentar proyectos a REACT-EU, un fondo que permite una cofinanciación del 100%
al ayuntamiento no le cuesta dinero y permite financiar capital circulante, la principal necesidad de nuestra hostelería y de nuestro comercio. Si hubieran querido o sabido que existía REACT-EU, hubieran sido capaces de transferir dinero directamente de la Comisión Europea a las cuentas corrientes de hosteleros y comerciantes. ¿Sabían ustedes de la existencia de REACT-EU? Y en su caso, ¿por qué no han presentado ningún proyecto a REACT-EU? ¿Consideran ustedes que no es importante financiar el capital circulante, que son nóminas, pagos a proveedores, alquileres de nuestros comerciantes y hosteleros? Muchas gracias. Bai, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, después de incidir en los números y los porcentajes que ha presentado el portavoz del Partido Popular, desde luego desde nuestro grupo sí queremos decir que el proyecto sobre los fondos de recuperación, de los fondos europeos de recuperación, iba a ser en teoría un proceso trabajado por todos los grupos y finalmente no lo ha sido, porque lo que en un principio el 19 de noviembre se planteó como un borrador que iba a formar parte de un proceso con todos los grupos, desde luego finalmente ha acabado siendo un documento definitivo que se mandó al Gobierno vasco y que además, bueno, no solo no se ha contado con los grupos como ustedes inicialmente prometieron en esta corporación, sino que además se han rechazado todas las propuestas, menos una, en la Cámara Vasca, precisamente en una sesión monográfica que se celebró en diciembre y que el resultado fue, como bien iba diciendo, que únicamente se aceptó una de 96 propuestas de la oposición. Pero es que además, si tenemos en cuenta que la vivienda es el principal problema de esta ciudad, desde luego desde nuestro punto de vista, en ese documento al que hacía referencia el portavoz del Partido Popular, no se invierte en nada en este sentido. Bien curioso si se trata del principal problema de esta ciudad. En un proceso de este tipo, seguramente nadie quede satisfecho. A los grupos nos parece poco lo que ha incluido el Gobierno municipal. Al Gobierno municipal, imaginamos que vistos los porcentajes le parecerá poco lo que finalmente ha incluido el Gobierno vasco. Al Gobierno vasco le parecerá poco lo que finalmente incluye el Gobierno del Estado y seguramente al Estado también le parecerá poco lo que finalmente acabe repartiendo Europa. Y por eso mismo entendemos que si se hubiera conseguido un cierto consenso en la ciudad en relación a esos proyectos, esa propuesta hubiera tenido más fuerza de cara a defenderla en futuras negociaciones. En su respuesta en comisión, el alcalde hizo referencia a los fondos Next Generation y también a los REACT-EU, haciendo o dejando ver que el proyecto presentado valía tanto para los fondos Next Gen como los REACT. Vemos que los requisitos de ambos fondos son diferentes y, como bien se explica en la moción, para los fondos REACT son más laxos y además cuentan con un 100% de cofinanciación. En la propuesta que ya ha sido publicada, en ningún caso se habla de los fondos REACT, solo de los Next Generation, y de hecho el título habla por sí mismo. El Lehendakari lo presentó y el título es Programa Euskadi Next 21-26, que además, recogiendo las propias palabras del Lehendakari Urkullu, es la respuesta vasca, nuestra propuesta propia para optar al mecanismo de recuperación de los fondos Next Generation. Por tanto, no tenemos ni rastro de los fondos REACT. Y por último, y yendo a las 4 cuestiones a los 4 puntos que aparecen en la moción, se podría resumir en que esta moción pide transparencia a la hora de saber cuáles son los proyectos de la ciudad en los que se va a invertir, cuánto y en base a qué programa. Y, por último, desde luego y fundamental, se pide un seguimiento de esos proyectos. Por tanto, nos parece absolutamente pertinente lo que se solicita en la moción y, por supuesto, votaremos a favor de la misma y veremos si las siguientes promesas van a ser incumplidas o no. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, EH Bildu taldeak ez da ere. Talde jeltzalearena nik erabiliko dut.
yo fui el que contestó en la comisión a la interpelación que se realizó, pero tengo que constatar que, desgraciadamente, la respuesta que uno pudiera dar en esa comisión es absolutamente indiferente porque ustedes ya han escrito la historia que quieren contar, aunque no tenga nada que ver con la realidad. Y a lo mejor el problema está en que usted me muestra un documento sobre los proyectos que la ciudad, a través de la Sociedad de Fomento, ha preparado precisamente, no solamente para este proceso, sino para cualquier otro proceso de ayudas que pueda articularse en el futuro, y he visto que el grosor es considerablemente inferior al que tengo yo. Y sé que usted también tiene este mismo documento porque se le facilitó por parte de la Sociedad de Fomento, después de la reunión celebrada en este ayuntamiento el 19 de noviembre, en la que expresamente se dijo que había que estar preparado para poder acceder a cualquier fuente de financiación que se habilitara a nivel europeo, fuera Next, fuera React. Y está escrito, además, por la propia Sociedad de Fomento. Pero lo que se nos pedía desde el Gobierno vasco era, en ese momento y antes de fin de año, hacer un ejercicio para completar un documento que es el Next, que es la posición negociadora que plantea el Gobierno vasco ante el Gobierno de Madrid a la hora de poder acceder a esos fondos europeos. Y aquí me pasa lo mismo que en el caso anterior, que el grosor del documento que yo tengo es notablemente superior al que usted tiene. Y no porque yo lo he obtenido por vías privadas, sino porque he imprimido el documento completo, que es público, y en el que se recogen todos los proyectos que lo integran. Y lo contesté en la comisión. Es más, ustedes en la moción que hoy presentan dicen, en un momento dado, que según la información de la que disponemos, la cantidad es mucho menor. Y aunque no descartamos que el alcalde pueda tener razón, hombre, gracias, por lo menos por el beneficio de la duda. Lo que pasa es que a ustedes no les interesa que tenga razón, porque les rompe el discurso que quieren hacer, que no tiene ninguna correspondencia con la realidad. Y el dato lo di y lo dije. Y no lo he sacado de ni de ninguna esquina ni de ningún cajón. No, lo he sacado de un documento que es público. Los proyectos que son de naturaleza local, en el caso de San Sebastián, que se recogen en el documento Next, representan 256 millones de euros. Ese es el dato. Y ahora, no sé si por no leerse esto o por no leerse esto, en una moción quieren ustedes que hagamos nosotros el trabajo que tienen ustedes que hacer. Y debo decir que no, evidentemente. Porque todo lo que está pidiendo es público, en el primer y en el segundo punto. Y está en estos dos documentos. Y se hizo una reunión el 19 de noviembre precisamente para explicar todo esto. Y entro ahí a la intervención del Elkarrekin Donostia, en el que dice que no se ha dado opción a participar. Y lo dije en la comisión. El único documento escrito que llegó con aportaciones fue el que presentó EH Bildu el 22 de diciembre. El 22 de diciembre. 8 días antes de finalizar el año. Si tan importante era, ustedes, por cierto, el Partido Popular no presentó ninguno y el Elkarrekin Donostia tampoco. En el Parlamento Vasco no sé lo que han hecho. Yo estoy en este ayuntamiento y mi trabajo está en este ayuntamiento y tratar de trabajar por la ciudad desde este ayuntamiento. Y esa es la realidad. Entonces, por favor, no generen ustedes noticias sobre datos que no son ciertos y que no existen. Que la realidad no les arruine a ustedes un titular, que es lo que están tratando de hacer con este tema, como con muchos otros. Y para terminar, yo no sé qué tipo de relación tiene el Partido Popular con Génova, pero desde luego no se obsesionen con la relación que pueda tener este ayuntamiento con Sabin Etxea. Eskerrik asko eta orain izteko txanda talde popularrak dauka. Muchas gracias, alcalde. El documento que usted mostraba es el mismo que yo he mostrado, es este documento. Yo no sé el grosor del suyo, el mío es bastante grueso. La diferencia entre el suyo y el mío es que usted, el suyo lo ha impreso, lógicamente se ve que lo ha impreso, yo además lo he trabajado. Esa es la diferencia. En relación al documento que usted hacía referencia de Fomento San Sebastián, sí, el mío es un poco menos grueso, pero está a doble página.
Entonces, pues igual esa es la razón. En cualquier caso, decía usted también que el documento que se presentó por parte de Fomento San Sebastián, efectivamente el 19 de noviembre, presentaba 1.000 millones de euros proyectos por valor de 1.000 millones de euros a presentar a multitud de líneas de financiación. No lo sé, pero claro, es que justo el titular del Diario Vasco de ese mismo día, 19 de noviembre, ustedes decían que Donostia solicita a la Unión Europea 1.036 millones de euros para financiar 78 proyectos de ciudad. Claro, es que yo no me invento las cosas, de ciudad. Los fondos para la reconstrucción post-COVID permitirán crear 7.500 empleos y reducir en 50 millones de toneladas las emisiones de CO2. Bueno, pues igual no podemos crear esos 7.500 millones de euros, ni financiar 7.500 empleos, ni financiar esos 78 proyectos y reducir las toneladas de CO2 en mucha menor cantidad, porque claro, nos dan, y según mi lectura pormenorizada de este documento, un 0,086% de lo que hemos solicitado. Y me gustaría saber por qué. Entonces, si usted está tan seguro de que me equivoco, yo asumo que puedo estar equivocado. Y lo he dicho en comisión, lo he dicho en la presentación de la moción y lo he dicho en mi intervención. Asumo que puedo estar equivocado y le pido, por favor, que redacte un documento en el que delimite exactamente qué proyectos van destinados a San Sebastián y qué proyectos de ámbito guipuzcoano se pueden aplicar, qué porcentaje se puede aplicar a San Sebastián. Y usted se niega, pues por algo se negará, pues igual porque tengo yo razón y usted no. Bueno, izteko txanda gobernuak, mire, señor Corominas, desde que asumida alcaldía en este ayuntamiento me ha pasado una cosa y es que he tenido que empezar a utilizar gafas. Y igual se lo recomiendo a usted también. No pida que este Gobierno tenga que hacer un trabajo que usted puede hacer porque los documentos en los que se basa son absolutamente públicos. Y se lo vuelvo a repetir. Son absolutamente públicos. Entonces, por entrar a otra materia también del Elkarrekin Donostia, que dice que ve una carencia en materias de vivienda. Y se lo contesté de la comisión. Le dije, hombre, nosotros los proyectos los hemos preparado en base a las líneas que el Gobierno de España ha establecido que son aquellas que pueden obtener financiación. Y le digo yo que la construcción de vivienda no está la rehabilitación. ¿Podríamos haber presentado un proyecto? Sí, como la Diputación Foral de Vizcaya presentó en su día la Supersur, que no está aquí, evidentemente porque no es objeto de estas ayudas. Esa es la realidad. Hablemos claro. Hablemos claro. Y poco más, señor Corominas. Yo sigo teniendo plena disposición a hablar sobre esta cuestión cuando usted quiera. Sabe que la Sociedad de Fomento es el instrumento que tenemos encomendado desde el Ayuntamiento no ya para este trabajo, que ha sido un trabajo que se ha realizado hasta fin de año, sino para seguir trabajando a partir de ahora, porque usted sabe, como yo, que sobre la cuestión de los fondos europeos todavía se cierne una gran incertidumbre. No hace 10 días que el consejero de Hacienda del Gobierno vasco estaba discutiendo con el Gobierno de España cómo se iban a repartir esos fondos y se cuestiona abiertamente que las comunidades autónomas puedan disponer del 50% de los mismos. Eso es a día de hoy. Entonces, me está usted pidiendo certidumbres que en otros planos todavía, sabe usted tan bien como yo, no se han producido. Y este va a ser un proceso dinámico en el que nos vamos a tener que amoldar y vamos a tener que estar preparados. Y yo tengo plena disposición a trabajar conjuntamente en eso. Y para eso tenemos la Sociedad de Fomento. Y yo no tengo ningún inconveniente en que, si ustedes quieren, podamos celebrar las reuniones dentro de la Sociedad de Fomento que estimen oportunas. Siempre estaremos abiertos a hacerlo. Bueno, eztabaida bukatuta, bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, EH Bilduk, talde popularrak, kontrakoak, talde sozialistak, talde popularrak. Orain azalpen txandarik nahi da, ez? Hurrengo moziora pasatuko ginateke. Bigarren kontrol mozioa, talde popularraren bozeramaile Borja Corominas Fisasek egina. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua, Guau parkea beste toki batera eramatearen gainekoa. Moción de control presentada por el Grupo PP sobre el traslado del Parque Guau. Traslado del Parque Guau. Talde popularraren txanda. Eskerrik asko, alkate jauna.
Bueno, la zona en la que se encuentra el Parque Guau, en la confluencia de las calles Gregorio Ordóñez y Corsarios Vascos, tiene un gran historial de transformaciones. Pasó de ser un descampado donde los vecinos aparcaban el coche, foco muchas veces de inseguridad y menudeo de drogas, a una zona verde enormemente apreciada por los vecinos. De la noche a la mañana, sin avisar a nadie, sin consultar con nadie, entraron las máquinas, alisaron la colina y montaron un parque de agility para mascotas. Un lugar absolutamente singular en la ciudad. Es el único parque de agility que hay en la ciudad. Es un recinto grande, cerrado, que atrae en su mayoría a paseadores de perros que vienen con una cantidad importante de perros, 10, 12 perros, los sueltan en el parque, lógicamente no pueden controlar dónde defecan, no recogen las heces, genera ruidos a vecinos y tenemos que tener en cuenta que Amara está declarada por el propio Ayuntamiento desde el 2016 zona de protección acústica especial y no se respetan los horarios de cierre y los vecinos de Amara en general, los vecinos propietarios de mascota en general optan por pasearlas en el parque vecino de la Memoria porque ya han habido casos, aunque lo niegue la concejala delegada, ya han habido casos de perros que se han infectado pues, con la suciedad que había en el Parque Guau. Y solo hace falta ir ahí y verlo, ver dónde pasean los vecinos de Amara y dónde pasean los paseadores de perros. El Ayuntamiento se comprometió con los vecinos en una reunión con Enrique Ramos el 24 de julio del 2020 a lo siguiente. 1. Cerrar el parque, como se cierra el vecino Parque de la Memoria o se cierra Cristina Nea, más allá de los horarios establecidos de cierre. Apagar el foco que ilumina el parque al finalizar el horario de apertura y tengo que reconocer que es el único punto que se ha cumplido, aunque han tardado 6 meses y casualmente se cumple desde hace 3 días. Y el foco se apaga a las 7:35, bueno, pues para que no se diga que el trabajo de la oposición no sirve para nada, ¿verdad? Y, en tercer lugar, se comprometieron a trasladar el Parque Guau a Ametzagaña antes de finalizar el 2020. ¿Asumieron o no asumieron esos compromisos con los vecinos en una reunión en el Ayuntamiento el 24 de julio del 2020 a las 11 de la mañana? ¿Creen que es necesario hacer honor a los compromisos adquiridos? Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Egunon, eskerrik asko. Efectivamente, es el único parque para perros que hay en la ciudad con circuito agility. Este es el Parque Guau, ubicado en el barrio de Amara, como ha comentado el compañero del PP. En su momento fue una petición ciudadana y supuso una muy buena noticia para aquellos amantes de los animales, ya que podían llevar a sus perros a un parque específico para el ejercitamiento, puesto que disponía de diferentes elementos de juego para los perros, sobre tierra, arena y hierba, además de encontrarse vallado. Entendemos que para el mantenimiento del parque también se precisan actuaciones de mejora relacionadas con la limpieza y así debe ser. De la misma manera que es necesario que los usuarios respeten los horarios establecidos y sean responsables de sus perros y cuiden el parque. Respecto a las quejas de algunos vecinos de la zona, por lo que hemos podido saber, se refieren fundamentalmente a la incomodidad que origina la arena en la salida del parque y a los ruidos que en determinados momentos se pueden originar en las inmediaciones del parque o en el mismo para estos vecinos. Es un parque muy utilizado por ellos y están contentos de poder contar con un espacio de estas características por su especificidad y consideramos que se debe mantener. En relación al hecho de que sea un espacio bien recibido y utilizado por la ciudadanía, consideramos que este hecho viene a confirmar que hay una carencia en la ciudad de este tipo de parques en otros barrios y somos conocedores de dichas reivindicaciones, puesto que así nos lo trasladan vecinos de distintos barrios. En este sentido, ya desde el 2017 se estaba estudiando la posibilidad desde el Gobierno municipal de que se creara un parque para perros en la parcela de la ampliación de cocheras. Sin embargo, esta zona continúa siendo un vertedero de diferentes obras que se van llevando a cabo y no creemos que sea una zona adecuada para llevar a los perros, tal y como dice la web del Ayuntamiento, que se incluye esta zona como espacio de esparcimiento. El grupo proponente ya en 2019 presentó una moción en la que instaba a trasladar el Parque Guau al ámbito de Ametzagaña y en ese momento expresamos nuestra disconformidad al entender que se privaba a los vecinos de Amara a acudir con sus perros a un parque de estas características. Creemos que hacen falta más parques de estas, tal y como este y el objetivo no puede ser quitar este parque, sino mejorar algo que ya está hecho y tomarlo como modelo para su posible implantación en otras zonas de la ciudad. En concreto, parece que hay algún problema de seguridad. Además, una propuesta de mejora sería la colocación de una doble puerta para evitar que los perros se puedan escapar.
Debido a que a los parques tienen establecidos horarios muy determinados y dado que en invierno hay menos horas de luz, y teniendo en cuenta que el alumbrado es insuficiente en las inmediaciones del Parque Ametzagaña, creemos que sería una muy mala elección trasladarlo a este ámbito. Solicitamos la votación por puntos y en el primer punto vamos a votar en contra porque no estamos de acuerdo para nada con lo que es el espíritu de la moción y lo que se quiere, lo que se persigue. Y el segundo punto nos vamos a abstener puesto que es verdad que acaban de comentar que el horario se está cumpliendo, que el alumbrado ya se está llevando a cabo, así que consideramos que vamos a abstenernos en el segundo punto. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak. Bai, eskerrik asko. Pues me alegro de que haya diferentes visiones y percepciones de este Parque Guau, porque algunos o algunas tendrán más razón que otros o otras. Y realmente el relato que usted ha hecho, señor Corominas, no es cierto, no se ajusta a la realidad. Ese Parque Guau de repente no surgió así porque a uno se le encendió la bombilla y dijo voy a recuperar, que me parece bien, y voy a recuperar este espacio que está absolutamente degradado, y eso se lo dije yo en comisión. Y vamos a empezar aquí con la excavadora, tal como usted ha dicho. No. Esa fue una petición ciudadana, como ha dicho nuestra compañera del Elkarrekin Podemos, fue una petición ciudadana y además muy bien valorada por los vecinos y vecinas de Amara, que además le dije en comisión que era el barrio que más número de mascotas tiene en San Sebastián, con lo cual respondía a una necesidad y creo en ese sentido que sigue siendo bien valorado. ¿Que hay algún problema, como decía la compañera del Elkarrekin, de arenas que se desplazan cuando llueve mucho, no sé qué? Se han ido solucionando y que se puede mejorar también. Que vamos a cerrar el parque, que vamos a poner un sistema de cierre del parque para garantizar el cumplimiento de los horarios, lo vamos a hacer. Y el foco del parque se cierra o se apaga cuando se cierra el parque, que es 7:30, 8. Hay, ¿verdad?, focos en el entorno que son de alumbrado público también. Entonces, sinceramente, no creo que las molestias que usted describe, que parece que estamos en una situación de salud pública, un problema de salud pública, no solo ya por el nivel de ruido de los perros y sus ladridos, sino por eso que me dice usted de un verdadero problema de salud pública, que los perros se contagian porque la suciedad es, tremenda, de verdad. No creo que esa sea la labor que un partido de la oposición tiene que hacer. Porque, señalar las cosas que están mal para poder mejorarlas me parece que es una acción absolutamente loable y la que corresponde. Y nosotros tomamos buena nota y lo corregimos. Ahora, exagerar hasta estos extremos una problemática pensando que ese es el foco mayor en esta ciudad insalubre, antihigiénico. En fin, me parece que ya esa propia exageración ya le resta credibilidad a lo que usted está proponiendo. Vamos a poner en marcha, como le digo, las mejoras oportunas y ese Parque Guau se va a quedar donde está. Gracias. Eskerrik asko, Bildu taldearen txanda orain. Labur, gure eskatuko dugu puntoka bozkatzera. Esaten dugu, ez dakit oso ondo, ez? Ez dakit orain gobernuko kideek esan behar diguten oposizioko taldeei zer ekarri behar dugun onera, edo ez, nik uste hori beste asunto bat dela.
Lehenengo puntuan abstenitu egingo gara, zeren ez dugu ikusten hor problemak edo sortzen badira parke honetan, ez dakit zergaitik eraman behar den Ametxagaina parkera. Hau da, uste dugu ere hor egin behar dena da, dauden problemak edo konpontzea, ez? Baina Ametxagaina parkera ez dugu ikusten alde batetik bestera bidaltzea hor dagoen problema edo arazoa, ez? Uste dugu, hau, eta abstenitu egingo gara, zere uste dugu arazo arrunt hauek, esango dugu modu batean, bertakoekin konpondu egin behar direla, eta traslado egin ere ezkero ere intxorrondoko auzotarrekin edo bizilagunekin hitz egin beharko litzatekeela. Eta bigarren puntuan, nola ez, bai, Mateu, ja arazoa konponduta dagoela, beraz, puntu honi, baiezkoa bozkatuko genioke eta bozkatuko dugu. Mila esker. Ados, zuri talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, izteko txanda talde popularrak. Eskerrik asko. Señora Marisol, señora concejala, la que vive la hipérbole constante es usted. Yo siempre he dicho que se ha dado algún caso de algún perro que se ha infectado en ese parque. La que usted habla de problemas de salud pública es usted. Si usted cree que gana algo tratando de ridiculizar a la oposición, yo creo que se equivoca y la que queda en ridículo es usted. Mire, le voy a leer un artículo del Diario Vasco del 15 de agosto del 2020, una parte. Entre ellas se instalará en próximas semanas un cierre con llave en el acceso al mismo para que nadie pueda entrar en las horas no permitidas. Un guardia municipal será el encargado de abrir y cerrar de la misma manera que se hace con el cercano Parque de la Memoria. Y, entre comillas, las declaraciones de Enrique Ramos. Hemos querido ser sensibles con las demandas de los vecinos. Entendemos que este parque puede ser un elemento que genere molestias y ayudaremos a reducirlas, explica el concejal de Salud, de Ecología y Salud Pública, Enrique Ramos. La medida se suma a otra ya adoptada, como es la de retirar uno de los focos de luz del recinto. El foco de luz del recinto se retiró antes de ayer. Y luego tengo también un correo electrónico que envía Enrique Ramos a una vecina que le dice que el traslado al parque del parque ha sido analizado tal y como me comprometí. Hemos estudiado la posibilidad de ubicar en una parcela de Amara un pabellón multiusos deportivo-cultural que podría ir ahí y que esta ciudad y el territorio de Guipúzcoa necesita. En consecuencia, vamos a buscar de nuevo otra ubicación alternativa lo antes posible. Y eso comentaremos en cuanto la tengamos. O sea, los que tienen diferentes versiones de lo que sucede con el Parque Guau es el Partido Socialista. Tienen ustedes un grave problema, porque a los vecinos les dicen, y lo dejan por escrito, unas cosas, se comprometen a hacer unas cosas, y luego vienen aquí como si no supieran de qué va el tema y nos mienten a todos a la cara. Y eso no puede ser, eso sí es ridiculizarse a uno mismo. Y eso es no tomarse en serio este pleno y la política municipal. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, izteko txanda gobernuak. No quisiera entrar en polémicas diciendo o aludiendo a una persona que no está ya aquí, porque eso me parece que es de bastante mala educación, porque él debería de dar su propia versión. A mí me la ha dado y no coincide exactamente con eso que usted está leyendo. Y yo, el Partido Socialista o el Grupo Socialista Municipal de San Sebastián no tiene ningún problema, ninguno. Ninguno. No sé si usted puede decir lo mismo. Y lo dejo ahí. Gracias. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gera, 2 puntu dauzka mozioak. Banan, no hay problema para hacerlo por puntos, me imagino, ¿no? Horrela egingo dugu beraz. Lehen puntuari aldeko botuak. Lehen puntuari aldeko botuak, esan dut, bai. Talde popularrak. Lehen puntuari kontrako botuak. Talde jeltzaleak, Elkarrekin Donostiak eta talde sozialistak abstentzioak EH Bildu. Ez da onartzen. Eta bigarren puntuari aldeko botuak EH Bildu eta talde popularrak kontrakoak. Talde jeltzalea sozialista abstentzioak
Elkarrekin Donostiak. Beraz, puntu bere ez da onartzen, mozioa ez da onartzen, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik eta hurrengo puntura pasatzen gara. Hirugarren kontrol mozioa, Borja Korominas Fisas talde popularreko zinegotziak aurkeztua. Kontrol mozioa, PP taldeak aurkeztua, COVID-19 ondorioz ostalariei emandako lizentziak direla eta. Moción de control presentada por el Grupo PP sobre las licencias concedidas a los hosteleros como consecuencia del COVID-19. La situación de la hostelería, por todos los que estamos aquí, por toda la ciudad también. La hostelería, además, lleva aguantando 10 meses ya de pandemia con actividad interrumpida y prácticamente sin ayudas económicas. Hoy hemos sabido, el Diario Vasco salía en prensa, que ahora, 6 meses después, van a empezar a recibir las ayudas económicas. Y también conocemos todos la importancia de la hostelería y la reciprocidad que tiene con el comercio y las consecuencias negativas directas que tiene el cierre o la no ayuda a la hostelería al comercio. Desde nuestro grupo llevamos desde el principio de toda esta pandemia pidiendo medidas para ayudar a la hostelería. Y ya el alcalde anunció el 3 de diciembre a bombo y platillo unas medidas extraordinarias y necesarias que es cierto que se celebraron desde la hostelería y diría que desde toda la ciudad. La pena fue, o la pena es, y lamentamos, que nos estamos dando cuenta que fue simplemente una venta de humo. El alcalde dijo, y cito textualmente, que estas medidas permitirán a la hostelería, en la medida de lo posible, que pueda prestar su servicio en las terrazas ubicadas en la vía pública. Por un lado, aquellos en condiciones normales no tienen la autorización e igualmente aquellos que no han podido ampliar la terraza dispongan de la ampliación y la puedan dotar de elementos. Entre las medidas había que se pudiera establecer terraza en zonas que estén fuera del campo visual de los establecimientos, en zonas de aparcamiento que se pudieran instalar terrazas, a otros lados del vial, en espacios de establecimientos colindantes, colocación de mamparas, calefactores de gas, pero luego nos encontramos a la vez con denegaciones, y os voy a poner un ejemplo, con desestimaciones, a estas solicitudes. Desestimar la solicitud de ampliación de terraza realizada por el siguiente motivo. El decreto alcaldía del 3 de diciembre no contempla la posibilidad de que establecimientos que ya poseen terraza puedan hacer uso de espacios fuera de alcance visual situados al otro lado del carril de circulación o en aparcamientos para ampliar el número de mesas. Por lo tanto, es justamente lo contrario a lo que había anunciado el alcalde el día 3, que acabo de leer. Y esto no lo más de la mitad de las solicitudes, además, para ampliar las terrazas han sido denegadas. Es decir, no se han cumplido con las expectativas creadas y para apoyar el sector. Y esto no lo digo yo, lo dicen también los hosteleros. Interpelados en comisión, se nos dio el dato de que de 29 solicitudes de nuevas terrazas se habían concedido 24 y había 2 en proceso de ser también aprobadas. Otro dato que tenemos, que no nos lo dieron ustedes, es el de la Asociación de Hosteleros, que presentaron 49 solicitudes, de las cuales a 18 se les dio el visto bueno, que no sabemos si de esas 26 que anunciaron, las 18 de la Asociación de Hostelería estaban ahí también. A 20 se les dijo que no y 11 siguen sin respuesta, o seguían hasta hace poco sin respuesta. Nosotros nos preguntamos cuál es el número total, el real, de peticiones que no se nos dio. ¿Cuál es el número total y real de las peticiones que se han aprobado y cuál es el número total de las que se han denegado? ¿Por qué no se nos da el dato, el total? En San Sebastián hay aproximadamente, hay algo más de 1.400 locales de hostelería. Por lo tanto, esta veintena que se nos anuncia supone aproximadamente un 8% del total, que no creo que sea algo con lo que ponerse medallas o como para celebrar. Todo suma, pero creo que es insuficiente. En resumen, solo se han aprobado las solicitudes de terrazas nuevas, según los datos que nos han dado, y se han denegado las que ya tenían terraza. ¿Por qué se anunciaron cosas que luego no se cumplen? Es más, si saben que no se cumplen, ¿por qué los anuncian? ¿Por qué no rectifican el mensaje? Porque el cartel, esto se anuncia en la página web del ayuntamiento y aquí sigue diciendo que locales con terraza pueden también solicitar estas medidas. Mejor dicho, ¿por qué no hacen lo que estamos pidiendo en esta moción? ¿Por qué no adaptan la ordenanza a las necesidades reales, repito, reales, de todos los hosteleros? Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak.
Bueno, pues desde nuestro grupo, como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, entendemos que el sector de la hostelería lo ha pasado y lo está pasando francamente mal durante esta crisis sanitaria, especialmente si tenemos en cuenta que se están viendo forzados a cerrar a causa de las medidas sanitarias y, por tanto, también hemos defendido y vamos a defender hoy también que hay que defender la salud y que, desde luego, bueno, pues si nos encontramos en la situación por la cual deben de cerrar por causas sanitarias, hay que cerrar, pero que como a cualquier sector que se viera forzado a cerrar, hay que buscar soluciones para todas esas personas que se quedan sin su principal fuente de ingresos. Por cada medida que limite, hay que poner otra de protección social de los sectores afectados encima de la mesa. Baina, kasu honetan, uste dugu mozio honekin eta terrazei dagokienez, talde popularrak ia denak balio duela defendatzera datorrela. Gure ustez, gobernu honek asko erraztu du pandemia honetan terrazak zabaltzea eta hala izan ezten kasu gutxietan arrazoi justifikatuengatikan izan da. Izan ere, hala izan ezten kasu eskasetan handitze horrek oinezkoentzat edo larrialdietako ibilgailuentzat ondorio kaltegarriak izan zitzakelako izan da. Ez zaigu justua iruditzen, adibidez, oso terraza eskasak dituztenak eta egoera honetan bere negozioa mugitzeko zailtasunak dituzten ostalariek jada mai kopuru dotoreak dituztenekin batera jartzea tabularrasa bat eginez. Horrek ekarriko lukena da, hain zuzen ere, txikien zailtasunak areagotzea eta era berean jendea handietara gehiago bideratzea. Por tanto, nosotras en este caso no vemos la oportunidad de modificar el decreto de alcaldía en el sentido que está indicando el Grupo Popular y, por tanto, vamos a votar en contra de la moción. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda. Pues yo creo que lo que he comentado antes de la exageración que resta credibilidad a las mociones que se traen y a las visiones tremendistas, en este caso del Partido Popular, pues viene al pelo de esta moción, porque si algo ha hecho este Gobierno municipal es ayudar a la hostelería y al pequeño comercio también, no solo con las ayudas directas, sino sobre todo a mantener como espacio vital para la actividad económica y sobre todo los puestos de trabajo de la hostelería, como digo, a ayudar con una utilización del espacio público mayor que el que estaba haciéndose hasta ahora, pero poniendo siempre las líneas rojas claras. No es verdad, y usted lo sabe, y eso es lo que más me duele, no es verdad todo lo que ha dicho. Este Gobierno municipal ha flexibilizado el uso de las terrazas y no hay más que verlo. Porque parece mentira que ustedes, señores del PP, no anden por la calle, no se sienten en las terrazas, no consuman en los bares. Vamos a ver, de esos 1.400 establecimientos casi que ha dicho usted, a día de hoy hay 783 autorizaciones de terraza en vigor, un 22% más que el 1 de enero de 2020. Ha habido, desde mayo, 323 solicitudes que han sido autorizadas a utilizar más espacio, siempre garantizando la distancia de 1,5 metros y siempre garantizando el paso peatonal y la entrada y salida de vehículos de emergencia. Desde mayo de 2020 se han autorizado 101 nuevas terrazas
porque el reglamento o la ordenanza de este ayuntamiento pues no era o no es de las más flexibles, vamos a decir, hay que reconocerlo. Pero creo que en esta pandemia estamos respondiendo de una manera adecuada. Y adecuada es, insisto, posibilitar más espacio para terrazas, entendiendo que en estos momentos es vital para esos bares y esos hosteleros y fundamentalmente para los puestos de trabajo que están generando y que están, además, en la medida de sus posibilidades, sosteniendo e incrementando. Desde el 1 de septiembre, 87 solicitudes de modificación de las que ya estaban autorizadas, han sido también autorizadas para que puedan ampliar más allá del espacio de visión, para que puedan ampliar la terraza cruzando la calzada o para que por primera vez se puedan poner terrazas quitando plazas de aparcamiento siempre que tenga la autorización de movilidad. Por primera vez en esta ciudad. O sea, que no me venga con cuentos y no me venga con mentiras. No me venga con falsedades que no son verdad. Señor, no, Corominas no. Lezama. Señor Lezama, por favor, seamos rigurosos. Garmendi Andrea. Bai, bukatu dut. Eskerrik asko. EH Bildu taldea. Bai, egun hon, eskerrik asko. Elkarrekin Donostia taldeko bozeramaleak egin duen hitzartzearen ildo beretik, EH Bildutik ere oso argi daukagu eta horrela defenditu dugu. Ostalaritzako sektoreak, erreskate bat behar duela, segurenik izan delako, hartu diren erabaki murriztaile gehien eragin duten sektorea. Eta ulertzen dugu erabaki murriztaile bakoitzeko, hori ez, laguntza sozialen neurria ere berdina izan behar duela. Dena den, bai ulertzen dugu, guztiak ez duela balio honetan, eta egia da terrazen aferarekin zalantza handiak sortu izan zaizkigula hasieratikan, kritiko ere agertu gera zentzu honetan, eta bat egiten dugu Alderdi Popularrarekin, nik ere uste dut badagoela zer hobetua asko gainera, eta kaso nagusiena irizpiden argitze bate izango litzateke, baina Alderdi Popularra kasu honetan eskatzen duena kafe para todos bada, eta zentzu horretan guk ez gaude horren alde ez. Hala eta guztiz ere ez dugu aurka bozkatuko, abstentzioaren autua egiten dugu, ulertzen dugulako zer hobetua badagoelako. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, izteko txanda talde popularrak. Eskerrik asko. Se nos llama otra vez tremendista, se nos pide sensatez y rigurosidad. Pues bien, Marisol, yo le pido lo mismo. Le pido también sensatez, no ser tremendista y rigurosidad, porque precisamente los datos que nos ha facilitado ahora son los que le pedí en comisión y no me los facilitó. Por lo tanto, le pido esa misma rigurosidad. Habla de líneas rojas claras y precisamente de lo que nos quejamos aquí es de lo que se quejan los hosteleros, de que no hay ninguna línea clara, porque los anuncios que se hicieron nada tienen que ver con el decreto. Una vez leído el decreto, a la vista está que lo que se anunció no es cierto y eso es de lo que nos estamos quejando, que si ustedes lo que vendieron es lo que quieren que suceda, deben cambiar el decreto, eso es lo que decimos. Por lo tanto, no nos llamen a nosotros tremendistas, ni nos digan que queremos abrir aquí una veda, ni que queremos el todo por el todo, porque no es cierto. Lo único que estamos diciendo es que no se corresponde el decreto municipal que hay con lo que vendieron ustedes a bombo y platillo en esta ciudad. Y es lo que ha hecho que haya mucha confusión entre todos los hosteleros. Eso es de lo que nos quejamos. Y luego, no quería meterme, pero lo siento, me voy a meter. Que me diga que miento, que todo es mentira, que no andamos por la ciudad, que no estamos en las terrazas, pues mira, siento decirle que a lo mejor es que pasan ustedes demasiado tiempo en la calle, en las terrazas, y a lo mejor el problema viene por ahí. Eskerrik asko. Izteko txanda gobernuak. Me voy a tomar a broma esto, pero el trabajo de campo también habrá que hacerlo, ¿no? A ver, lo que yo he dicho, no lo tergiverse usted, por favor, porque lo que yo he dicho es que no nos puede acusar a este gobierno municipal
de no favorecer a la hostelería con una flexibilización de la ordenanza de terrazas que permite lo que hasta ahora no se había permitido nunca. Eso es lo que yo he dicho. Y, por ejemplo, de esas 87 solicitudes de modificación que le he dicho que se han aceptado desde el 1 de septiembre, esas solicitudes de modificación se han aceptado porque se han modificado los criterios, porque antes no se podía, por ejemplo. Y de las 26 nuevas terrazas que han sido autorizadas en espacios que la ordenanza antes no permitía y ahora sí permite, eso es lo que le estoy tratando de dar a entender, que sí se permiten las nuevas, las viejas. Se ha permitido flexibilizar también en el espacio en el que se podían pedir, porque antes no se podía pedir hasta el mes de noviembre, de octubre. Bueno, ahora se puede pedir durante todo el año. Estamos flexibilizando. Y además, fíjese, también ocurre lo mismo que antes, que usted pide más y más. Y el resto de la oposición entienden que ya estamos siendo excesivamente generosos. Entonces, bueno, siempre hay un término medio. Y los hosteleros, insisto, se quejan, bueno, pero no con la boca pequeña un poquito, si me permite la expresión, porque son conscientes del esfuerzo que estamos haciendo. Además, también en el personal del servicio que está dando las autorizaciones en tiempo bastante récord para lo que estamos acostumbrados en esta casa. Eskerrik asko. Bai, zuri, bozkatu egingo dugu jarraian, beraz, mozioaren aldeko botuak, talde popularra, kontrakoak, Elkarrekin Donostia, talde sozialista, talde jeltzalea, abstentzioak, EH Bildu, ez da onartzen. Ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo moziora goaz. Laugarren kontrol mozioa, ateak zabalik zerbitzuari buruz, Oloia Duarte López EH Bildu udaltaldeko zinegotziak eta Aitzole Aranetazin. Kontrol mozioa EH Bildu eta Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, atea zabalik zerbitzua dela eta. Moción de control presentada por los grupos EH Bildu y Elkarrekin Donostia relativa al servicio de las puertas abiertas. Kaixo, egunon guztioi. Atea zabalik zerbitzua aldi baterako gaueko egonaldiak egiteko aterpe zerbitzu bat da, etxerik ez duten pertsonentzako eta kale gorrian dauden pertsonentzako. Eta hotzaldiak edo meteorologia baldintza bereziki gogorrak iragartzen direnean zabaltzen da, normalean kostaldean izotz arriskua iragartzen denean gure kasuan. Ez da zerbitzu berri bat inondik inora, eta azkeneko urteetako datuak ikusten baditugu, pertsona asko erabiltzen dutela, esan dezakegu 2017ko gizarte ekintzako memorian jartzen duenez, 94 pertsonek erabili zuten zerbitzua, 2018an 113, 2019an 83, eta joan den urtarrilaren 5ean hain zuzen ere, temperatura baxuen ondorioz, udalak zerbitzua irekitzea ekin zion lehenengo aldiz 2021an. Baina oraingoan aldaketa garrantzitsu bat egon da zerbitzuan. 20 plazako muga jarri duelako udal gobernuak zerbitzu hau erabiltzeko orduan. Orain arte, izotz arriskua eta 0 azpiko temperatura zegoenean, kalean zegoen edonork zuen aukera aterpe batean lo egiteko eta temperatura hauek jasan ez izateko. Baina aurten, hain zuzen ere datuek esaten dutenean geroz eta pertsona gehiago daudela kale egoeran, eta 2020an bizi izan dugun osasun egoera larria dugunean, udal gobernuak erabakitzen duena da egoera zaurgarrian dauden pertsonak edo pertsona hauentzako baliabideak murriztea, baliabide hauek handitu ordez. Eta hau ez du EH Bilduk esaten, Harrera Sareko bozeramaileak hau esaten zuen lehengo astean. El martes víspera de Reyes, en la primera noche que se abrió este recurso, la red de acogida tuvo que insistir para que fueran admitidas 6 personas que, no teniendo
más que la calle para dormir, eran rechazadas por no figurar en una lista pese a haber camas libres en el recurso. Aunque finalmente fueron admitidas, igual situación se produjo ayer con otras 5 personas que se encontraban en la estación de tren. Fueron rechazadas y la red de acogida tuvo que proporcionarles mantas y alimentos para pasar la noche en la calle. Egia esan, ulertu ezin dugun erabakia da eta gizartekintzako delegatuak esplikatu zuen, hain zuzen ere 20 plazako muga jarri zutela osasun alarmaren ondorioz bete behar diren segurtasun baldintzak betetzeko. Y lo que yo preguntaría al Gobierno municipal es ¿qué entiende este Gobierno con la famosa frase de no dejar a nadie atrás? Decimos y los expertos y expertas dicen que hay cada vez más personas en situación de calle y lo que se decide es reducir servicios en situaciones de temperaturas extremas. En marzo cumpliremos un año de esta situación de alarma sanitaria. No pueden utilizar la excusa de ¡oh, sorpresa! No sabemos qué hacer frente a la situación de alarma sanitaria. Han tenido un año para plantear los servicios de invierno y, obviamente, cumpliendo las medidas de seguridad, ampliar los recursos y no reducirlos a 20 plazas, cosa que nunca se había hecho. Y vemos continuas carencias y contradicciones. Este servicio es un ejemplo más de que realmente no se está ampliando la cobertura de servicios para las personas que están en una situación peor. Cuando decimos que todos tenemos que estar en casa a partir de las 10 de la noche, de repente desalojamos el edificio del infierno dejando a 60 personas en la calle sin ninguna otra opción. Cuando una persona tiene un contacto directo con un positivo en COVID, nos tenemos que quedar 14 días en casa por prevención, obviamente, y por cumplir las medidas de seguridad. Pero, en cambio, en las personas en situación de calle se dan situaciones de casos positivos en calle, en plena calle. Continuas contradicciones y continuas contradicciones en lo que debemos de hacer, lo que no, la protección a las personas más vulnerables y, como conclusión, desgraciadamente vemos que el COVID también entiende de clases sociales y este Gobierno lo está dejando muy claro. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiaren txanda orain. Bai, bueno, pues en una intervención anterior se hablaba de generar falsos titulares que ocupan portadas y que ocupan los medios de comunicación y, desde luego, pues en esas estamos, porque de las cuestiones reales que están sucediendo en nuestra ciudad, como esta, poco se habla y pocos titulares generan. Desde luego, todo indica que tenemos más gente que nunca en las calles. Tampoco lo sabemos porque no se ha hecho el recuento, pero lo que sí sabemos es que son muchas, a juzgar por todos los vecinos que se están movilizando, además, para, de manera voluntaria y ante la falta de acción pública de este ayuntamiento, que tendremos ocasión de hablar en otra moción posterior, dar comida y bebida caliente y ropas para protegerse a muchas personas. Una situación que, como bien decía Olaya, se podía prever. Vamos a hacer un año en pandemia. Hubo un momento donde en esta ciudad no hubo nadie en la calle, pero desde luego después esa estrategia se ha abandonado. Se han desalojado del infierno u otras zonas y, desde luego, llevamos meses diciendo que si no se establecía la planificación y los recursos adecuados, nos íbamos a encontrar con una situación de desborde y de cuellos de botella como las que nos hemos encontrado. Porque, desde luego, lo tenemos claro, aquí ha habido falta de planificación y desinterés para no tener que llegar a esta situación. Como dice la justificación de la moción, solo se habilitaron 20 plazas como recurso contra el frío y, como además los criterios han cambiado, el 5 de enero, por ejemplo, 10 plazas se quedaron libres. Y, de mientras, con un frío extremo, más gente que nunca pasando frío en la calle. En una interpelación que yo misma presenté en la Comisión de Servicios a las Personas, le preguntaba a la concejala delegada por qué razón, y esto se lo preguntaba el 8 de octubre, el Ayuntamiento no había iniciado todavía una planificación de cara a la activación de estos dispositivos contra el frío y, además, con cuántas plazas contaban para ese dispositivo. Y de lo que se me contestó fue que esos recursos no tienen limitación de plazas y que estaban trabajando en ello. Bueno, pues luego la realidad nos ha demostrado que efectivamente todo eso era falso. Beste udalerri batzuetan, kale gorrian dauden pertsonak temperatura oso bajuei aurre egiteko zerbitzuak 3 hilabetez jarraian irekitzen dira,
ez daude itxaroten 0 grado inguruko temperatura estremoak noiz iritsiko diren. Temperatura oso baju horiek termometroak noiz markatuko duen begira egotea gainera irizpide politiko bada, eta Donostian ez dira egun batzuek bakarrik izan temperatura bajuekin, baizik eta asteak pasa ditugu. Beste udalerri batzuen adibideak ditugu. Irungo udalean adibidez ez daude itxaroten temperatura estremoietara. Kontutan izan da, bizigaren eremu hontan daukagun ezetasunak sentsazio termikoa baxua areagotu egiten dula, eta Donostian 5 gradurekin eta euria eta ezetasun askorekin egon arren, sentsazio termikoa askoz baxuagoa izan dela azken asteetan. Eta errekurtsaiek irekitzen ez diren bitartean, beste udalerri batzuetan, diodan bezala 3 hilabete daude irekita. Edo adibidez, Errenteria beste udalerri batean, nun plazak biderkatu egin dituzten, eta ez mugatu. Pero lo que traemos hoy, a pesar de toda esta falta de previsión y también de voluntad política, es algo muy sencillo. Es algo que no decimos nosotras, es algo que viene indicado en la cartera y el mapa de servicios sociales y también en la propia ley 1298 contra la exclusión social, que es que ante las situaciones extremas de frío no se limiten las plazas. Eso es lo que traemos, es una moción muy sencilla y muy lógica y que además está indicado en todos esos documentos. Por tanto, bueno, pues veremos la voluntad política real que hay más allá de generar algunos titulares y no hablar de otros problemas graves que tenemos en esta ciudad. Eskerrik asko, talde popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. No voy a intervenir, simplemente quiero solicitar a los grupos proponentes nos admitan la votación por puntos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak bai. Bueno, mila esker, presidente jauna, eta egun on guztioi. Behin baino gehiagotan adierazi izan dut hemen, matematikek erakusten digutela zerbait konpondu nahi badugu, lehenik eta behin zerbait hori ongi planteatu behar dugula. Normalean, hau gogorarazten dut, eta gogorazten diet mozioa planteatu duten bi taldetako ordezkariei, kontu ezberdinak nahasteko joera izaten dutelako. Oraingoan aldiz, gogorazi behar diet ekuazio baten soluzio aurkitzeko, ekuazio edo egoera horretan eragina duten elementu edo datu guztiak erabili behar ditugula. Eta hau diot, eztabaidagai dugun mozio honetan EH Bilduk eta Podemosek oso datu garrantzitsua ahaztu dutelako. COVID-19 eragiten ari den osasun egoera alegia. Ze COP-SARS-2-ren edapenak gure bizitzaren arlo guztietako jokabideak aldarazi baditu ere, mozioan eskatzen digute gau oso hotzetarako aspaldian abian jartzen dugun errekursoa COVID-19 existituko ez balitz bezala aktibatu dezagula. Argi eta garbi esan behar dizuet, erantzunkizunez jokatzeak exigitzen digu osasun egoera aintzakotzat hartzea eta ondorioz prozedura berriak aktibatzea. Une honetan dugun gau hotzetako protokoloa prestatzeko eta abian jartzeko ahalegin handia egin dute profesionalek eta delako protokoloa aktibatzeak aurrekoak baino lan handiago eta gehiago eskatzen digu. Eta baita inbertsio handiago ere, giza inbertsioa eta diru inbertsioa. Horrela jokatzea erabaki dugu kale egoeran dauden personek ere SARS-CoV-2 eskutsatzeko eskubidea dutelako. Por cierto, positibok ateratzen badira, badituzte rekursoak Hondarribira eramaten ari dira eta momentu honetan atenditzen ari dira. Urtarrilean, badakigu danok, 7 egun jarraian aktibatu genuen dispositiboa. Eta kontuan hartu genuen, egun jarraituetan hotza handia pasatzeak ere eragina duela osasunean. Eta horregatik Esmusek zerrendan zituen persona guztiak hartatu zituen. Guztiak, 50 lagun. Argi gera bedi, errekursoa Esmusek kudeatzen eta kudeatuko du. Ekidin behar baitugu jende asko espazio berean elkartzea. Eta prozedura berri honen berri bazekiten oposizioko talde guztiek. Neronek bidali bainien horren berri azaroaren 11an. Eta bazekiten kalegoeran dauden personakin lan egiten duten elkarteek eta baita harrera sareko kidek ere urtarrilaren 6an jarri ginelako beraiekin harremanetan.
Egoera honen ekuazioaren emaitza, errotik barkatu alda dezakeen beste datu bat eman behar dut orain. Gipuzkoako eskualde kalerik gabeko personentzako falta dituzten 223 udal plazak aktibatuta baleude, beste inbeste etxerik gabeko personak ez lukete hotza pasako gau horietan. Bilduri ez zaio gustatzen egia hau mahai gainean jartzea, aspergarria edo nekagarria gertatzen omen zaio, hala adierazi zigun lehen parte hartu duen bozeramaileak. Donostia da udalerri bakarra legea betetzen ari dana eta esklusiorako udal plaza guztiak dituena. 2008tik dakigu udalek ze bete behar daukagun. Legea 2008aren abenduan aplikatu zalako, aprobatu zalako. 2017ko uztailean daukagu zenbat plaza behar ditu udalerri bakoitzak, ari naiz udal plazez, udalerri bakoitzak. Eta 2016tik 3.400.000 euro jasotzen dugu Gipuzkoako udalek besteak beste esklusioko plazak ere aktibatzeko. Badakit ez dela nahikoa, baina Donostiak etxeko lanak egin ditu, beste herri batzuk ez. Eskerrik asko, orain izteko txanda denik eta behin Bilduk. Bai, pertsonak utzi dira gure hirian kale egoeran 0,5 graduekin, bai edo ez, bai. 20 plazako muga jarri da lehenengo aldiz 15 urteetan, bai edo ez, bai. Zergatik ez dira 60 plaza izan, 80, 100 denbora uki duzue hori prestatzeko eta erabaki duzue 20 plaza besterik ez jartzea pertsonak 0,5 graduetatik babesteko. No obviamos el COVID para nada. De hecho, voy a leer un texto que hizo público Eduardo Malagón esta semana en Twitter y en Radio Euskadi en la entrevista que concedió un vecino de la parte vieja. Y le voy a devolver ese recado de que por favor tengan en cuenta que la gente sin recursos también puede estar enferma y es precisamente la que más medios necesita. Y dice así: esta mañana, tras entregar una solicitud en la Oficina de Asuntos Sociales de la parte vieja, salgo de la Plaza de la Constitución montado en mi bici cuando veo a un hombre sentado en el suelo. Me bajo de la bici y le pregunto qué le pasa. Me dice que se encuentra mal y que llama a una ambulancia. Marco el 112, se tumba en el suelo temblando, se acerca a una chica joven trabajadora de la biblioteca municipal que está al lado. La chica interpreta que tiene una hipotermia y empezamos a frotarle la espalda para que entre el calor. Al otro lado del teléfono, el médico de urgencias me pide que le pregunte su nombre al hombre. ¿Eres Adam? Me responde que sí. El médico dice que es un viejo conocido de los servicios de emergencia, que a ver si podemos estar con él hasta que llegue la ambulancia. Pues claro, faltaría más. Entre la chica y yo lo levantamos y lo llevamos debajo de los arcos donde el suelo está seco. Justo cuando lo traigo para mí, para levantarlo, se me suelta la mascarilla y me quedo con la mascarilla a media asta. Le ponemos chaquetas, mantas encima hasta que llega la ambulancia. La chica de la biblioteca sigue frotándole la espalda y hablándole sin parar con palabras de ánimo y consuelo. Llega la ambulancia y los sanitarios reconocen enseguida a nuestro amigo. Nos dicen que no nos acerquemos a él, que es positivo por COVID. La chica y yo alucinamos, pues podíais haberlo avisado antes, dice ella visiblemente enfadada. El médico del 112 no sé si lo sabía, nosotros sí, responde el técnico. Desde hace 5 días por lo menos que nos lavemos las manos y toda la ropa a la lavadora, nos dicen. Estamos enfadados, preocupados y tristes, con la fúnebre impresión de que como sociedad esto nos está superando, dejando en evidencia nuestra fragilidad colectiva. ¿Cómo puede ser que una persona en situación de calle y con COVID se deje a la intemperie, al igual que se ha dejado al resto de personas en las noches de temperaturas bajo cero? Es una decisión política y un modelo de gestión claro. Vale, eskerrik asko. Izteko txanda orain Elkarrekin Donostiak. Bai, bueno. Pues escuchamos discursos sobre las matemáticas mientras la vida de la gente está en riesgo. Creo que me parece especialmente grave hablar de matemáticas cuando estamos hablando de la vida de las personas. Y un mes más parece que son ocurrencias de las concejalas proponentes, ¿no? Esto de estar esperando mirando al mercurio, porque igual no tenemos otra cosa mejor que hacer. Pues, desde luego, si se trata de inventar, yo que una de esas noches de mucho frío estuve con las personas, los vecinos de la parte vieja que se están movilizando, yo no sé si la persona que le voy a describir encaja en una persona con una situación especial de vulnerabilidad o si estaba en esa lista. Desde luego,
no tuvo oportunidad de ir a UVA. Era un hombre de avanzada edad que tenía la pierna absolutamente destrozada, que no se podía mover. Y esa persona no fue atendida en UVA ni tuvo la ocasión y la suerte de poder dormir en UVA. Pero es que además, incluso si esto fuera una ocurrencia mía, es que lo están diciendo hiritarron harrera sarea, sos racismo, infernua bizirik, egun darkun parte zarrean bizi y egia bizirik. Y zaporeak también, a quienes, por cierto, esta corporación ha premiado. Hablan literalmente de que reciben informaciones contradictorias por parte de este Gobierno municipal en cuanto a los protocolos que se van a seguir y que varias personas eran rechazadas por no figurar en esa lista, como el hombre que le he descrito. Y que, desde luego, UVA, que queda bastante lejos del centro de la ciudad y sí ha habilitado un servicio, pues en lo que no ha habilitado es en que esas personas son expulsadas a las 8 de la mañana y no tienen cómo volver. Y repito, no solo lo dicen ellas, es que esto, que no se limiten las plazas y que se sepan los protocolos, lo dice la cartera y el mapa de servicios sociales. Y también se indica en la Ley 12 de 98. Por tanto, estos son los hechos y suyas son las conclusiones o las soluciones. Si no quiere estar permanentemente escurriendo el bulto y hablando de efectos llamada mientras no hace lo que tiene que hacer. Eskerrik asko, gobernuak izteko txanda. Bueno, yo tengo que reconocer que he estado intentando encontrar una palabra adecuada para designar la actitud de quien pide a las personas que a las personas sin hogar se les atienda sin tener en cuenta que pueden contraer pues precisamente la COVID-19. Y no la he encontrado, no he encontrado esta palabra. Así que dejo que ustedes la califiquen dicha actitud. Tengo que recordar que, en contra de lo que han dicho, en esta ola de frío, a todas las personas que dieron el nombre en el SMUS se les dio cobijo a partir de una noche determinada, de la tercera noche. Y en realidad, yo lo que pienso, y además es que creo que los datos me dan la razón, y la ciudadanía donostiarra debe saber, es que lo que pretenden tanto Podemos como EH Bildu como Podemos, es que Donostia se haga cargo del déficit de plazas municipales de todas esas 223 plazas municipales que no han puesto en marcha el resto de municipios de Guipúzcoa. Y además que lo haga con los recursos de los y las donostiarras. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque el 40% de las plazas municipales para la exclusión están a día de hoy en Donostia, cuando somos el 25% de la población. Durante el confinamiento llegamos al 65% de las plazas. Y cuando el alcalde de Donostia, Eneko Goya, solicitó a Eudel que los fondos que llegaron de Madrid para el COVID, los fondos especiales, se repartieran atendiendo a los recursos, los representantes municipales de H. Bildu en Guipúzcoa se negaron porque era un jaleo. De verdad, los datos objetivos tienen la mala manía, y no es hablar de matemáticas, que no hablo de matemáticas, señora Araneta, algún día ya hablaremos usted y yo, tienen los datos objetivos la mala manía, la mala costumbre de desmantelar los relatos interesados. Eskerrik asko. Puntuz puntuka eskatu dute votatzea, ez dago eragozpenik, ulertzen dut. Horre da egingo dugu beraz, 2 puntu dira, lehen puntuari aldeko botuak. Talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, Talde Sozialista Jeltzalea. Talde Popularraren zinegotziak falta da. Espera un poco, Borja. Borja, espera, que hemos empezado la votación. Bigarren puntuari aldeko botuak, EH Bildu, Elkarrekin Donostia, kontrakoak, gainontzeko 3 taldeak, hau ere ez da onartzen, y ahora Borja ya puedes entrar. Vale. Puntu hau ere amaituta, hurrengo moziora pasatuko ginateke. Bosgarren kontrol mozioa Donostiako larrialdi klimatikoaren adierazpenari buruzkoa. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua Donostiako larrialdi klimatikoaren adierazpenari buruzkoa. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre la declaración de emergencia climática.
Udalbatza honek hau batez onartu zuen Bildutik aurkeztutako larrialdi klimatikoari buruzko kontrol mozioa. Baina bertan, larrialdi klimatiko egoera deklaratzeaz gain, beste hainbat puntu onartu ziren. Hoietako bi ziren aldaketa klimatikoa eragiten duten udal eskumeneko faktore guztien inguruko diagnosi bat eta 4/2019 jasangarritasun energetikoaren legearen garapena Donostiara egokitzeko hurbilpen lan bat egin dezala 8 hilabeteko epean. Eta bestea, prozesu parte hartzaile bat abia dezala herritarren eta beste edozein eragileen ekarpenak barne bilduko dituen plangintza bat osatzeko 2020 urtean zehar. Hori abia puntutzat hartutaz, tokiko gobernu batzordeak 2020ko martxoaren 17an hirirako larrialdi klimatikoaren adierazpena onartu zuen. Baina, larrialdi klimatikoa adierazpena onartzeaz gain horri lotutako ekintza proposamen bat egin zuen publiko martxoaren 20an, gogoratu behar dugu denak etxean konfinatuta geundenean. Eta bertan ere, hainbat ataletan, hainbat neurri ezartzen ziren. Kontrol mozioa onartu zenetik 16 hilabete pasa direnean, bertako aipatutako 2 puntu horiek ez dira bete. Eta gainera ere, ezarriko ziren neurriak publiko egin zirenetik 9 hilabete pasa direnean, neurri asko ez dira bete. Eta ez daukat oraingoz, ez aurrekonturik, ez kronograma zehatzik. Eta ez hori bakarrik, udal gobernunek azkenaldian aipatutako neurri batzuen edo proiektu batzuen arira, neurri horietako batzuen kontrare jo du. Baina kontrol mozio honetan, horrez gain, nahi deguna da beste zerbait ekarri. Eta da, neurri horietan, zenbait atalaren barruan ezartzen ziren bi ekintzekin lotzea. Bat, jarraipen mahai politikoa sortzea, eta bestea, klima aldaketaren aurkako borroka honetan laguntzeko sare bat sortzea. Horrela aipatu bazen neurrien artean. Baina, orain arte, ez da, jarraipen mahairik sortu, ez sarerik sortu. Horri buruz galdetu genuen batzordetan, eta esan zitzaigun, larrialdi klimatikoaren adierazpena udal taldeekin eta ingurumen kontseilu sektorialean landu zela eta lantzen ari zela. Baina hori ez da horrela. Hori ez da horrela, ziren, egin zen bilera bakarra 2019ko urriaren 22an ingurumen kontseilu sektorialean, osasun eta ingurumen zuzendariak puntu hori aurkeztu baino ez zuen egin. Puntu hori aurkeztu zuen, agindu zuen deklarazioa 2019ko abenduko lehen asterako aurre ikusten zuela, eta udaltalde guztiek eta eragile guztiek ordura arte ekarpenak egiteko epea genuela. Epeak pasata, ordutik ez da bestelako informazio jaso ez udaltaldeekiko, ez eragileekiko, eta egiten da, esan dugun bezala, 2020ko martxoaren 17an tokiko gobernu batzordean eta konfinatuta gauden bitartean publiko alde bakartasunez erabakitako neurri batzuk. Sareari buruz ere galdetu genion, ordezkariari, zinegotzi arduradunari, eta esan zigun hainbat unibertsitateekin eta industrialorreko eragileekin egin dutela lan. Baina, dakigunez, hiriko beste eragile eta norbanakoekin ez da bestelako lanik egin. Eta eskatu genuenean hori martxan jartzea, esan zitzaigun urte honen erdialdera egingo zela sare virtual baten bidez konpromiso gutun bat adosteko. Basan nahi dugu berandu dela guzti hori egiteko. 2019ko abenduan onartu baitzen, eta larrialdi klimatikoa hartzeko neurriak, neurri horiek hartzeko berandu goazela. Gainera, irakurtzen dugu azkenaldian, Donostia Euskal Herriko hiriburuetan okerrena dela kutsadurak eragindako gehiagizko heriotzetan. Eta ez dugu guk esaten, Bartzelonako Institute for Global Health da esaten duena. Landu dituzte 855 hirietan airearen kutsadurak eragiten duen heriotzetatik zenbat saiestu daitezkeen, Euskal Herriko hiriburuak hartu dituzte, eta horien artean okerrena Donostia da. Donostia, bai. Eta horren arabera, urtero 51.123 heriotza artean saiestu zitezkeen airearen kalitatea hobeatuz. Badakigu plan klimatiko bat jarri zuela martxan, baina berandugoaz. Orduan, esan nahi duguna da, guraldetik, momentua dela, indarrean jartzeko neurriak, eragileekin, ardura daukaten herritarrekin lan egiteko, hartutako neurriak gauden egoerara egokitzeko, eta berandugoazela eta lehen bailean egitea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Desde nuestro grupo vamos a apoyar los puntos presentados en la moción, principalmente porque desde que el Gobierno municipal tiene la cuestión de la declaración de emergencia climática sobre la mesa, el trabajo conjunto con el resto de grupos ha sido nulo. Y hagamos un recordatorio. En julio de 2019 rechazaron la moción que presentó nuestro grupo para declarar la emergencia climática en la ciudad sin ningún tipo de justificación por parte del Gobierno. No intervinieron y, por tanto, no sabemos el motivo. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año y coincidiendo con la Huelga Mundial del Clima, pues parece ser que el titular venía a cuento y entonces sí decidieron apoyar la declaración de la emergencia.
En noviembre de ese mismo año, desde el Elkarrekin Donostia, registramos un plan con 65 medidas para hacer frente al cambio climático que entendemos deberán de estar en algún cajón, pero que en ningún momento se ha contrastado con nosotras ni con el resto de grupos las propuestas que hacíamos y en ese momento y pasado el tiempo decidió el Gobierno de forma unilateral en Junta de Gobierno local ya en marzo de este año pasado de 2020 declarar la emergencia climática. Junto a ellas se adjuntó una serie de acciones que se planteaban, acciones que son una hoja y media. Y entendemos que insuficiente, pero al menos hay algo y, sin embargo, en todo este tiempo nosotras hemos insistido en todas estas medidas y acciones que se planteaban al objeto de conocer los pasos que iba a dar el Gobierno municipal y, sin embargo, no se termina de concretar nada a pesar del paso del tiempo. Y no se hizo un contraste antes, pero tampoco termina de hacerse después. El Consejo Sectorial de Medio Ambiente tenía previsto tratar sobre la declaración de emergencia climática el pasado 22 de octubre. Sin embargo, esa sesión no se llegó a celebrar y no termina de llegar el día en el que se tome contacto con grupos ecologistas y ciudadanía para tratar sobre este asunto que entendemos es prioritario. Y desde nuestro grupo son muchas las cuestiones que hemos venido trasladando al Pleno para tratar de minimizar el impacto que generamos en el medio ambiente y, sin embargo, son rechazadas de forma sistemática. Control de vertidos ilegales, medidas para aumentar recogida de residuos por fracción, mejorar la movilidad sostenible, sistema de bici que llegue a todos los barrios y, sin embargo, vemos que no solo lo rechazan, sino que las medidas que se van tomando son contrarias a esa movilidad sostenible, ¿no? Un nuevo parking en el centro de la ciudad que facilita la entrada de vehículos privados o el propio pinchazo de la variante en Marruchipi. Y en relación con las acciones derivadas de la declaración de emergencia climática hemos insistido mes tras mes en comisión y, sin embargo, vemos que pasan los meses y no se reúne el Consejo Asesor, no se plantea un cronograma, no se concreta ninguna medida para este año 2021, más allá de que la concejala delegada en comisión nos diga que van a seguir haciendo lo que estaban haciendo hasta ahora. Y quiero recordar lo que este mismo Gobierno municipal aprobó en la declaración de emergencia climática. Y dice así: el Ayuntamiento y la ciudad de San Sebastián no pueden permanecer al margen de este llamamiento de la comunidad científica en su papel de alertar a la humanidad de la situación de emergencia en la que se encuentra nuestro planeta. Conscientes de nuestra responsabilidad y nuestra posición privilegiada, nos hacemos eco del llamamiento científico y nos comprometemos a acelerar la puesta en marcha de medidas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro territorio. Los objetivos y actuaciones establecidos en el Plan Clima 2050 deben de ser revisados para adelantar su cumplimiento e incrementar los recursos económicos destinados al mismo. Y dice también, declarar la emergencia climática implica asumir el cumplimiento de compromisos políticos reales y vinculantes, mucho más ambiciosos que los actuales, con la consiguiente asignación de recursos para hacer frente a esta crisis. Pues bien, ustedes ni asumen compromisos reales ni vinculantes, ni concretan las medidas para este 2021. Y a esto se le llama greenwashing, pero para que nos entendamos todas, esto es un lavado de cara, un parecer que hacen algo, pero que luego realmente no hacen nada. Y así vamos por mal camino. Eskerrik asko, talde popularraren txanda. Sí, eskerrik asko. Bueno, ya hemos podido comprobar de un tiempo a esta parte que tanto Bildu como el Elkarrekin Podemos pues han declarado la guerra a la democracia liberal, que por otro lado es la única que existe y la única posible, ¿no? Porque claro, siempre en cada pleno traen pues propuestas que plantean la creación de órganos alternativos o fuera del ayuntamiento, que sean los que tomen las decisiones que tiene que tomar el Gobierno. Nos gusta más o menos, a mí no me gusta esta mayoría, pero es la que hay y es la que tiene que tomar decisiones y es la que tiene que gobernar. Otra cosa es que nosotros veamos que no se gobierna bien o no se hace mucho. En el caso del PSOE, pues este último aspecto lo tenemos muy fácil porque no hacen nada. Entonces, es muy fácil poner el acento en esa vacuidad. Y lo que mencionaba Ise hace poco, pues tiene toda razón. Tiene toda razón. Todos los pasos que se están dando desde este ayuntamiento para favorecer una transición ecológica, para tomar medidas en favor de la emergencia climática, son prácticamente inexistentes. No se está haciendo nada más que algún titular, alguna intención y poco más. Pero de ahí a crear órganos fuera de la institución
para que tomen decisiones vinculantes para la ciudad, pues bueno, yo eso no lo veo, no creo en eso y voy a votar en contra. Eskerrik asko. Talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzaleak ere ez. Beraz, ixteko txandara pasatuko ginateke, EH Bildu taldeari dagokio. Bueno, pena, ez duela erantzun ordezkari zinegotziak. Baina susmoa daukat, hau ez dela aurrera aterako eta ez dela aterako azkenean praktikan jartzen duzuen eredua eta proiektuekin, ez zaudetelako eredu ekonomiko eta sozial eta transizio baten alderako pausuak ematen ari. Eta esan dugun bezala, berandugoaz, oso berandugoaz, ikusi baino ez daukago inguruko herritan zer egiten ari diren. Eta nazioarteak, adituek eta herritarrek zer eskatzen duten, orain atera da ere ikerketa bat esanez, herritarrek eskatzen dituztela neurri eraginkorragoak administrazioen partetik, erakundeen partetik, eta hori ez da Donostian egiten ari. Ikusi baino ez dugu egin behar Donostiak daraman norabidea, eskatzen direnan mugikortasunean, hondakinetan, bioaniztasunean eta lurralde antolaketan aldaketak emateko, Donostiak ez duelako aldaketa hori ematen. Donostiak egiten duena da mugikortasun jasangarrian, oraindik ibilgailu pribatuen mugikortasuna auspotzen jarraitu. Eta inbertitzen duena da pasantean eta HT-ko geltokian. Batean 86 milioi eta bestean beste 80 milioi. Imaginatu horrekin aldaketa klimatikoarako neurri ezarri ditzazkegun. Hondakinetan argi dago, 2019ko datuak, Donostian 152 izan da gaikako bilketa. Donostiako hondakinen dokumentu gidarian ezarritako helburutatik oso urrun. Eta ez dut aterako komodina, errauskailua, ez dut aterako ez delako komodina, errealitatea delako. Eta IPCC-aren arabera, ikerketaren arabera, 52.000 tona CO2 isuriko diturako. Eta energia xaurtu duko duelako. Eta azkenik, bioaniztasuna eta lurralde antolaketari buruz, publiko egin duzuen zue proiektua baino ez da ikusi behar, nazioarteko adituek diotenaren kontra. Osasun larrialdea eta ingurumen larrialdea elkarri lotuta daude. Eta ingurumena babestu behar degunean, zuen helburua surf parkearekin esaterako ingurumena degradatzea eta artifizializatzea baino. Larrialdi klimatiko aurre egitea ez da zuhaitzak landatzea. Zuhaitzak ez mostea baino. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Ez da gobernuak izteko txandarik erabiliko duen. Ez, beraz, bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko botuak. Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, kontrakoak. Gainontzeko 3 taldeak, ez da onartzen beraz, eta ez dakit boto azalpen txandarik dagoen. Ez, beraz, aurrera jarraituko dugu. 6. kontrol mozioa, Antondegiko eremuan surf park. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztu da Antondegiko eremuan surf park bat eraikitzeko asmoari buruz. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre la intención de construir un surf park en la zona de Antondegi. Eskerrik asko. Bueno, aurreko mozioaren ildotik, mozio honek urrats bat emateko gonbidapena izan nahi du. Jakina da, eta azkenengo asteetan asko hitz egin da, Antondegiko lurraren muetan egin nahi den surf parkaren inguruan, eztabaida horrek justo kointziditu du Donibane Loitzunen, alegia Donostiatik 33 kilometro eskasetara eraiki nahi zen beste batekin, hori atzera botatzea lortu da, eta horien artean, argudio interesgarrienetakoak entzun ditugunak Surfrider izeneko fundazioaren aldetik etorri dira. Surfrider fundazioa mundu mailako surflariak elkartzen dituen eta 50.000 bazkide baino gehiago dituen irabazi asmorik gabeko erakunde bada, eta fundazioak berak esaten du, horrelako azpiegiturek surflari askoren entrenamendurako eta perfekzionamendurako aukera ematen dutela, baina hala eta guztiz ere olatu artifizialen edo olatuen igerilekuen eraikitzaren aurka jartzen direla. Beraien ustez ingurumenean duten eragina askoz ere kaltegarriagoa delako. Eta fundazio honek 3 arrazoi nagusi ematen ditu. Batetik esaten du horrelako azpiegiturek ur kontsumo handia behar dutela, funtzionatu alizateko, energia asko eskatzen dutela mantendu alizateko, eta 3. igerileku hauek eraikitzak nekazaritzara bideraturiko edo naturalak diren lurzoren artifizializazioa dakartela. Eta zentzunetan gogoratu beharko litzateke, halako pizina baten ondoan beharrezkoa izango dela bertara iristeko errepide bat, aparkaleku bat, beharrezkoa izango dela
duela ondoan hotel bat edo ostalaritza zerbitzuren bat, ez gaudela hitz egiten soilik pizina deitu diezaiok egune horretaz, baizik eta inguruan sortuko diren gainontzeko azpiegitura horiei begira, ez? Eta artifizializazioari dagokionean, lurraren artifizializazioari dagokionean, eta Donostiaren kasuan, gogoratu behar dugu, hainbat talde ekologistek eta ambientalistek, beraien posizio ere agertu dutela, ez? Baterikan itxasenara eta SEO BirdLife ornitologia elkarteek adierazi zuten, horrelako proiektu batek arriskuan jarriko lituzkeela babes bereziko erregimenean dauden hegazti asko, eta eguzki bezalako talde ekologistek ere azpimarratu dute balio ekologikoa handia duen eremu batetaz hitz egiten ari gerala. Bueno, eta itzultzen naiz berriro Subriders Fundazioak esaten duenera, oroitzen du, lurraren artifizializazioak eragin katastrofikoak suposatzen dituela baliabide naturalen gehiegizko ustiaketak eta berotegi efektuko gasen isurketekin batera, bai? Eta gogoratzen du, eta nik uste dugu azpimarratzekoa dela, gero eta gehiago hitz egiten ari geranean, erresilientziari buruz eta, ekosistemak puskatzeak zaurgarritasunare agotu egiten duela, eta gizarteek arrisku naturalekiko aurrean duten babesteko gaitasun hori ere ahuldu egiten dela, ez? Artifizializazioaz eta honera ekarri nahi genuen, bai nahi dugu gogoratu, Donostiak deklaratu zuenean larrialdi klimatikoa, klima larrialdiaren adierazpinari lotutako ekintza proposamenen artean bazegoela bat, lurraldearen aldetik atalean honela diola, ez? Plan orokor berria irizpide klimatikoekin eta lurralde berrien okupazioa murriztea eta 2010ko plan orokorrean urbanizagarri gisa sailkatutako lurzoru batzuk egikaritzari uko egitea. Gure taldetik ulertzen dugu klima aldaketak izan behar duela gure garapen ereduak birpentsatzeko aukera, baliabide naturaren erabilera xumeagoak izan daitezen, baita gure inguruko ekosistemekin dugun harremana berriz ere pentsatzeko. Ulertzen dugu, hain zuzen ere horretarako deklaratu genuela emergentzia klimatikoa edo klima larrialdia, eta horrek, Donostiako adierazpenak jasotzen duen bezala, hiri ereduaren gaineko gogoeta sakona egin eta berau berregokitzea exigitzen duela. Horrengatik mozioak 2 puntu ditu, lehenengoan, eta hemen bai azpimarratu behar dut, nonbait beharrezkoa da, aldaketa egitea plan orokorrean, bai edo bai, eskatzen duguna zehatzean da, aldaketa hori egiterakoan, bertan bera geratu dadila, surf parkearen proiektua baimenduko duen atala, eta bigarrenik, hor pentsatzen zena egitea, edo hiriko surf industria lagundu alizateko bestelako alternatiba batzuk pentsatzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Mila esker. Bueno, pues vinculado a la moción que hemos tratado justo en el punto anterior y teniendo el plan de acción de la declaración, el plan de acción que viene vinculado a la declaración de emergencia climática adelante, hay 3 puntos que sí que me gustaría lanzar una reflexión. En primer lugar, en uno de los puntos que se plantea este propio Gobierno municipal para desarrollar, plantea un nuevo plan general con criterios climáticos, esto es, restringir la ocupación de nuevos territorios y renunciar a la ejecución de parte de los suelos clasificados como urbanizables en el Plan General de 2010. Si se plantea esta instalación, ¿se está respetando la acción que habla de restringir la ocupación de nuevos territorios? Pues parece que es justamente lo contrario lo que se pretende hacer. Pero no me voy a sorprender, acaban de votar en contra de cumplir con uno de los puntos que este mismo plan de acción derivado de la Declaración de Emergencia Climática plantea. Otro de los puntos que plantea ese plan de acción, establecer objetivos de concienciación y acción sectoriales, y pone una serie de ejemplos y entre ellos plantea el deporte sin emisiones. ¿En serio? ¿Con esta instalación se plantea un deporte sin emisiones? ¿Seguro? ¿Con una instalación de este tipo en un ámbito fuera de la trama urbana, en zona rural, cómo lo van a hacer? ¿Qué tipo de energía necesita la instalación para generar las olas? Otro de los puntos de la Declaración de Emergencia Climática, elaboración de un informe diagnóstico de todos los factores y actuaciones de competencia municipal que inciden en el cambio climático. Esta actuación, la instalación que se pretende instalar, incide negativamente en el cambio climático. A tenor de estas 3 medidas que se plantean en la declaración y que yo he señalado, ¿va en sintonía con la instalación de la ola artificial en la lucha contra el cambio climático? Pues parece que no. Creemos, tal y como se plantea en la moción, que no se ha de impulsar la creación de esta instalación y que es preciso
consolidar el ámbito como zona rural y así facilitar que la ciudad pueda mantener un cinturón verde. Esto debería de valorarse en la revisión del Plan General. Es evidente que actualmente está prevista como residencial y teniendo en cuenta que hay otras previsiones como la de cuarteles para construir vivienda en estos momentos y entendiendo que el propio Gobierno municipal se ha planteado que esta zona deje de ser residencial, la modificación en todo caso debiera de realizarse para consolidarlo como zona rural y preservar este ámbito como un pulmón verde en donde, por ejemplo, este año ha decidido invernar por primera vez un elanio azul. Con la modificación del Plan General que se plantea, ¿realmente es un equipamiento deportivo o se va a convertir en la sede de una empresa, tal y como se ha adelantado en medios, que Wave Garden traslade su sede a Izarnazábal-Antondegui? Esto nos lleva a la pregunta que trasladé en comisión. Cuando se plantea esta modificación del Plan General, ¿la misma viene motivada porque la empresa ha trasladado al Ayuntamiento un proyecto? Cuando le preguntamos si, como en el proyecto recién descartado en San Juan de Luz, aquí se pretendían instalar hoteles, restaurantes, etcétera, no nos lo aclaran. Lo cierto es que, habiendo sido descartado aquel proyecto hace nada, parece que rescatar esta idea no sea casual. Apoyaremos la moción presentada por EH Bildu y bueno, creemos importante también la aclaración por parte del Gobierno de las cuestiones trasladadas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde popularrak. Eskerrik asko. Bueno, adelantaré que votaremos en contra de esta moción y explicaré ahora por qué. Bueno, lo primero es Wave Garden es una empresa guipuzcoana, puntera a nivel mundial, y creo que es una suerte que podamos estar hablando aquí, que una empresa como esta pueda estar viniendo a nuestra ciudad, a San Sebastián. Además, supone un coste cero para la ciudad y también supone traer empleo, supone dinero de impuestos que se queda aquí, recordemos también el FOFIN, supone un gran empujón al mundo del surf y a su profesionalización. Además, que es un deporte expuesto también a condiciones meteorológicas para lo bueno y para lo malo, efectivamente, pero este tipo de infraestructuras ayudan y facilitan su práctica y su profesionalización. Es verdad que había varios puntos que son importantes, que hay que tener en cuenta, que son sobre todo los relacionados con el tema de la sostenibilidad, pero como bien redactaron también o anunciaron en medios, es una empresa puntera a nivel tecnológico también en este tipo de infraestructuras y son autosuficientes al 100% en agua y energía, mediante paneles fotovoltaicos y mediante recuperación de energía entre ola y ola. Además, el agua evaporada también mediante drenaje la vuelven a meter con agua de la lluvia. Han eliminado el 100% de los productos químicos para tratar el agua. Por lo tanto, creo que no supone ese problema que a priori podría suponer una infraestructura como estas. Creo que, además, que es un ejemplo de valores del deporte y del surf. Y creo que es muy bueno que en San Sebastián estemos poniendo sobre la mesa proyectos como estos de futuro y buenos para la ciudad y para el deporte. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, jeltzaleak bai. Bai, bueno, honi buruz, esango dizuet ez ditugula emozionen puntuak onartuko. Aurreko legegintzaldiaz geroztik udal gobernua Urumearen ibarra garatzen ari da, hurrengo dekadako ardatz nagusia gisa. Garapen hori dagoeneko artifializatuta edo urbanizatuta dagoen lurzoruetan egitea bilatuz. Estrategia honen arabera, udal gobernua Urumearen ibarra garatzeko enkarguak izapideak eta kudeaketak egiten hasia da. Gaur egun indarrearen dagoen plan orokorraren aurreikusitakoa baino irizpide jasangarriagoekin. Ildo honetan, udal gobernu hau Antondegi eremuako plan orokorraren aldaketa puntual bat prestatzen ari da. Plan horren helburu nagusia, eta hau garrantzitsua da, bizitegiterako lurzoru urbanizagarriaren sailkapena kentzea da, 680.000 metro kuadratukoa, hain zuzen ere. Hori da aldaketa honen alderdirik garrantzitsuena, hori ez dugu ahaztu behar. Bestalde, 2010ean plan orokorra indarrean jarri zenetik, udal gobernu hau iritsi zen arte, 2015ean ezen sustatu, sailkapen hau alderatzea, eta bitxia da, ez zenuten egin orain zuek eskatzea. Ziur aski, hiriaren oraintzuko historiareko lurzoruaren desklasifikazio garrantzitsuenaren aurrean gaude. Alde batetik, eta aldaketa honen beste elementu garrantzitsuenetako bat, jarduera ekonomietarako azalera mantentzea, zabaltzea eta zehaztea da, 27 poligonan ditu alizateko. Eta azkenik, surfa praktikatzeko kirol ekipamendua bat instalatzea aurreikusten da. Eta horretarako 6,2 hektareako azalera okupatzen da bakarrikan. Ingurumenan eragin positiboa sortzeak duen garrantziaz jabetuta,
Horrelako proiektu guztiek, logikoa denez, ingurumen inpaktuaren ebaluazio independientea behar dute eta proiektua onartzean laguntzeko. Antondegin, arkitektura eta paisajismoa jasangarritasun handieneko irizpideen arabera egingo dira, lurra eta ingurumena bere egoera naturalean errespetatzeko eta mantentzeko. Ja ez da eragin garrantzitsuk izango, ur geruzak izan ezik, landare errespetatuko da eta baso ingurunean energia eginkortasun handigoa lortzeko estrategia bioklimatikoetan oinarrituta. Eta instalazioa hornituko duten energia berriztagarriekin. Exemplu bezala, ikusi dut behintzat PPko zinegotziak, Mikele behintzat proiektuak eta behintzat ikusita ditula. Eta ur kontsumari dagokionez, instalazio horrek ura larruntzearen ondoriozko galera baino ez du kontsumitzen. Antondegiren kasuan hori urteko 10.000 metro kubikotik ezer ere ez dago. Kasuri txarrenean, igerileku olimpiko batek kontsumitzen duenaren erdia baino gutxigoa da. Zenbat igerileku daude Donostian? Oain, 2 egingo dira, Altzako polikiroldegian, bat kanpoan, bestea barruan. Igerilekuak itxi behar ditugu? Izteko txanda, EH Bilduk. Bai, eskerrik asko, erantzunengatik. Guk saiatu gara mozioan arreta jartzen bereziki lurraren artifizializazioan aipatu ditugu uraren eta energiaren eragina eta hori ikusi beharko litzateke eta aztertu beharko litzateke proiektua nolakoa den eta gaur-gaurko daukagun informazio bakarra da edabidetan irakurri duguna. Orduan, horrengatik arreta gehiago jartzen genuen lurraren artifizializazioan eta badago zerbait nik uste aldatu den azkenengo 5 urteetan eta da bereziki aurreko urteko martxotikan onera larrialdi klimatikoaren deklarazio bat egina daukagula eta estabilizatuta gaudela egoera horretan eta horrek behartzen gaitula gu guztioi gauzak beste modu batetara pentsatzen hastera. Lehen ere egin beharko genuke, baina hemendikan aurrera gehiago. Atzoko albistea izan zen, esaten zuena, orain arte klima larrialdiari buruz inoiz egindako inkestarik zabalena egin zuela Nazio Batuen garapen programak Oxfordeko Unibertsitatearen laguntzarekin. Orotara 50 herrialdetako 1,2 milioi lagunek erantzun zituzten galderak eta galdetutakoen 2 herenek uste dute agintariek larrialditzat jo beharko luketela klima aldaketa. Horren inguruan galdetutako 3 lagunetik 2 nabarmentzen dute klima larrialdiari aurre egiteko neurri eraginkorragoak hartu beharko lituzketela agintariek. Aste honetan bertan, mugimendu sozial ezberdinek aldaketaldia izeneko ekimena antolatu dute, eta urteak dira aldarrikatzen ari direna ondorengo leloa, sistema aldatu eta ez klima. Guk ulertzen dugu Donostiako hiri eredua aldatu behar dugula, eta ez klima eta ez ingurunea, eta horretara zetorren mozio hau. Eskerrik asko. Gobernuak izteko txanda. Kuriosoa da, ezta? Zan nahi dut, zuen aldetikan beti, ni ulertu dut, zuen estrategia beti izaten dela Donostiak ekartzen, udal gobernuak ekartzen dituen proiektua bertan bera ustea. Eta zergatik esaten dut hau, oain klima aldetik, klima garralia, bale. Kuriosoa da, proiektu honek adibidez, por hacernos una idea, la cantidad de CO2 emitido por un vehículo de gasolina en un desplazamiento de 3 kilómetros genera es mayor que el producido por personas surfeando 1 hora en una instalación de este tipo. Pues no sé, me voy a Oiarzun, por ejemplo, que también están ustedes en contra del tema de los centros comerciales y ustedes van a poner la distribución de Amazon, concretamente, su partido, en apoyo del Ayuntamiento de Rentería o de Oiarzun, allí. Por otra parte, están en contra también de las obras del topo, pero curiosamente piden la ampliación de la línea en Galdácano, aquí en la de Pasaia. Y cuando más curioso me resulta todavía es que me están hablando constantemente de que se ha dejado de construir o se ha dejado fuera la construcción de un equipamiento de este tipo en San Juan de Luz y no hay que irse muy lejos. ¿Dónde está un equipamiento en este momento en Guipúzcoa, por ejemplo, este equipamiento que ustedes tanto están queriendo echar abajo? En Aizarnazábal. ¿Quién gobierna en Aizarnazábal? EH Bildu. ¿Ustedes están diciendo algo en contra de que esté situada un equipamiento de este tipo en Aizarnazábal? ¿Están en contra? ¿Están a favor? No sé, es que me sorprende. Yo creo que es acoso y derribo. ¿Proyecto que traemos? Proyecto que hay que echar para abajo. Vamos a ser consecuentes porque me vuelven loca. Bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostia, kontrakoak, gainontzeko 3 taldeak, ez da onartzen, ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, ez aurrera goaz beraz.
Zazpigarren kontrol mozioa, EH Bildu udaltaldeko zinegotzi Ricardo Burutaran Ferrek, Kontrol mozioa Bildu taldeak aurkeztua, jendaurrea aterata edo alegazioak izapidatzeko aldian dauden irigintzako espedienteak eskuratzeari buruzkoa. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre el acceso a los expedientes urbanísticos en periodo de exposición público o en trámite de alegaciones. Jurisprudentzia ugariaren arabera, herritarrek aitortuta dute hirigintzaren arloan akzio publikoa egiteko eskubidea. Aitorpen horrek suposatzen duen besteak beste jarduerari buruzko informazio eskubidea daukatela. Hori orokorrean baldin badan, oraindik ere garrantzitsu handiagoa da eskubide horrek hirigintza zuzenbidean. Izan ere, funtsezkoa baita hor legezkotasuna naiz hirigintza antolatzeko eta kudeatzeko planak eta gainerako tresnak betetzen direla kontrolatzea. Era berean, informazioa eta espedienteak ikusi eta eskuratzeko eskubidea zuzenean lotuta daude ekintza publikoarekin. Eta horrek dakarrena da espediente administratiboetara jo eta haien kopia izateko eskubidea edukitzea. Y efectivamente no entiendo que por nadie en duda las facultades que tiene la ciudadanía, cualquier ciudadano o cualquier ciudadana, de poder acceder a los expedientes que están en exposición pública, que se someten a exposición pública, es necesario saber y es necesario adoptar medidas cuando la situación de restricción sanitaria impide o dificulta el acceso a esa misma ciudadanía a esos documentos que están en acceso y que deberían estar en exposición pública preceptiva, no voluntaria, sino preceptiva. Por tanto, lo que estamos pidiendo en el primer punto es precisamente que utilicemos los instrumentos que existen actualmente y que dejemos la posibilidad, a través de los instrumentos que físicamente existen, que se implementen dentro de ellos el procedimiento para que cualquier ciudadano o cualquier ciudadana pueda acceder a los documentos normativos que se encuentren en fase de exposición pública. Si están en fase de exposición pública son de libre acceso y de libre acceso absolutamente para cualquier persona, física o jurídica, que puedan ser consultados de manera telemática. Y cuando decimos que puedan ser consultados de manera telemática, puesto que están sujetos a exposición pública y, por tanto, de libre acceso a cualquiera, que se facilite ese expediente de manera completa, con la incorporación de todos los informes técnicos que forman parte del mismo, así como que se facilite el mismo de forma ordenada cronológicamente. Pensamos que esto es una exigencia derivada de la propia ley y lo que estamos pidiendo es que se adopte precisamente estas medidas y que se implementen estas medidas como consecuencia de otro tipo de restricciones que se dan. Y con respecto a los expedientes administrativos, donde aquí sí no existe un acceso generalizado, pero sí existe un acceso particular para aquellas personas que tengan interés reconocido en el propio expediente, lo que estamos pidiendo aquí es que el Gobierno municipal en el caso de procedimientos administrativos en fase de alegaciones, por tanto, en el fase en el que tiene un plazo, efectivamente, esa persona física o jurídica para realizar alegaciones, se le permita acceder al expediente generando algún tipo de claves de acceso u otros procedimientos que se considere viable técnica y jurídicamente para acceder a ese expediente en el que tiene reconocido legalmente la condición de interesado. Aquí no estamos hablando de un acceso universal, sino estamos hablando efectivamente de un acceso que respete el cumplimiento de la normativa en vigor. Pensamos que esta es una moción que solo se puede decir que sí, porque lo que está tratando es precisamente que frente a una situación de limitación para poder acceder a la consulta, poder expresar su parecer de distintos expedientes, ya sean generales o ya sean particulares, y, por tanto, en fase, además, establecida y específica para poder alegar o para poder decir algo, que se garantice ese acceso de tal forma que ese derecho de información y ese derecho de acceso y ese derecho de participación en el propio expediente no se vea vulnerado. Por tanto, entendemos que el Gobierno municipal, que dice gobernar para todos y para todas, dirá que sí, y esperamos, efectivamente, que responda que sí y que vote que sí. Gracias. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak.
Bai, mila esker. Bueno, desde nuestro grupo trasladar que la propuesta nos parece del todo lógica y que, por tanto, vamos a apoyar la misma. Creemos que las circunstancias que han provocado la situación que estamos viviendo requieren que toda la Administración se adapte para poder respetar el acceso de la ciudadanía a la información y para ello se han de implementar nuevas vías de acceso a normas y procedimientos administrativos que, estando en vía de elaboración, sean accesibles a la ciudadanía. Pero además creemos que esta circunstancia puede ser una oportunidad para incorporar mejoras que lleguen para quedarse. Creemos, además, que actualmente se ofrece un acceso limitado, de tal manera que la ciudadanía, pudiendo participar de la elaboración de instrumentos normativos, debería de poder contar con los informes que emiten los diferentes departamentos y así contar con toda la información. Eso le va a permitir participar en plenas garantías. En comisión, cuando se trasladaba la interpelación por parte de H. Bildu, desde el Gobierno se planteaba que no se había concretado ningún ejemplo para poder ver el problema y solventarlo. Creemos que no hay que esperar a que les trasladen las quejas o las dificultades por parte de la ciudadanía. Creemos, además, que han sido en otras ocasiones numerosas quejas que han sido trasladadas por colectivos a la hora de plantear que no están recibiendo respuestas por parte del Gobierno a alegaciones que presenta, y estoy recordando a la Asociación de Vecinos de Uliat, pero también a Áncora. Creemos que el Gobierno municipal está haciendo una dejación un poco de la responsabilidad que tiene a la hora de facilitar la participación por parte de la ciudadanía en la acción pública y, por tanto, nos parecería del todo razonable y natural que el Gobierno apoyase esta iniciativa que se ha trasladado, porque creemos que lo único que va a hacer va a ser favorecer a la ciudadanía la participación en la acción pública, y creemos que esto es un elemento importante a mantener. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak. Eskerrik asko. Bueno, adelantar que votaremos a favor de esta moción. Más que nada en aras a la transparencia y sobre todo porque muchas veces cuando se viene al ayuntamiento, a la casa de todos con algún tipo de solicitud o con algún tipo de problema, se viene con un problema y muchas veces se sale con tres. Es por las trabas burocráticas que hay siempre que se solicita algún tipo de documento. Por lo tanto, como ya he dicho, en aras a la transparencia y a la agilidad, votaremos que sí a esta moción. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitza hartuko. Jeltzaleak bai. Lamento decir al señor Brutarán que yo entiendo que a esta moción solo se le puede decir que no. Pero solo se le puede decir que no porque ya lo estamos haciendo. Concretamente, en cuanto al primer punto, decirle que en este sentido, que en la actualidad ya están implementadas las medidas oportunas para que los documentos normativos que se encuentran en fase de exposición pública puedan ser consultados de manera telemática por la ciudadanía, que a su vez se han realizado las propuestas de mejoras informáticas para que la publicación de esta información en la web esté más integrada con el trabajo diario del personal que gestiona dichos expedientes. Y cada departamento, lógico, es responsable de publicar la información oportuna según el procedimiento normativo al que se tenga que dar publicidad. En cuanto al punto número 2, en el ámbito de la consulta de expedientes sancionadores, requerimientos de legalización, órdenes de ejecución y otros, indicar que, dado que la atención ciudadana no estaba clara los criterios, ha trabajado también con Secretaría para clarificar cuáles son los criterios y los documentos que, lógicamente, tienen que ser difundidos. A su vez, dentro del proyecto ASI, y debido a la situación generada por el COVID, se ha trabajado en el proceso de digitalización de la información solicitada sobre un expediente para ponerla a disposición de la ciudadanía de forma telemática. Y en este sentido se han dado los pasos siguientes. Se ha reorganizado el flujo de atención a las solicitudes, primando siempre que sea posible la puesta a disposición de forma digital. Hay que reseñar que hay muchos expedientes que están únicamente en soporte de papel y que la digitalización de la información es un proceso largo y costoso. Si por volumen de información solicitada el préstamo digital no es posible, se concierta una cita para la consulta del expediente en papel en las oficinas de San Martín 48. Y se han fijado también los criterios para el acceso a los expedientes para garantizar, lógicamente, la protección de datos de carácter personal. Con lo cual, indicar que la situación de los expedientes no es homogénea, dado que existen expedientes totalmente en papel, expedientes totalmente digitales y expedientes mixtos, por lo que el acceso totalmente digital a muchos de ellos no es posible en la actualidad y se está trabajando en ello. Izteko txanda, EH Bilduk. Pues la verdad es que lamentar profundamente la cerrazón del Gobierno municipal a cualquier cosa que suponga precisamente aquello de lo que tanto hablan, transparencia. Esto y esta votación lo que es y lo que supone un cerrojazo precisamente es a la transparencia. Ustedes pretenden convertir la política municipal en una especie de cineforum,
donde ustedes cuentan una película, y dejan que la ciudadanía pueda comentar y que los partidos políticos de la oposición podamos comentar su película. Pero eso no es la política municipal, ni desde luego la aprobación de los expedientes que están sometidos a exposición pública. Y que el expediente se exponga de manera telemática y de forma parcial no cumple los requerimientos establecidos en la ley. No cumple, porque lo que dice es que se tiene que someter y se tiene que garantizar por parte de la Administración, que ustedes están ahora mismo llevando la dirección de esa Administración, que ustedes son los responsables políticos de esa Administración, tiene que hacerse de manera completa. Eso significa que tienen que estar dentro de ese acceso a la información absolutamente todos los expedientes que conforman, todos los informes que conforman ese expediente, absolutamente todos. Y si no nos está garantizando, no están cumpliendo ustedes con sus obligaciones legales. No están cumpliendo con sus obligaciones legales. No parece que les preocupa demasiado eso, pero no se está ejerciendo. Y lo que no se puede utilizar precisamente la situación de la pandemia actual para hacer un ejercicio de trilerismo político, porque eso es lo que están haciendo ustedes, un ejercicio de trilerismo político, es decir, están valiéndose precisamente de las restricciones en materia sanitaria para impedir a la ciudadanía que pueda ejercer sus derechos reconocidos legalmente de acceder a los expedientes, de poder posicionarse sobre ellos y de poder realizar sus alegaciones y sus aportaciones. Lo que les estamos pidiendo, precisamente, lo que permite es garantizar ese derecho. Y ustedes, una vez más, van a decir que no. Y van a decir que no porque de verdad no creen en la participación y porque ustedes, efectivamente, pretenden querer convertir la política municipal y la participación en un cineforum. Y eso, desde luego, no es lo que debe ser. Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak. Bueno, como dato decirle que respecto a las solicitudes de consulta de informes, el año pasado se realizaron 738 solicitudes a través de la aplicación y todas fueron atendidas. Además de ello, a Dios gracias, y ya que usted habla de cineforum, de películas, yo diría series, diría que ya estamos llegando al final. Y estamos llegando al final porque es en esta legislatura o bajo este equipo de gobierno cuando se ha normalizado y protocolizado colgar los documentos urbanísticos en exposición pública en la web municipal. Es curioso que, estando en vigor la Ley 11/2007 de 22 de junio, el grupo que presenta la moción nada hiciera al respecto, cuando el artículo 8.1 de la citada ley, vigente en la legislatura 2011 al 2015, para la prestación de los servicios señalaba que las administraciones públicas deberán habilitar diferentes canales o medios para la prestación de los servicios electrónicos, garantizando en todo caso el acceso a los mismos a todos los ciudadanos. Y le vuelvo a decir, y es este equipo de gobierno quien está trabajando en la implantación de una administración electrónica moderna y transparente, que es lo que usted está solicitando, cosa que usted no hizo. Y nos hubiera gustado contar con un trabajo previo, pero no ha sido así, pese a que ya en el 2007 estaba en vigor la Ley de Acceso Electrónico a los Ciudadanos. En este sentido, hubiésemos agradecido que hubiese empezado usted con la implantación de este sistema, porque la película en este momento ya estaría acabada. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu. Jarraian, mozioaren aldeko botuak. Bildu Elkarrekin Donostia talde popularra. Kontrakoak, talde sozialista, jeltzalea, ez dago onartzen, ez dago boto azalpen txandarik eta beraz hurrengora goaz. 8. kontrol mozioa, ekialdeko barrutiaren aurrekontuak. Kontrol mozioa, Bildu eta Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, ekialdeko barrutiaren aurrekontua kudeatzeko moduari buruzkoa. Moción de control presentada por los grupos Bildu y Elkarrekin Donostia relativa a la forma de gestionar el presupuesto del Distrito Este. Presupuesto del Distrito del Este. Bai, lehen txanda Bildu taldeari dagokio. Bai, eskerrik asko. Ekialdeko barrutiaren aurrekontuak kudeatzeko moduak zalantzak eragiten dizkigu, ez baitugu uste aski eraginkorra denik, eta hori ikusteko barrutiaren lehenengo 2 urtetako aurrekontuaren goraberak ikustea besterik ez dago, ez? Dakizuen bezala, dirusal bat esleitzen zaio barrutiari, baina barrutiak ez dauka diru hori kudeatzeko eskumenik. Eta gaina, prozedura korapilatxu bat erabiltzen da hori aurrera eramateko. Lehen da bizi, aurrekontu orokorra udalarena onartu behar da, gero barrutiak udalak aitortu eman dion diruarekin erabaki behar du zertan erabili, eta ondotikan
udal sailetara bideratzen da, ekintza horiek, eta han aztertzen dituzte. Horrek ekartzen du, batetik, aurrekontu orokorrean zehatz ez egotea adierazita zertan erabiliko den dirua, eta ez egotea ekintza horiek udal aurrekontu orokorrean jasota, eta udalaren eta barrutiaren arteko harremanetan epeak luzatzea. Ondorioz, ekimen horiek aurrera eramateko epeak atzeratu egiten dira eta gertatzen da azkenean egin gabe geratzen direla. Horregatik, EH Bilduk eta eraman genuen aurrekoan batzordera, galdera, zinegotziari, ogasuneko zinegotziari, hain zuzen ere, jakiteko bere ustez, zein izan zitekeen modurik egokiena, hau eraginkorrago egiteko. Bere erantzunean, esan zigun, horretarako udal aurrekontu orokorrean txertatu behar zirela barrutiak egin nahi dituen jarduera horiek. Hain zuzen ere, udal barrutien araudi organikoak esaten duen berbera. Beraz, udal araudi organikoak esaten du integratu egin behar diela barrutiak egin nahi dituen ekintzak udalaren aurrekontu orokorrean. Bueno, horregatik 2020ko aurrekontu badakigu ez dela erabili barrutian, ordea zehaztuta dago zertan erabili, eta jakinik 2021ko udal aurrekontua zehazten hasi behar garela, aukera ezin hobea daukagu oraintxe, 2020an egin gabe geratu diren ekintza horiek eta barrutiak dagoeneko onartuta dituenak txertatzeko udal aurrekontu orokorrean. Gainera, prozedura hau urtez urte berritu genezake eta honek eskatuko luke dagoeneko urte honen amaieran barrutiko juntak egin behar izatea amaierako hiruhilekoan lan hori zehazteko urrengo urtean 2022an egin nahiko lituzkeen ekintzak zehazteko. Gure ustez, hau barrutiak ondo egin dezaken gauza da, baina edonola ere juntarekin aztertu beharko litzateke. Horregatik, ekarri dugun proposamenak izan da udal gobernuari eskatzen diogu ekialdeko barrutiko buruari eska diezaiola ogasuneko zinegotziak txosten bat aurten barrutiak aurrera eraman nahi dituen ekintzen zerrendarekin. Bigarrena, adostu dezala barrutiko udal batzarrarekin 2021ko barrutiaren aurrekontua baliatzeko prozedura arinago eta eraginkorrago bat, eta azkenik, eskari bat udal gobernuari malgutasunez joka dezala ikusita aurreko 2 urtetan ze gorabeherak izan dituen barrutiak. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiaren txanda. Eskerrik asko. La forma de gestionar el presupuesto del Distrito Este nos hace plantearnos ciertas dudas, ya que no creemos que sea lo suficientemente eficaz. Los presupuestos de los 2 primeros años del distrito han sufrido graves incidencias y este hecho ha ocasionado daños y pérdidas importantes a la nueva estructura. El distrito tiene asignado una partida económica para llevar a cabo los proyectos acordados. Sin embargo, el propio distrito no tiene la posibilidad ni la competencia de hacer uso de la citada partida, ya que las cantidades económicas consignadas en ella se encuentran en el Departamento de Participación. El procedimiento para llevar a cabo los proyectos es de esta forma complicado. Una vez aprobado el presupuesto general del Ayuntamiento, el distrito decide los proyectos que se ejecutarán con su partida. Y por ello estos proyectos no están detallados en el presupuesto general del Ayuntamiento. En este sentido, los departamentos municipales encargados de ejecutar los proyectos no contemplan en sus previsiones anuales los proyectos que se van a ejecutar en el distrito, lo que supone una dilación en los plazos. En los primeros meses del año, el Departamento de Participación traslada a los departamentos municipales los proyectos que le corresponden, para su conocimiento y puesta en marcha. Esta relación también requiere tiempo.
Como consecuencia de todo ello, se van reduciendo los plazos y la ejecución de los proyectos del distrito y se aumenta el riesgo de que los proyectos queden sin ejecutarse. Este procedimiento se complica aún más cuando el promotor del proyecto es un agente externo al ayuntamiento, como ha ocurrido en los presupuestos participativos. En la última comisión de enero, la oposición, en este caso el compañero concejal Sigor Etxeburua, preguntó al concejal de Hacienda el motivo por el que el Gobierno municipal no emplea un procedimiento más ágil y cómodo para hacer uso del presupuesto del Distrito Este. Y, en este caso, se preguntaron por diferentes alternativas que considerara viables. En este sentido, el concejal delegado de Hacienda dijo en comisión que para que se produzca una mejora y se agilice el procedimiento, habría que conocer con carácter previo a la aprobación del presupuesto cuáles son las actuaciones concretas que quiere realizar el Distrito Este. Hasta este momento no se ha llevado a cabo esta situación de esta manera y por ello se ha constatado que el procedimiento no es eficaz y se va alargando en el tiempo, hecho que impide poder ejecutar el presupuesto del distrito como ha pasado con el presupuesto del 2019 y del 2020, cuyas partidas se han quedado sin ejecutar. Consideramos también que la situación de la pandemia que estamos atravesando, a su vez, también está dificultando la realización de los procedimientos y por ello es necesario más que nunca garantizar la transparencia y proteger el derecho ciudadano a la participación ciudadana. Insistimos que el procedimiento que se ha seguido hasta ahora no ha hecho sino dejar patente la ineficacia del mismo y que se debe modificar para conseguir el objetivo perseguido por todos. Esta posibilidad de modificar el procedimiento ha sido tenido en cuenta y considerada viable por el concejal de Hacienda y en este momento se conocen actuaciones aprobadas por el Distrito Este. Tenemos una situación inmejorable para aprovecharla, puesto que se conocen las actuaciones aprobadas por el Distrito que se debían haber acometido en el presupuesto del 2020 y se pueden ya integrar en el presupuesto de este año. Es necesario promover nuevas formas de interactuar para construir colectivamente, dando por ello lugar a la transformación interna de la institución en sus formas de actuar y relacionarse con la ciudadanía. Como comentaba Sigor Etxeburua, es importante resaltar que ya el reglamento del distrito ya establece en su artículo 17, como comentaba, que la Concejalía de Hacienda debe solicitar a la Presidencia del Distrito un informe sobre las necesidades del distrito al inicio del periodo de elaboración de los presupuestos municipales. Por ello, consideramos que en este momento el presupuesto del Distrito Este debería de ser tenido en cuenta y no se ha ejecutado, pero que los proyectos que debían acometerse con la citada partida ya se encuentran detallados. Por ello, creemos que es un momento en el que se podría perfectamente aplicar este cambio, esta modificación y incluir las partidas que ya se ha decidido por parte del presupuesto del Distrito Este al presupuesto general. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Sí, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, me gustaría recordar que fue una portavoz de mi grupo municipal la que consiguió que en San Sebastián se pudiera descentralizar la gestión en distritos y fue María Sangil la que consiguió que se incluyera San Sebastián en la Ley de Grandes Ciudades. Yo he manifestado públicamente en multitud de ocasiones que tengo mis dudas sobre la eficiencia de la gestión en distritos en la ciudad de San Sebastián, porque añade capas de burocracia, etcétera, que bueno, tengo mis dudas sobre las bondades de gestionar en distritos descentralizados en San Sebastián. Lo que tengo absolutamente meridiano, claro, es que tal como se está haciendo ahora es absolutamente ineficiente. No sé, o sea, es un descontrol bastante importante, no, es muy difícil llegar a decisiones, consensuar objetivos, diseñar presupuestos y gastar el dinero. Es prácticamente imposible. También me da la sensación de que las posibles soluciones que yo aportaría pues divergirían bastante de la que vosotros o los grupos proponentes podrían plantear, pero bueno, podríamos explorar esa posibilidad. Eso pasa porque, y os lo digo, como digamos, para futuras ocasiones, bueno, si vais a presentar una moción conjunta en relación al Distrito Este, pues no cuesta nada llamar a la puerta del Partido Popular a ver qué podemos sacar de ahí. No sabéis que no mordemos, es decir, que no hay ningún problema. Bueno, a veces hemos mordido a Miguel Ángel, pero bueno. En cualquier caso, el Distrito Este y la manera de funcionar el Distrito Este necesita efectivamente un cambio para conseguir que la gestión sea eficiente, la gestión sea más eficaz.
y que redunde en beneficio de los alchatarras, bueno, de todos los habitantes del distrito este. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, jeltzaleak bai. Bai, egun on berriro. Bueno, lo primero de todo, solicitaría a los proponentes la votación por punto de los 3 puntos propuestos. Y creo que es importante resaltar por mi parte una diferencia, a mi modo de ver, sustancial entre la exposición de ambos proponentes. En relación a que una cuestión que ha comentado el señor Etxeburua, que además no está en la parte justificativa y con la cual estoy completísimamente de acuerdo. Y es decir, todo esto, como bien ha dicho él, se debería de acordar con la Junta. ¿Qué se pide concretamente en la moción? Se pide, en el punto número 1, que el Ayuntamiento Pleno inste al Gobierno Municipal de San Sebastián a que solicite a la Presidencia del Distrito Este, tal y como establece el Reglamento Orgánico del Distrito, un informe relativo a las necesidades del Distrito. Vamos a intentar aclarar algo para quien no conozca el funcionamiento del Distrito. La Junta de Distrito, compuesta por varios de los miembros que estamos aquí y por las asociaciones vecinales que han salido de las elecciones a distrito, está constituida y trabaja con una serie de grupos de trabajo. Uno de esos grupos, un grupo fundamental, es el grupo de diagnóstico. En el grupo de diagnóstico, el objetivo de ese grupo es diagnosticar, como bien dice la palabra, las necesidades del distrito. Necesidades sociales, necesidades sanitarias, necesidades de espacios verdes, necesidades urbanísticas, necesidades de equipamientos, de los 3 barrios que configuran el distrito. Ese trabajo está sin concluir. Es un trabajo que se viene haciendo con los técnicos municipales y ese grupo tiene que concluir ese trabajo. Cuando ese trabajo se concluya, el trabajo se eleva a la Junta de Distrito. Y ahí comparto con el señor Etxeburua cuando dice se debería acordar con la Junta. Ese trabajo no ha llegado a la Junta del Distrito a día de hoy. A día de hoy no ha llegado. Entonces, la Junta del Distrito votará lo que tenga que votar a la conclusión de ese trabajo. Y cuando eso se produzca, el presidente del distrito tendrá la encomienda de presentar ese informe al Gobierno municipal. A día de hoy no se ha producido. Pretender que se presente un informe cuando el grupo de trabajo no ha concluido su trabajo y cuando la Junta de Distrito no se ha posicionado, como bien dice el señor Etxeburua, se debería acordar con la Junta del Distrito, pues es muy difícil de poderlo ejecutar a día de hoy. No se puede ejecutar. Y el presupuesto del 2021 sigue su curso en ese sentido. Voy a poner un ejemplo, simplemente un ejemplo. Es el normal funcionamiento. La Junta del Distrito, en su mayoría, con toda la legitimidad, decidió hacer una serie de proyectos. Un proyecto era la moneda única, el proyecto de moneda única. Oiga, el presidente de la Junta de Distrito no estaba de acuerdo con esa decisión, pero la Junta de Distrito estaba de acuerdo con esa decisión. ¿Se hizo el proyecto? Se hizo el proyecto. ¿Por qué? Porque la encomienda que tiene, en este caso mi persona como presidente, es trasladar la decisión de la mayoría de la Junta del Distrito. ¿Sabemos cuál es la decisión del diagnóstico de la mayoría de la Junta de Distrito a día de hoy? No. Entonces, difícilmente podemos presentar lo que no está concluido. En relación a los otros 2 puntos, para que vea que tenemos cierto espíritu de colaboración, le vamos a votar que sí al segundo y al tercer punto. ¿Qué se pide en el segundo punto? Se insta al Gobierno municipal a acordar con la Junta del Distrito Este un procedimiento más ágil y eficaz para la ejecución del presupuesto del distrito. Es exactamente lo que estamos haciendo. A día de hoy incluso está trabajando en esta materia, como bien conocen los componentes de la Junta del Distrito y como se ha dado constancia de ello, el propio Coordinador General de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento, precisamente para trabajar con todos los departamentos esta posibilidad. Es exactamente lo que estamos haciendo. Y por eso vamos a votar que sí. ¿Y qué se pide en el tercer punto? Se pide que se actúe con flexibilidad a la hora de decidir y ejecutar el presupuesto del Distrito Este. Hombre, es un poco ambiguo, flexibilidad, lo que todos podemos entender por flexibilidad, unos pueden entender más flexibilidad, menos flexibilidad, pero hombre, compartirán conmigo que flexibilidad ha habido, porque ha habido una bolsa en la cual había una serie de proyectos que no estaban en plazo, que se han respetado, que se han permitido pasar, luego ha habido unos recursos económicos que también se han respetado. Yo entiendo que el concepto de flexibilidad puede ser amplio, pero también todos los aquí presentes formamos parte de un órgano en el cual, bueno, pues el cumplimiento de la legalidad en virtud de la flexibilidad es importante. Flexibilidad sí, pero dentro de la legalidad que nos impone la Administración. Eskerrik asko. Izteko txanda EH Bildu taldeak. Bueno, eskerrik asko. Hasteko, espero nuen Ogasuneko zinegotziak erantzutea, bere eginkizuna baita, baina, bueno,
Ibabe jaunari esan behar, azteko, ointxe bertan, asmatu indituzu eginkizun batzuk, aipatu ezu diagnostiko lantaldearen txostena behar dela, baina hori nondik atera ezu. Eta aurreko 2 urtetan orduan nola funtzionatu dugu. Hau nondikan asmatu ezu, Martin? Ez dakit, harrituta naukazu, hitz egingo dugu juntan, ontaz, baina uste dut asmatu ezuela prozedura berri bat. Ez daukana inun jasota, ez dagona inun jasota. Hau, habilia libre izu. Bestalde, legearena aipatu ezu, la legalidad. Efectivamente, araudi organikoak eskatzen du, Martin, ez daukazu asmatu beharrik. Ogasuneko zinegotziak eskatu behar dizu txosten bat, aurten egin nahi dien gauzen zerrendarekin. Punto. Eta esaten du noiz, aurrekontu orokorrak egiteko epealdiaren hasieran, beraz orain. Orduan aukera hau, baliatu egin behar dugu, baditugu, zoritxarrez, iaz egin ez ziren ekintzak, uztailean juntak onartutakoak zerrendatuta. Hoiek integratu, zerrenda badago, lehentasunak ezarri ziren, 40 ekintzetik 10ko lehentasuna egin genuen, ariketa hori da nahi dago, eta zoritxarrez nola etzen erabili 2008an, daukagu 2021an integratzeko. Eta badaukagu prozedura eraginkorra martxan jartzeko modua aurten. Posten nahi zuek, 2. da 3. puntuari aldeko bozka emango diozuelako, baina lehenengoarekin harrituta naukazu. Araudi organikoak esaten duenaren aurka bozkatu behar dezu? Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak. Bai, por aclarar, Sigor. A ver, insisto, primer punto. Bai? Que no me funciona. Bai, Marta. Bai. Marta, vale, beraien txanda da. Barkatu, bai. Nazko inaiz barkatu, Marta, bai. Eskerrik asko. Sí. Bueno, a mí también me sorprende realmente lo que el concejal Martín Ibabe ha dicho, que el primer punto no lo van a apoyar porque realmente es lo que indica el reglamento. El artículo 17 del reglamento orgánico de plenos dice exactamente que eso es lo que hay que hacer. Entonces, que ustedes no apoyen ese punto llama poderosamente la atención. Luego, sobre todo decir que también me he quedado bastante sorprendida por eso que ha explicado de los grupos de trabajo, que realmente no parece ser que estos 2 últimos años no sabemos lo que realmente se ha hecho, pero lo que estamos intentando desde los 2 grupos de la oposición es claramente decir que de este sistema, que este procedimiento que se está llevando a cabo no es eficaz, no es ágil. En este momento, que debido a la pandemia hay una serie de partidas que ya se han aprobado y que no se han ejecutado, creemos que es un momento muy bueno para integrarlo en el presupuesto del 2021. Simplemente es agilizar y creemos que la institución debería realmente aprovechar la posibilidad de que en este momento se pueda hacer. Y es más, el concejal delegado de Hacienda lo consideró viable, lo consideró posible, consideró que podía modificarse de alguna manera alguna partida, pero que lo importante es que se podría hacer, porque si invertimos el orden, al final estamos en julio y todavía nada se ha hecho y estamos hablando de un presupuesto del 2019 y el 2020. Creemos que es momento de hacer las cosas de otra manera. Agradecemos que los 2 puntos se aprueben porque consideramos que es importante. También decir que realmente en la moción aparece que lo que nos parece realmente importante es que tenga el visto bueno de la Junta del Distrito. Está en la moción, que mi compañero lo ha vuelto a decir, pero está en la moción. Y luego, con respecto a lo que ha comentado el compañero del PP, nosotros no ningún miedo, nos acercamos a ustedes, pero claro, si ya en la anterior moción de noviembre del Distrito Este ustedes dijeron aquí claramente que no creen en el Distrito Este y que lo mejor es dejarlo que se caiga solamente, pues no considerábamos que ustedes querían hacer una moción al respecto, queriendo favorecer la agilidad y la eficacia del Distrito. Si ustedes cambian de opinión, como la otra vez pasó, puesto que ustedes en prensa dijeron que eran uno de los primeros grupos, como ha dicho, defendiendo el Distrito Este, y luego dicen aquí que no creen y que creen que es mejor que no se haga nada, pues es que ricasco. Zuri, izteko txanda orain bai gobernuak. Bai, oso labur nire aldetikan. Y por aclarar, a ver si
soy capaz de darle claridad a la duda que ha podido generar mi exposición. En el primer punto, insisto, se pide: el Ayuntamiento Pleno insta al Gobierno Municipal de San Sebastián a que solicite a la Presidencia del Distrito Este, tal y como establece el reglamento, un informe relativo a las necesidades del distrito. Un informe relativo a las necesidades del distrito. Y es lo que he tratado de explicar. ¿Cómo se desarrolla un informe relativo a las necesidades del distrito? Si lo que se está queriendo pedir es un informe en el cual se recojan los proyectos aprobados por la Junta de Distrito, hágase, pero eso es otra cosa. Eso no es lo que pone en el acuerdo de propuesta de esta moción. Aquí se vota lo que se pide, y lo que se pide es un informe relativo de las necesidades, de las existentes, no de los proyectos aprobados. Los proyectos aprobados por la Junta del Distrito son una cosa y las necesidades de diagnóstico del distrito son otra. Y aquí se pide un informe de las necesidades, no de los proyectos. Alkatea, argitzearren, bozkatzeko beharrezkoa dalako. Eske hau da araudi organikoak daukan testua. Eta zertan da hori beharrezkoa bozkatzeko? Ez, eske gaizki ulertu du berak, baina hau da araudi organikoak dioena hitzez hitz. Barkatu. Bueno, eztabaida amaitu da. Puntuz puntuka eztabaida o bozkatzea eskatu da. Ez dut pentsatzen ez dago eragozpenik, horre egingo dugu 3 dira, ezta? Ba bueno, lehen puntuari aldeko botuak, talde Popularrak, EH Bilduk, Elkarrekin Donostia, kontrakoak, talde Jeltzaleak, talde Sozialistak. Bigarren puntuari aldeko botuak, hau batez. Hirugarren puntuari aldeko botuak, hau ere, hau batez. Beraz, 2 puntu onartuta gelditzen dira, eta boto azalpen txandarik ez degoke. Eta hurrengo puntura pasatzen gera. 9. kontrol mozioa, Txomin auzoan diren gabezia batzuen gain. Kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Txomin auzoko hutsuneak direla eta. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a las deficiencias en el barrio de Txomin. Bai, Elkarrekin taldearen txanda. Eskerrik asko. Bueno, pues las vecinas y vecinos de Txomin denuncian que han tenido problemas prácticamente durante todo el periodo que han durado las obras y que a día de hoy todavía siguen con muchos de sus problemas sin ser atendidos. A la comisión ya trajimos algunos de ellos. Entre ellos está el problema de la iluminación, que en palabras textuales de las vecinas todavía no han visto funcionar toda la iluminación del barrio a la vez ni un día. Con los problemas además de inseguridad que genera eso, especialmente las mujeres y sobre todo en esta época donde a partir de las 6 de la noche, a partir de las 6 de la tarde ya no hay luz. Cuentan que alguna vecina ha tenido algún susto en el barrio y bueno, y en este caso no sé si el Gobierno querrá jugar el comodín de la culpa de todo es de la empresa, pero hay una parte ya de la obra que está recepcionada y precisamente la iluminación deficiente forma parte de esa obra recepcionada que ahora ya es responsabilidad de este ayuntamiento. Luego ya aquí, por ejemplo, no vale la excusa de la empresa. Luego está el tema de los roedores o de los xagus, según hemos podido leer de alguna concejala delegada, porque claro, aquí lo del tamaño también cambia según el relato, que parece que es debido a que la obra del edificio donde ya está gente sin rematar y los roedores aprovechan para colarse dentro. O sea, que hay vecinos que están viviendo en una casa sin terminar que permite que se cuelen los roedores. Y supongo que aquí también se usará el comodín de la empresa, pero ¿de quién es la responsabilidad de vigilar si la empresa cumple o no con sus obligaciones? Porque estas no son las primeras quejas que tienen las vecinas en relación a estas obras. Podríamos hablar también en torno a las obras de la Plaza Artelecu, porque el Gobierno está anunciando unas obras que en realidad estaban en partidas de años anteriores y que se vienen arrastrando por lo menos desde 2019. Esperemos que en este caso cumplan con lo prometido y que para eso sí se cuente de manera activa con la gente del barrio. Porque si hablan con esos vecinos de todo lo que les sucede, lo que les dirán es que tienen principalmente 2 grandes problemas. Por un lado, todo lo derivado de las obras y por otro, que no hay nadie en este Gobierno que haya querido escucharles. Han relatado problemas durante toda la ejecución de las obras. Viven en un barrio que está sin rematar y nos podemos imaginar lo que nos van a responder.
que es que han perdido desde el Gobierno, que han perdido la paciencia con la empresa. Pero es que los vecinos también han perdido la paciencia y no es solo con la empresa. Porque al problema de la iluminación y del que hemos hablado y que es competencia de este ayuntamiento, hay que añadirle el problema de otros tantos servicios. Nos cuentan, por ejemplo, que en muchas ocasiones no se le recoge la basura o que no se limpia las calles con la frecuencia que se debería o de que no se hace un mantenimiento a los parterres ni a los setos del barrio. Incluso nos han dicho que los propios vecinos han llegado a cortar la maleza ellos mismos. Y todo esto sí es competencia municipal, por lo que les pedimos que no se escondan detrás del comodín de que la empresa no está cumpliendo, porque desde el ayuntamiento vemos que tampoco. No se está cumpliendo con los servicios públicos en el barrio, pero es que además tampoco se está cumpliendo con la labor de escuchar y atender las quejas y las propuestas de los vecinos y vecinas sobre todas estas cosas que están sucediendo en Txomin. Por tanto, dejen de echar balones, cumplan con su responsabilidad de vigilar a la empresa, también con su responsabilidad de ofrecer servicios de calidad al barrio y, desde luego, cumplan con su responsabilidad de atender a las vecinas y vecinos, de escucharles y de juntarse con ellos no una vez hoy a la tarde, sino las veces que haga falta. Eskerrik asko, talde Popularrak. Sí, eskerrik asko, alcalde jauna. Bueno, nosotros habríamos querido también presentar una moción similar a la de Podemos, pero bueno, como desde hace ya, este es el segundo pleno que se nos recorta la capacidad de presentación de mociones, pues tuvimos que elegir y como vimos que el Elkarrekin Podemos había decidido presentarla, pues nos vamos a votar a favor. Agradecemos que la hayáis presentado. En cualquier caso, a mí me sorprende. Claro, en el 2018, aquí tengo una noticia del Diario Vasco que dice los primeros vecinos de Nuevo Txomin, de noviembre del 18. Claro, desde el noviembre del 18 ya hay vecinos que viven en el Nuevo Txomin Enea. Ellos pagan sus impuestos como todos los otros donostiarras, pagan sus impuestos al ayuntamiento, no le pagan los impuestos a Amenábar. Pagan sus impuestos al ayuntamiento. Es el ayuntamiento el responsable de que el barrio esté en condiciones, de que se adecenten los parques y los jardines, de que se poden los alcorques, de que se eviten plagas de ratas, ¿no? Es decir, que el ayuntamiento asume una responsabilidad al permitir que los donostiarras accedan a vivir a un barrio nuevo, asume una responsabilidad como ayuntamiento, porque esos vecinos, repito, pagan sus impuestos al ayuntamiento, no se los paga Amenábar. Claro, que el ayuntamiento diga que no puede hacer nada porque no ha recepcionado la obra, ¿y cuándo la va a recepcionar? ¿Cuando entre a vivir el último vecino? Y los casi 3 años que habrán pasado desde que entraron los primeros, ¿qué va a pasar? Bueno, a mí me extraña esta dejación de funciones, me sorprende enormemente. Claro, alguna mente malpensante podría decir que esto fue puro electoralismo. Yo no entraría, no diría tanto. Pero bueno, yo sí pido al Gobierno, parece ser que por fin, después de 2 años y pico, pues se va a recepcionar la obra y por lo tanto el Ayuntamiento ya no se podrá escudar en esa excusa. Pero bueno, yo creo que eso se tendría que haber hecho ya hace muchísimo tiempo. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistak, bai? Bai, pues no vamos a necesitar ningún comodín, ni siquiera ni pasar palabra para echar balones fuera, porque yo creo que en la comisión que tuvimos y que abordamos este tema, yo reconocí que la situación de los vecinos de Txomin no era la que todos deseábamos. Y si utilicé la expresión de estamos perdiendo la paciencia es porque llevábamos tiempo ya con este tema encima de la mesa intentando solucionarlo con una parte que no es el comodín, sino que es la parte responsable en buena medida de la situación que se está atravesando ahí, porque en la otra parte que nosotros sí hemos recepcionado, sí se están ofreciendo los servicios públicos. Se está recogiendo la basura, se está limpiando y en la parte que no corresponde también, pero no de la misma manera. Eso es evidente y eso yo lo reconocí. ¿Y llevamos hablando con los vecinos tiempo? Claro que sí.
No hoy solo a la tarde. A ver, tenemos suficiente interlocución con ellos, tenemos un departamento de participación ciudadana, tenemos una concejala de participación ciudadana, una concejala de urbanismo, yo misma o mi compañera y todo el conjunto del Gobierno municipal que sabemos perfectamente lo que pasa. Perfectamente lo que pasa. Y tenemos interlocución directa. Y, bueno, el tamaño, no sé, no voy a entrar y no voy a hacer un chiste fácil, ¿verdad? Pero yo dije lo que dije en relación a los xagus de unas casas muy concretas que no tienen nada que ver ese problema con un problema de salud pública, del entorno, del espacio público del barrio de Chaumín, sino que tienen que ver con un mal remate de unas casas concretas. Y esta tarde, claro, que vamos a estar aquí con los vecinos y vecinas para explicarles los acuerdos que ya tenemos firmados con Amenábar, los compromisos que tenemos con Amenábar para rematar en un plazo de 2 meses todas las obras y poder recepcionar ese espacio y poder actuar en él con el mismo nivel de calidad de los servicios públicos y del mantenimiento urbano que en el resto de los barrios de la ciudad y en el conjunto de barrios de la ciudad. Y, señor Corominas, ya siento que, en fin, esto parezca un rifirrafe personal, que para nada lo es, pero, hombre, igual el alcalde de Madrid le puede dar algún ejemplo de cómo utilizar este tipo de espacios y barrios y no tiene más que mirar a la Cañada Real, por ejemplo, ¿no? El nivel de abandono que tienen. O sea, que no me venga con… En fin, no creo que sean remotamente comparable. Y en ese sentido nosotros sabemos lo que ocurre en Chaumín y hemos puesto los medios necesarios y en 2 meses tenemos el compromiso de que esto se va a solucionar. Mila esker. Eskerrik asko, Bildu taldea. Pues nos alegramos mucho de que el Gobierno municipal tenga claro lo que pasa en Chaumín. Es una buena noticia porque si sabe, bueno, pues luego podrá hacer algo. Si no lo sabe, no lo puede hacer. Lo que sepa, bueno, es un buen comienzo. Hombre, cada uno tiene su lectura y el Gobierno municipal habla de que tiene suficiente interlocución con los vecinos y vecinas de Chaumín y en Chaumín a nosotros cuando nos hemos reunido con la asociación de vecinos no nos trasladan la misma impresión. Es verdad que las impresiones normalmente tienen un grado de subjetividad y está claro que la del Gobierno es una y la percepción que tienen los vecinos y vecinas es otra muy distinta. Pero evidentemente no coinciden en absoluto. No es que no se aproximen, es que no coinciden en absoluto. Claro, bueno, por supuesto vamos a votar que sí a la moción que presenta Elkarrekin, pero es que efectivamente algunas de las cuestiones que están pasando en Chaumín nos preocupan y nos recuerdan a situaciones pasadas. Y nos recuerdan a situaciones pasadas porque en su momento ya hubo y también fue objeto de distintas iniciativas también en este pleno, un retraso en la entrega de las viviendas fundamentado en aquel momento en también una falta de acuerdo con el ayuntamiento, entre Amenábar, entre la UTE ganadora del concurso y el ayuntamiento, porque existían algún tipo de discusiones con respecto a la fianza, con respecto al aval y en función de eso la devolución o devolución del aval. Y eso lo que supuso es efectivamente que Amenábar en aquel momento, bueno, pues se llegaron a retrasar o por decisiones efectivamente derivadas de aquel conflicto, se llegó a retrasar causando un perjuicio a la ciudadanía. Y de nuevo tenemos en que es de nuevo la ciudadanía, no hay ninguna novedad en esto, la perjudicada en este caso de otro tipo de circunstancias que por lo visto se están planteando en el mismo tema. Claro, que ustedes planteen como una buena noticia, ya sé que les gusta generar buenas noticias y aquello que no les parece y no les da un buen titular, evidentemente tratan de negarlo, pero que ustedes pretendan generar y considerar que es una buena noticia que aquel que ha ganado un concurso y que tiene unas obligaciones va a cumplir con sus obligaciones, pues francamente, bueno, pues nos parece que quizás están considerando y están tratando en este caso a la UTE adjudicataria con demasiado beneplácito. No sé qué
tipo de colaboración tienen con esta, pero desde luego le ven con buenos ojos a la UTE ganadora, porque francamente que tiempo después estén diciendo que es una buena noticia que de aquí a 2 meses la empresa adjudicataria o la UTE adjudicataria va a realizar aquellas cuestiones que vienen obligadas de su propia adjudicación, pues nos llama la atención, porque en el fondo no está haciendo ni más ni menos que lo que tiene que hacer. Pero es aquí que hay 2 cuestiones que nos parecen importantes a analizar. La primera es, efectivamente, en esa visita, ustedes han dicho que conocen y que saben lo que está pasando en el barrio. Bien, a nosotros nos preocupa que, efectivamente, al margen de las decisiones y de las cuestiones que se relatan aquí, algunas de las aceras nuevas se están abriendo. Seguramente motivado por alguna cuestión del propio asentamiento de la edificación. Todavía lleva muy poco tiempo para que se estén abriendo, pero sí es verdad que se están abriendo varias de las aceras. Bueno, pues en ese sentido, sí nos gustaría que efectivamente se actuara también con la diligencia sobre esas aceras que se están abriendo, y se están abriendo de manera clara. Pero en segundo caso, nos parece mucho más preocupante la situación detectada debajo del inmueble residencial de lo conocido como las casas de Arévalo, del Grupo Arévalo. Y nos preocupa porque efectivamente hay una situación de levantamiento parcial de la acera con una rotura por parte de la acera, por parte de la UTE adjudicataria, que deja la acera rota en la proximidad de los inmuebles residenciales, de las viviendas que se consolidan en el barrio, y que efectivamente la misma ha quedado sin acabar hasta la fecha. Y el otro día nos parecíamos ver algo de que se hablaba de que se les estaba pidiendo que la consolidación de las edificaciones la realizaran los vecinos y que a ese acuerdo habían llegado con la UTE adjudicataria. Bueno, la verdad es que nos llama mucho la atención ese tipo de consideraciones. La verdad es que alguna de las terrazas de esa zona presenta alguna inclinación que nos puede parecer peligrosa, y en ese sentido sí creemos y entendemos, finalizo, que requeriría algún análisis muy importante, efectivamente, porque sobre esas casas ya hubo en su momento, merced a otra obra de la Confederación Hidrográfica, problemas de estabilidad, y requeriría seguramente un análisis más cuidadoso de esa zona. Gracias. Vale, eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak. Sí, voy a intervenir. La verdad es que no sé ni por dónde empezar, pero bueno, estamos ante uno de los ámbitos de regeneración urbana más importantes que ha habido en esta ciudad. Es un barrio, yo diría que prácticamente nuevo. Lógicamente, las obras duran tiempo, como bien ha dicho. O sea, hay problemas porque están obras sin acabar, claro. Claro que hay obras sin acabar. Todavía hay manzanas enteras que se acaban de empezar a ejecutar, y eso impide que la urbanización se acabe. Al hilo de todo esto, decirles que me tranquiliza que la concejala del Carrequín diga que el problema son los roedores. Me consta que ya se han puesto pletinas antirroedores en las viviendas. La verdad es que en las últimas semanas no hemos vuelto a oír hablar nada de los roedores, por lo que a nosotros nos consta. Y, lógicamente, las obras cuesta acabarlas. Como bien les he dicho, es un barrio nuevo y estamos en ello. ¿Que no estamos contentos en los plazos que están llevando? Bueno, las cosas podrían ir mejor, pero bueno, se van acabando. Ya se han detectado entre la colaboración, claro que tenemos colaboración con la empresa adjudicataria, faltaría más. Claro que tenemos que colaborar con ellos para acabar con las obras de urbanización de Txomin. En ello estamos. ¿Que hablamos con los vecinos? Por supuesto. Como bien ha dicho mi compañera Marisol, pues tenemos aquí a María Geidoeta, concejala de Barrios, que está en contacto permanente con ellos. Y hemos quedado hoy a la tarde, y quedaremos y se lo explicaremos todo como venimos haciéndolo desde un principio. En cuanto parece que son ustedes los únicos que hablan con los vecinos, ya me gustaría preguntarles, por ejemplo, ahora, hemos tenido muchos debates en este ámbito, por ejemplo, con los del caserío de Erbitegui. ¿Se han vuelto a preocupar? ¿Saben ustedes en qué situaciones están? ¿Saben que hay vecinos que ya están realojados? No hemos vuelto a hablar de ello. Son cuestiones que se hablan aquí y luego parece que se olvidan. Pues claro que estamos, porque nosotros gestionamos, y dentro de las gestiones que hacemos están, lógicamente, el acabar con las obras del barrio de Txomin. Y claro que conocemos el problema del Grupo Arévalo, y ya se está hablando con ellos, porque ellos también tienen que tomar parte en la ejecución de las obras, y se están firmando los convenios con las comunidades para ejecutar esas obras en las que ellos también tienen que sufragar parte. Por eso estamos tardando, porque hay que gestionar también con los vecinos, no solamente con la empresa adjudicataria. Pero bueno, en buen camino llevamos. Hemos estado toda esta semana hablando con la contratista para ver cuáles son las deficiencias existentes y hacer frente a ellos, y en ello estamos, y seguro que acabamos. Me consta que ya están trabajando esta semana también allí, y estoy convencida, y así vamos a seguir trabajando desde luego, para acabar con la urbanización de Txomin como se merece en un plazo de 2 meses. Eskerrik asko, izteko txanda Elkarrekin Donostiak.
Bueno, a ver, yo no voy a hacer pasapalabra, porque pasapalabra en muchas interpelaciones de las cuestiones que les preguntamos las hacen ustedes, es decir, el Gobierno. Es el Gobierno del pasapalabra. Vamos a ver. Bueno, entonces ahora se van a poner serios, ¿no? Llevan una semana con la empresa, porque hasta ahora parece que no habían visto la necesidad de ponerse serios y ahora ya lo van a solucionar y ya lo están haciendo después de las numerosas quejas de las vecinas y los vecinos, porque la primera vez que estuvimos en esta nueva legislatura con ellos, allá por junio de 2020, ahora hemos vuelto en enero y es que nos hemos encontrado prácticamente lo mismo, estaba todo igual. Entonces, bueno, ahora se van a reunir con los vecinos. Debemos suponer que ha sido totalmente casual que estemos trayendo esta moción al Pleno y que justo ahora de repente anuncien que se van a juntar con los vecinos de Txomin. Ahora, nada más terminar el Pleno. Un par de cositas y de recordatorios. En junio del año pasado, el Gobierno ya anunciaba que para el 4 de julio Txomin y Enea iba a estar urbanizada en un mes. Ahora son 2 meses. Bueno, igual también pueden anunciar que lo pueden hacer en un mes. No sé. A mediados de noviembre, foto del alcalde, la concejala, la viceconsejera de Planificación Territorial y el consejero de Iñaki Arriola. Foto para decir que daban la obra por concluida. Noviembre. Pues es que al final ese es el problema. No sabemos si esto lo anuncian para hacerse la foto y luego lo van a cumplir o no, o si se reúnen o no se reúnen, porque el Departamento Municipal de Participación Ciudadana ya se ha reunido con la Asociación de Vecinos de Txomin Enea para dar cuenta de los aspectos que han acordado con estas empresas. Diario Vasco, falso. No se ha reunido. Entonces, o por lo menos, bueno, igual se han reunido ayer, no sé. Desde luego, esto nos comunican que es falso. Andrea. Con lo cual, si tiene lugar, va a ser gracias, supongo, a la presión de la gente del barrio y a la presión de este grupo y, por supuesto, de la oposición, porque ya veremos si cumplen ese plazo ahora de 2 meses. Eskerrik asko, Gobernuak izteko txanda. Zuk ere egin nahi zu? Ez. Itxi. Lo que no, yo creo que es lícito es, bueno, a mi juicio, mezclar las cosas y aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para, ¿no?, echar, bueno, eso no funciona generalmente porque también, hombre, a ver, creo que lo he dicho, llevamos tiempo hablando con la empresa constructora para decirle, oye, venga, hay que terminar, hay que terminar. Yo entiendo que, bueno, ustedes hacen su labor, efectivamente, y nos sirve a veces de mucho, pero arrogarse también la responsabilidad o ponerse la medalla de que, porque como hemos hecho esta moción, ahora resulta que de un día para otro van a arreglar lo que hasta ahora no han arreglado y resulta que ahora mismo van a juntarse con los vecinos, pues no es cierto, no responde a la realidad. Las cosas suelen ocurrir de otra manera. ¿Que ustedes también ven lo que vemos nosotros? Sí. A veces incluso lo que no vemos también y lo que no existe también. Pero en este caso llevamos tiempo y por eso, porque llevamos tiempo, hemos llegado a un acuerdo y llevamos tiempo hablando con los vecinos. Y eso también es verdad. Y cuando vamos allí a sacarnos una foto, como dice usted, no decimos que todo estaba niquelado. No, no es verdad. Fuimos a hablar de la rehabilitación energética y sostenible que se ha hecho precisamente del barrio consolidado de antes, que es una operación de la que deberíamos de estar todos bastante satisfechos. Todos nosotros que defendemos la lucha contra el cambio climático, por ejemplo. No fuimos para nada más, ni para nada menos. Y ahora estamos solucionando ese problema, porque llevábamos tiempo intentando solucionarlo. No es de la noche a la mañana porque a Elkarrekin Podemos se le ocurre presentar esta moción. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Jarraian bozkatzera pasatuko ginateke beraz, mozioaren aldeko botuak. Talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak,
talde sozialista jeltzaleak ez da onartzen, ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatzen gera. 10. kontrol mozioa, Azora Putre funtzaren etxebizitzen maizterren egoera. Kontrol mozioa Bildu eta Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua Azora Putre funtsaren jabetzako higiezinen maizterren egoerari buruz. Moción de control presentada de forma conjunta por los grupos Bildu y Elkarrekin Donostia relativa a la situación de personas inquilinas de inmuebles en propiedad del Fondo Buitre Azora. Bai, lehen txanda Elkarrekin Donostiari dagokio. Bai, eskerrik asko. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia del colectivo de vecinas de inquilinas de Azora y reconocer su lucha durante este último año. El pasado 8 de enero se cumplía un año desde que Inmobiliaria Bascongada vendiera el 100% de sus acciones al Fondo Azora, hecho que ha provocado durante este tiempo gran incertidumbre a las 320 familias que tenían contrato de alquiler con esta inmobiliaria, ya que dicha compraventa ha afectado a las condiciones de sus contratos de alquiler, vulnerando su estabilidad residencial y, en consecuencia, su proyecto de vida en la ciudad. Desde la Asociación de Vecinos Inquilinos de Azora se dirigieron recientemente a los grupos municipales que componen el Pleno para poner de manifiesto una vez más la situación en la que se encuentran los y las inquilinas. En el escrito remitido informan que la nueva propiedad, esto es el Fondo Buitre Azora, está aplicando la tácita reconducción a la finalización de los contratos. Lógicamente, esta situación genera alarma entre el vecindario afectado, ya que la tácita reconducción puede provocar que en cualquier momento el Fondo Buitre, mediante un burofax, exija al vecindario la entrega de llaves o una subida abusiva del precio del alquiler, lo que les coloca en una precaria situación al tiempo que causa un gran desasosiego. Hace un año el alcalde informaba que Azora se había comprometido a mantener la misma política de alquiler que anteriormente llevaba Inmobiliaria Bascongada. Sin embargo, sabemos y vemos por los testimonios del propio vecindario que no se está cumpliendo. Por ello, el vecindario reclama la implicación del Gobierno municipal como mediador frente al Fondo Buitre, de tal manera que se acabe con estas prácticas, se renueven los contratos según lo que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos, esto es, que sean contratos de 7 años más 3 de prórroga, y se aplique un incremento de los alquileres de acuerdo al IPC. Asimismo, y teniendo en cuenta la grave problemática de acceso a la vivienda que hay en Donostia, compartimos la demanda que realizan desde la propia Asociación de Inquilinos Azora para que las viviendas vacías, que en estos momentos son 16, mantiene Azora cerradas, sean adecentadas y de nuevo puestas en alquiler, en línea con la práctica habitual que mantenía Inmobiliaria Bascongada. A pesar de la respuesta dada por la concejala delegada de Urbanismo Sostenible en comisión sobre la existencia de una comunicación, un contacto permanente con la Asociación de Vecinos, lo cierto es que esta consideración no coincide con lo que manifiestan estos vecinos y vecinas. Asimismo, desde la asociación están pidiendo un auxilio sobre la situación que tienen en cuanto al mantenimiento de las zonas verdes, y además una ayuda para que los recibos de agua y saneamiento se hagan de forma desagregada por viviendas. Por este motivo hemos presentado desde Bildu y Elkarrekin Donostia esta moción, pidiendo sobre todo que haya una intermediación y una mediación por parte del Ayuntamiento, del Gobierno municipal, para que pues haya la posibilidad de que los vecinos y vecinas puedan continuar en sus viviendas sin el peligro que supone la actual situación para muchas de ellas. Asimismo, están pidiendo que se formalicen nuevos contratos a medida que vayan venciendo los que vayan a medida que vayan venciendo los anteriores, y así se haga una renovación de estos contratos siguiendo la LAU y subiendo el IPC. Y asimismo, pues pedimos que se medie para evitar que haya más viviendas vacías en la ciudad y por ello las que tiene actualmente Azora pues las pongan en alquiler. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Bildu taldeak. Eskerrik asko. Bueno, hablábamos antes de películas. La verdad es que si tuviéramos que definir el tipo de género de película que están sufriendo los y las inquilinos de Azora, sería una película de terror, ¿no? Sería el género de terror, porque efectivamente están sufriendo esa desazón, esa preocupación por no saber si efectivamente van a poder seguir
en su vivienda el mes siguiente, porque efectivamente eso supone la tácita reconducción cuando se paga el contrato mes a mes, con lo cual esa total incertidumbre de qué va a pasar al mes siguiente en una ciudad que tiene el precio de la vivienda que tiene en Donostia y que evidentemente pues eso hace que sufran esa situación. Y frente a eso, ¿qué es lo que nos demandan? Pues lo que nos demandan, dos cosas muy claras. Nos demandan que nos pongamos de acuerdo todos los grupos políticos y nosotros en ese sentido recogemos, al igual que el Carrequín Podemos, hemos recogido el guante y esperamos que todos los demás grupos lo recojamos, que recojamos el guante y que intentemos, efectivamente, y aquí la representación de la institución la ejerce efectivamente el alcalde, que intente una labor de mediación, porque efectivamente no es una competencia municipal, pero la labor de intermediación sí puede realizarse. Y reconocemos, además, que hace un año se hizo esa labor de intermediación por parte de la alcaldía. Debatimos sobre esta cuestión en el Pleno, alcanzamos un acuerdo y efectivamente el alcalde realizó esa labor de intermediación. Y al alcalde le transmitieron, como representante de la ciudad, le transmitieron una serie de cuestiones que, bueno, luego la realidad, desgraciadamente, nos permite comprobar que no todas ellas han sido ciertas. Es lo que le transmitieron al alcalde, pero no todas ellas han sido ciertas. ¿Qué es lo que se le pide ahora? Lo que se le pide es, de nuevo, que realice una labor de mediación o de intermediación, de nuevo, entre los inquilinos y el precitado fondo, en aras a permitir que las citadas personas, de las citadas familias, puedan seguir viviendo en las condiciones similares a las que tenían. Y estamos hablando de aproximadamente en torno a unas 300 familias, de las 320 viviendas que tienen. En segundo lugar, ¿qué estamos diciendo? Efectivamente, que se cumpla lo que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos. ¿Cómo se escapa en este caso el fondo de cumplir lo que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos? Porque al ser una persona jurídica, el alquiler obligatorio es efectivamente de 7 años, con posibilidad de prórroga de otros 3 más, pero de 7 años obligatorio. Claro, si lo que se pasa y lo que sucede es que no se realiza un nuevo contrato porque se están prorrogando los contratos a través de la tácita reconducción, por tanto, escapan o pretenden escapar al cumplimiento de la obligación de lo mandatado en la propia Ley de Arrendamientos Urbanos. Y eso, evidentemente, no resulta de recibo, no resulta legal y precisamente por eso lo que se está solicitando es que cumplan lo que la Ley de Arrendamientos Urbanos dice, que se les establezca y se les dé una estabilidad a estas familias de al menos 7 años, con posibilidad de prórroga de otros 3, para que efectivamente en ese plazo sepan que van a seguir en esas condiciones en la vivienda. En tercer lugar, ¿qué pedimos? Que se requiera efectivamente o que se solicite a Azora para que las viviendas que dicho fondo tienen vacías en Donostia sean adecentadas y puestas de nuevo en alquiler. Bueno, efectivamente se ha detectado que al menos un entorno de 12-14 viviendas ya están vacías. Donostia, con el problema de la vivienda que tiene, ¿se puede permitir el lujo de que un propietario, en este caso un solo propietario, un único propietario, tenga 14 viviendas vacías en la ciudad? Pues evidentemente no. ¿Se puede realizar alguna labor en ese sentido? Nosotros entendemos que sí. Cuando el Gobierno vasco haga lo que tiene que hacer con respecto al registro de vivienda deshabitada, tendremos otras facultades y nos dejará otras facultades el Ayuntamiento, incluido el alquiler forzoso, y proponer el alquiler forzoso. Pero, mientras tanto, ¿se puede realizar algo a nivel local? Sí. Sí, claro que se puede realizar y eso es lo que se está pidiendo. Y el cuarto lugar es una cuestión de mantenimiento. En la medida en que es propietario, pues lo que se está solicitando es que adecue de alguna forma las zonas comunes de las viviendas. Creo que el llamamiento de los inquilinos y las inquilinas de Azora es claro, que nos pongamos de acuerdo y creo que deberíamos ponernos. Y si alguno no se pone, tendrá que justificar por qué no se quiere poner de acuerdo. Eskerrik asko, talde popularrak. Eskerrik asko. Bueno, partimos de la base que la venta que realizó la inmobiliaria Vascongadas al fondo inversor Azora el 8 de enero del 2020 fue una compraventa completamente legal. Este grupo comprende a todas las familias que firmaron el contrato de alquiler con la inmobiliaria Vascongadas, que a su vez esta vendió al fondo inversor Azora, les genere cierta preocupación o muchísima preocupación. Pero he de decir que tanto la inmobiliaria Vascongadas como el fondo inversor Azora deben de acogerse a lo estipulado en los contratos de alquiler firmados entre arrendador y arrendatario. Estos contratos de alquiler vienen regulados por la Ley 29/94 de 24 de noviembre de arrendamientos urbanos y es lo que tienen que cumplir. Entendemos, como digo, la preocupación de los inquilinos a los que mostramos todo nuestro apoyo y, por supuesto, intentaremos hacer una labor de mediación entre ellos y Azora. Y digo intentaremos mediar a sabiendas
que se trata de un problema que trasciende a nuestra competencia, al ser una operación contractual en la que no podemos intervenir el Ayuntamiento al no ser parte. Me gustaría solicitar la votación por puntos y adelanto mi intención de voto. A la primera votaremos que sí. A la segunda votaremos que no, por entender que el Ayuntamiento carece de competencias para administrar, gestionar o impulsar iniciativas de viviendas que no son de su propiedad. A la tercera votaremos que sí, entendiendo que el Ayuntamiento no está legitimado para requerir ni obligar a Azora para que las viviendas que dicho fondo tienen vacías en San Sebastián sean adecuadas y puestas de nuevo en alquiler. Pero, por ser, entendemos, muy beneficioso para la ciudad, nos gustaría que intercediera, que mediara, dada la escasez de viviendas que existen en la ciudad en alquiler. Y a la cuarta también votaremos que sí, aunque no tengamos constancia ni se haya justificado en esta moción de control que Azora haya hecho dejación del adecuamiento de mantenimiento de las viviendas de su propiedad, así como de las zonas comunes, por entender que este mantenimiento es de obligado cumplimiento por parte de Azora. Bueno, he de decir que hace un ratito me han entregado este documento de los inquilinos de Azora y veo que sí están bastante desasistidos a la hora de que las propiedades estén más o menos adecentadas. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak bai. Bueno, compartiendo en parte lo que ha dicho ahora el señor Mota, bueno, yo no vamos a votar de la misma manera. Adelanto que votaremos que no a la primera, votaremos que no a la segunda, aceptaremos la tercera y votaremos en contra de la cuarta, pero no porque no estemos de acuerdo, sino porque ya lo estamos haciendo, como venimos diciendo desde hace tiempo. La labor de mediación e intermediación entre las partes la estamos llevando a cabo por parte del Gabinete de Alcaldía. En cuanto a la segunda cuestión, pues comparto totalmente lo que ha dicho el señor Mota. Ustedes solicitan que intercedamos ante una particular para que digamos cómo tienen que negociar sus contratos de alquiler en cuanto a plazos, precio y demás. Nosotros seguiremos mediando con ellos, como así lo estamos haciendo, pero creo que ustedes se equivocan porque ustedes están dirigiendo a la institución o al órgano que menos capacidad de decisión tiene sobre estos temas, y lo saben. Y tal es así que el Consejo de Gobierno de Ministros, del que ustedes forman parte, el pasado martes dio luz verde a un decreto que ampliará las prórrogas obligatorias de 6 meses para los contratos que vencen en la época de pandemia y también la moratoria de pago para los inquilinos vulnerables, siendo ello un ejemplo claro de quién es el competente para tomar medidas en estas cuestiones. Y en cuanto a la interpretación de cómo tienen que ser los contratos de alquiler, pues bueno, yo creo que si los mismos están siendo vulnerados, tampoco somos el órgano, la institución competente. Yo creo que en esos casos pues tendrían que acudir a los tribunales competentes. En cuanto a la tercera cuestión, sí, aceptamos este punto, aprobaremos este punto de la moción y, desde luego, sí que hablaremos con ellos para que se cumplan o para que intenten, por lo menos, poner estas viviendas vacías en el mercado. Y en cuanto a la cuarta, pues porque ya se está desarrollando esta labor. En estas cuestiones, la Ley 2/2006 de la Ley del Suelo del País Vasco faculta al Ayuntamiento a solicitar o a instar a los propietarios de los inmuebles a su mantenimiento en condiciones de seguridad, salubridad, ornato y todo en áreas de que esas viviendas sean habitables. Y me consta que así se hace, y me consta, y por lo que hemos podido mirar, hace ya unos años se les instó en los edificios que tenían en Gros a que llevaran a cabo las obras necesarias para que las viviendas fueran habitables. En estos momentos me consta también que están haciendo la IT de varios edificios, y la respuesta y de no aceptación de este cuarto punto es porque ya se está haciendo y así se hace, no solamente en los edificios de Azora o de Inmobiliaria Vascongada, sino que en todos los edificios de la ciudad que tengan esa problemática. Eskerrik asko, izteko txanda Elkarrekin Donostiak lehenengo. Bien, pues he de decirle a la señora concejala de Urbanismo Sostenible que no se está haciendo un mantenimiento adecuado de las viviendas y no se está haciendo una mediación adecuada con el fondo buitre, porque tienen aquí a los vecinos y vecinas reclamando que se mejore la situación que tienen, y yo simplemente le voy a trasladar una serie de testimonios que creo que este Gobierno municipal parece que no debe tener la información, porque si no, algo habría hecho para remediar esta situación. Vecinos que han tenido que irse de su casa por la incertidumbre de la tácita reconducción, que les está afectando psicológicamente con cuadros de ansiedad. Una vecina que ha estado años con la luz a 125 vatios, la casa llena de transformadores para conseguir que llegasen a 220 y cubos de agua para recoger goteras. Una familia que durante los meses de confinamiento ha estado sin agua caliente por una fuga de gas, debido a que la instalación era de antiguo Gas Ciudad y no estaba actualizada.
que ha tenido que pagar facturas astronómicas por la fuga y lo que ha tenido a buen hacer el fondo buitre ha sido devolverle 100 euros cuando tiene una renta de 900 euros. Y esta familia ha pedido a la inmobiliaria que le cambien de piso en el que viven porque es interior y además de que tenían la fuga y todos los problemas, por otro exterior que estaba vacío. ¿Y sabe lo que le ha contestado el fondo buitre? Que se conformen con lo que tienen porque hay mucha gente que está esperando. Entonces, me parece que este Gobierno está haciendo una dejación de su responsabilidad con los vecinos, sí, porque no está mediando con el fondo buitre, porque no está teniendo un contacto con el fondo buitre y requiriendo que las condiciones en las que están estos vecinos se cambien y estén en condiciones. Y lo que usted nos dijo en comisión cuando les trasladamos la situación fue que estaban en contacto permanente con los vecinos y vecinas. Y eso, si fuese así, ustedes hubiesen apoyado el último punto, porque reconocerían que las viviendas no están en condiciones adecuadas y que iban a pedir al fondo buitre que lo cambien. Por tanto, no están haciendo, y los propios vecinos se lo dirán, que son lo que nos han trasladado, que no están haciendo una mediación adecuada con ellos, que no están haciendo un seguimiento de su situación y que, por tanto, no se está requiriendo al fondo buitre que actúe en honor, además, a la responsabilidad que tiene y a la propia ley. Entonces, por favor, hagan su trabajo. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, izteko txanda EH Bildu. Bai, eskerrik asko. Le tengo que confesar que me ha dejado usted absolutamente planchado. Y la verdad es que yo no tenía ni idea que nosotros formamos parte del Consejo de Ministros, ha dicho. Francamente, acaba de dar una primicia mundial. Acá, sí, usted se está refiriendo, no ha dicho a quién, ha dicho ustedes. La verdad es que ciertamente me sorprende mucho. En cualquier caso, ustedes dicen que no van a votar al primer punto, que van a votar que no al primer punto, porque esa cuestión ya la están realizando. Bueno, cuando por parte de los inquilinos, inquilinas, de la Asociación de Inquilinos e Inquilinas se les está pidiendo eso, ustedes les dicen, no, eso no toca, eso no me corresponde a mí, ya lo estoy realizando. Bueno, pues evidentemente no es la apreciación que se tiene, no es la apreciación que viven ellos, y en ese sentido lo que se está pidiendo es que digan que sí y que medien. Si lo están realizando no tendrán problema, porque estarán cumpliendo efectivamente lo que ustedes están diciendo. Si no, el problema es otro. El problema es que no quieren adquirir compromisos. Y ese es otro problema. Con el segundo punto, la verdad es que solicite a que cumpla la ley. Porque lo que estamos hablando con el plazo de los 7 años es precisamente que la requieran para que cumplan la ley, para que cumplan lo que establece la propia Ley de Arrendamientos Urbanos. Es decir, frente a una situación de desprotección que se les está denunciando, frente a una situación de vulnerabilidad que se está denunciando, ustedes les están diciendo, no, yo en eso no voy a tomar ningún partido, si usted quiere vaya y acuda a los tribunales ordinarios. ¿Esa es de verdad la respuesta que da este Gobierno municipal frente a estas demandas? ¿De verdad esta es la respuesta de un Gobierno que dice actuar para todos y para todas? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Esta es la respuesta que piensa dar el Gobierno municipal cuando le están solicitando simplemente que se cumpla lo que establece la ley? Le están solicitando a la institución más cercana al ayuntamiento que les ayude realizando esa labor de intermediación, solicitando lo que tienen derecho, no lo que no tienen derecho, solicitando lo que tienen derecho. Y la respuesta a ustedes es, si ustedes no están de acuerdo con cómo se está aplicando, vayan a los tribunales. La verdad es que es lamentable. Y finalmente el punto 4, que también me dicen que van a votar que no, también es lamentable, porque cuando están realizando esta petición los y las vecinas, ¿se están inventando que efectivamente no se están realizando estas labores de intermediación? No. Lo que pasa es que ustedes, de nuevo, al igual que ha sucedido antes, prefieren colocarse a favor de determinados y no a favor de otros. Izteko txanda Gobernuak. Bueno, pues me agrada que la haya dejado planchado porque no es una de mis mejores virtudes, pero de ahí para adelante sí que le voy a decir que sí estamos intermediando y estamos hablando con Inmobiliaria Vascongada y le tengo que decir, en cuanto a la tácita reconducción que tantas vueltas le está dando a ustedes, y tiene razón, es que nosotros no somos los competentes para determinar esos asuntos. Tendrán que ir a donde sean competentes. Yo no he dicho que usted esté en el Gobierno, aunque haya apoyado los presupuestos. En el Gobierno ya sé que están los de Podemos, evidentemente, pero ustedes también han apoyado los presupuestos. De ahí para adelante y centrándonos en el tema, claro que seguimos. Sabe Rosa perfectamente que intermediamos y que hablamos de estas cuestiones. Y hacemos todo lo posible y seguiremos intermediando en lo que podamos y en lo que legalmente nos dejen. Bueno, puntuz puntu bozkatuko dugu, eta 4 puntu dira, beraz banan joango gera, denengo puntuaren aldeko botuak. Talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak. Ez da onartzen beraz, bigarren puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, gainontzeko 3 taldeak, ez da onartzen, 3. puntuari aldeko botuak,
talde popularrak... Bai, barkatu, bai. Bi gauza bate egitea zaila da. Hau batez onartzen da 3. puntu hau. Eta laugarrena, aldeko botuak, talde popularrak Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, talde sozialistak jeltzaleak. Puntu hau ere ez da onartzen, beraz, 3. puntuarekin onartuta geldituko ditzateke mozio hau, eta hurrengo puntura pasatzen gera. 11. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia udaltaldeko zinegotzia Izea Garai Gaiastegik aurkeztua, autobusen garajearen ondoan parkea egiteko. Kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, kotxeras ondoan aurreikusitako parkea dela eta. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa al parque previsto junto a cocheras. En mayo de 2017, la Junta de Gobierno local aprobó el proyecto para la ampliación de las cocheras de Debús, la creación de un nuevo vial entre el Paseo de Mons y la calle Fernando Sassiain y anunció además la creación de un parque y una zona verde en el mismo ámbito. En ese momento se informó que la obra podría estar culminada en meses. Sin embargo, la adjudicación de la obra se acordó en junio de 2018, esto es un año más tarde, con un plazo de ejecución de 5 meses, de modo que la previsión del final de la obra sería en diciembre de ese año. Y entonces arrancaría la transformación de la zona restante en zona verde y de parque. Al mismo tiempo, y en el marco de la iniciativa del Ayuntamiento March Up, se apostó en 2018 por el proyecto Bizi Berezi de 2 jóvenes donostiarras para transformar este solar, que lleva muchos años convertido prácticamente en un vertedero, y reconvertirlo en un parque cuyo diseño fuera realizado mediante un proceso participativo por sus futuros usuarios, esto es, por menores del entorno, de centros escolares del entorno y menores del barrio. Es preciso recordar que la obra ha sufrido bastantes retrasos. En un principio, desde el Gobierno se aludió a la existencia de problemas con el terreno y a malas condiciones meteorológicas. En todo caso, tras retomar las obras en junio de 2019, no ha sido hasta enero de este año 2021 cuando han culminado las obras del aparcamiento para autobuses, así como el nuevo vial. Teniendo en cuenta los plazos de ejecución previstos en junio de 2018, que indicaban que la obra culminaría en 5 meses, han llegado a transcurrir 2 años y medio hasta su finalización. A la vista de que las obras de ampliación del aparcamiento de las cocheras de Debús y del nuevo vial habían concluido y que no se había producido ningún avance en el resto de la parcela, interpelamos en la comisión de este mes a la concejala delegada de Proyectos Urbanos y esta nos dio una respuesta bastante sorprendente y decepcionante, ya que planteó que no había partida presupuestaria para la ejecución del parque que ya habían anunciado, quiero recordar, en 2017. Y este hecho ha provocado que este proyecto, que en su momento fuera premiado por esa iniciativa municipal, no se haya llevado a cabo. Queremos recordar que este proyecto, además, había sido promocionado e impulsado en otros ámbitos, reconociendo la importancia de la participación y del proceso participativo que se había desarrollado, y, sin embargo, ahora vemos que no hay presupuesto y que finalmente no se va a llevar a cabo. En comisión yo señalé a la concejala delegada, además, que nos parecía, aparte de sorprendente la respuesta, nos parecía que para los menores y las menores que habían participado en ese proyecto y que estaban expectantes a la hora de llevar a cabo esta iniciativa y este ámbito de ocio y de esparcimiento para ellos, nos parecía importante que se hubiese informado. O sea, creo que el hecho de que, a la vista de que le hayamos interpelado, entonces se haya informado, no nos parece razonable después de tantos anuncios que hemos visto en prensa a lo largo de los últimos casi 3 años, anunciando a bombo y platillo que esta intervención se iba a llevar a cabo, ¿no? Por eso les pedimos que cumplan con lo anunciado y que ejecuten a la mayor brevedad el parque previsto junto a las cocheras de Marruchipi, siguiendo el proyecto participativo que se había desarrollado para su creación. Eskerrik asko. Talde Popularraren txanda. Eskerrik asko. Este grupo municipal está totalmente de acuerdo con la moción de control presentada por el Elkarrekin Donostia. Entendemos que el Gobierno debe de cumplir con los compromisos que adquiere. Por tanto, debe ejecutar los 3 proyectos que fueron aprobados en la Junta Local de allá 16 de mayo del 2017. Efectivamente, de los 3 proyectos han aprobado 2,
que se han concluido escasamente hace un mes, o en este mes, mejor dicho. Pero queda pendiente de ejecutar íntegramente el tercer proyecto que, si no es más importante que los terminados, al menos es igual de importante. El Gobierno municipal está obligado a cumplir con lo que aprobó y anunció en el 2017 de crear este parque junto a Cocheras y se ejecute a la mayor brevedad, ya que el próximo mes de mayo hará 4 años desde su aprobación. Por eso estamos totalmente de acuerdo y votaremos que sí a la moción presentada por el Elkarrekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde sozialistak. Bai, egun on guztioi. Bueno, yo creo que voy a contestar de manera muy sencilla y muy simple. Ya lo hice en comisión y en estos momentos lo único que podemos decir que tal y como viene el texto se podría apoyar o no apoyar, porque decir que se ejecute a la mayor brevedad un proyecto pues es también, no os voy a decir, un brindis al sol. Lo que este proyecto necesita es dotación presupuestaria, que es lo que no tiene, y en el momento que tenga es cuando podemos llevarlo a hacer. La mayor brevedad, que es en los siguientes presupuestos, vamos a dotarle de presupuestos. Entonces, bueno, eso es algo que tendremos que ver porque todavía no lo sabemos ni nosotros. A partir de ahí no vamos a votar en contra precisamente porque me parece muy poco precisa y ya veremos. El proyecto se llevará adelante cuando tenga presupuesto. Si no tiene presupuesto no se puede llevar adelante. Así de simple. Eskerrik asko. Bildu taldearen txanda. Bueno, lehenengo gauza ez dakit esan edo utzi nazula harrituta edo alde bozkatuko degula. Baina, bueno, alde bozkatuko dugu eta arrazoia da, bueno, guk ere bagenulako arazo edo parke honen berri, horregatik 2020ko martxoan aurkeztu genuen interpelazio bat, antzeko erantzuna eman zenuten hemendik, orduan erantzuna ez hitzegun egokia iruditu eta uste oraingo ere ez dela oso egokia izan. Esan egit, gauza asko urratzen ditu proiektu honek. Alde batetik, egiten da martxap, lehiaketa 2017 urtean aurkezten dira 10 proiektu, gazteentzako laguntza bezala, gazte batzu esaten zaila lagunduko zaiela proiektua garatzeko, se anuncia bombo y platillo, esan dezagun, komunikabide guztietan ikusten dugu, Martini Baben baten saria, alkatea eta, esaten zaie sortzaile egingo dutela, 4 urte, ez da zer egin. Bale, esaten zan, lehenengo, lehentasuna zela bukatzea Debuseko parkina. Debuseko parkina bukatu inda. Baina eskez ez dute aurre ikusi, ez zeata izan gai aurre ikusteko hori bukatzen denean, aurrekontu bat esleitzeko. Orduan, horrek ere urratzen du alde batetik. Zuen aurre ikuspena, bestalde gazte hoiei eman zaien ilusio faltsua, eta azkenik, sorlekua izena duen parke hori garatzeko, parte hartu zuten aur eta Intxaurrondoko bizilagunek egintzen proiektua bertan bera ustea. 4 urtez, egon dira. Aur batzuk, bizilagun batzuk, parte hartze prozesu batean, eta ez da zer egin horrekin. Eta ez hori bakarrik, eta azkenik esango nuke, eta ez dakit larriena ezote den, 2 neska hoiei, sortzaile hoiei, etzaiela inongo informaziorik eman. Ez epei dagokienez, aurrekontui dagokienez, zergatik ez den aurrera egin proiektu honekin, edo zer gertatu den proiektu horrekin. Ez diogu guk, beraiek diote, eta horregatik aurkeztu genuen guk 2020an martxoan interpelazio hori, oain urtebete, eta berdin jarraitzen dugu. Orduan, nahikoa da, ilusio faltsuak eta propagandistikoak egitea gobernu hontatik. Egiten behar baldin bada, egin, eta bestela, ezazue aldarrikatu, eta behintzat komunikatu sortzaile hoiei, eta parte hartzaile guztiei zer gertatuko den, noiz egingo den, eta ze epe eta ze aurrekontu izango duen. Orduan, guk babestuko degula proiektu hau, mozio hau barkatu, eskerrik asko. Talde jeltzaleak ez du txandarik erabiliko, beraz, Elkarrekin Donostiak izteko txanda. Pues bien, a su respuesta sencilla y simple, le quiero hacer una pregunta sencilla y simple. ¿Van a incorporar en los presupuestos, en el proyecto de presupuestos de 2021, una partida para la ejecución de este parque? Después de la paciencia de poder esperar a que se terminase la obra, les preguntábamos, y a ver ahora, ¿no?, el parque. Y yo quiero, pues recordar que ya el concejal de urbanismo en 2017
Decía, se va a hacer una zona verde con juegos y se está estudiando además la posibilidad de crear un parque para perros como el que hoy en día existe en el barrio Riberas de Loyola. ¿Alguien puede explicar cómo esta zona, que está aún sin tocar, vallada, que continúa siendo el vertedero habitual del Ayuntamiento de diferentes obras que va ejecutando y lleva ahí restos de material de obra, ahora se ha convertido en una zona de esparcimiento para llevar a tu perro suelto? Porque es lo que pone en la web municipal. De verdad, que anuncien a bombo y platillo obras que luego se retrasan sine die y llegan 3 años tarde. Que anuncien que se va a hacer un parque, líen la manta a menores de centros escolares del entorno, vendan el proyecto participativo como ejemplo, para luego ningunear ese proyecto y no ejecutar el parque es engañar a la gente. Pero que ya digan en la propia web municipal que este espacio, al que llaman zona ajardinada, es un lugar de esparcimiento para ir con los perros, es ya una tomadura de pelo. Eskerrik asko. Zuri, gobernuak izteko txanda. Bai, labur, esateko nik uste garbi utzi detela zein den arazoa, eta ez dut uste aurten urtea alperrikakoa izan denik, ez? Ez du inoz aiztuko zenolako egoera ekonomikoak ideo, zenolako zalantzak izan dugu aurrera emateko, eta egia da, aurten ere aurrekontuak oso justuak eta ikusiko ditugun nola ateratzen ditugun aurrera, baina bueno, kontuan eki behar dugu ere, hau ere barrutian dagoela, eta barrutitik ere zerbait izan beharko dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, bozkatu egingo genuke, jarraian, mozioaren aldeko botuak. Elkarrekin Donostiak EH Bilduk talde popularrak. Bai, eta kontrakoak, talde jeltzaleak, talde sozialistak, ez da onartzen. Ez dago boto azalpen txandarik eta 12. kontrol moziora pasatuko bera. 12. kontrol mozioa, Olaia Duarte López, EH Bildu taldeko zinegotziak aurkeztua, Donostiak. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, Donostiako Aldezarreko bizilagun talde batek Udalinfon idatziz egindako salaketa dela eta. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre la denuncia presentada por un grupo de vecinos de la parte vieja de San Sebastián por escrito en Udalinfo. Gai honi buruz hitz egiteren arrazoia hauxe da. Denok, hemen, nahiko genuken, baina askoz jende gehiago pobrezian eta kalean bizitzen da hemen Donostian. Eta realitate hori ezin dugu inolaz ere ezkutatu. Infernutik 60 pertsona bota eta kale gorrian utzi zituztenetik, gogoratu dezagu pandemia bete-betean, pertsona bek hiriko auzoetako hainbat txokoetan kokatu dira, gehienak Grosen eta Aldezarrean. Testuinguru horretan, Aldezarreko bizilagun taldetxo bat, modu altruistan eta bere kabuz laguntza eskaintzen diete. Egunero, besteak beste, janari bere ematen edo mantak edo pintat laguntzak. Udal gobernuak iristen ez den xirrikitu horietara. Eta aldiz, udal gobernuari honi eskatzen diotenean laguntza, irakurri dugu denok Udalinfon eta zuzenean bidali diguten mezuaren bitartez, edo testuaren bitartez, behar honi konponketa bat bilatu dadin, ez dute erantzunik ere jaso. Era berean, hirugarren sektoreko eragileek ere behin eta berriro trasladatu digute azken aldian udaltzaingoaren jarrera kale egoeretan barkatu. Hemendik egin ez barkatu, Udaltzaingoaren jarrera kale egoeran dauden pertsonarekiko hainbat tokietatik mugeraz egiten dituzte, baina inolako aterpe alternatiborik eman gabe. Eta batzuetan ere salaketaren mehatxupean. Interpelatu egin genuen batzordean Herri Babeseko zinegotziari eta berak aitortuzun esku hartzeak izaten direla eta esan zuen 150 interbentzio egin zituztela eta kale egoera bizi diren pertsonekin eta zigor ekonomikoak prozedura administratiboa ere ohikoa dela. Uste dugu pertsona bet eta kontuan hartu behar da
pertsona hauek, kalean bizi diren pertsona hauek, dauzkaten zailtasunak bere egoerare erregularizatzeko, ez? Gurpil zoro batean sartuak daudela, nun ezin dituzte paperak atera, lan kontraturik gabe edo, zailtasun edo zinezkoa izaten dute askotan lana egiteko, eta aldi berean, badakigu administrazio gurpil zoro horretan etengabe ari direla. Horregatik gaur eskatzen dugu, bi puntu hauetan eskatzen dugu. Alde batetik, alde zarrean kale egoeran dauden laguntza ematen dieten voluntario taldearekin bilera bat egin dezala udal gobernuak, egiten duten lana ezagutzeko eta beharrezkoak diren baliabideak zein elkarlana martxan jartzeko, eta bigarrena uste dugu ere oso importantea dela. Kale egoeran dauden pertsonekin egiten diren interbentzio polizialak gizarte ekintzarekin batera egin daitezela. Modu honetan, erdigunean egoera zaugarrian dauden pertsonak interbentzio soziala jarri zau da. Nik uste laguntza behar dela, errealitate honi aurre egin behartzaiola, benetan inor atzean utzi gabe. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, argi azaldu du Reyesek zein den egoera, eta egoera da, eta aurretik ere bai eduki dugu eztabaidatzeko aukera, hiri honetan gero eta jende gehiago dagoela bai pobrezia egoeran, eta baita ere, eta hala dauzkagu zantzuak, gero eta jende gehiago eta inoiz baino gehiago kalean dagoela. Horren aurrean, bi gauza egin ditzakegu. Bat, edo beste alde batera begiratu, eta gainontzeko administrazioek egiten ez dutena esan, eta nire iruditzen zait hori zilegia dela, baina bi, hirian bertan gertatzen ari balima da zerbait egitea, eta ez bakarrik esatea efekto llamada badagola, eta jendea desalojatzen dagunean, alternatiba gutxi eskaintzea. Nik komisioan galdetu nun, ea ze kudeaketa ari den egiten zinegotzi ordezkaria adibidez aldundiarekin, ikusteko ea nola bete behar diren edo ze errekurtso jarri behar diren lurralde mailan, ze azkenean, beste administrazioetan ere, udal gobernu honetan dagoen kolore berdineko gobernuak daude. Orduan, ze kudeaketa, ze gestio, zenbat ari da egiten. Erantzunik ez nuen jaso. Baina, mozio honetan datorrena da Aldezarreko bizilagun talde batek egin zuen erregistroa y, por supuesto, que nos entregaron además este escrito en mano donde se relatan, pues toda esta serie de cuestiones, desde por qué, en vez de indicárseles qué tipo de recursos pueden tener para, por ejemplo, no pasar las noches de frío, o para cobijarse, o para lavarse, pues a lo que se les insta es a salir de las zonas de la Donostia de Postal para ir a otras zonas igualmente en la calle y no se les da ningún tipo de información, o incluso se les dice que o se hacen intervenciones para sancionarles económicamente, que yo me pregunto cómo pueden pagar las sanciones estas personas. Pero es que, la moción ni siquiera va a eso, o sea, va todavía a un escalón más mínimo, porque entendemos que, desde luego, si hablamos de matemáticas y las matemáticas del rédito y del dinero, pues desde luego estas personas esas matemáticas no las tienen consigo, porque desde luego el chinchín del dinerito en el bolsillo aquí no lo tienen y, por tanto, supongo que considerarán que no son dignas de merecer la atención. No, aquí lo que se pide es que, el ayuntamiento responda al escrito que estos vecinos de manera voluntaria, que están atendiendo de manera voluntaria, que les están dando comida y bebida caliente y ropas y mantas para cubrirse,
que se reúnan con ellos, que les den una respuesta y, punto número 2, que efectivamente se ponga la intervención de los servicios sociales en el centro y que ese sea el centro y no pues, las intervenciones y las acusaciones de multas a unas personas que no lo pueden pagar. Tan sencillo como eso. No esperamos tampoco mucho más, pero creo que es de lógica responder a un grupo de ciudadanos que ha registrado este escrito por registro y que desde luego pongan las vidas en el centro y no las matemáticas. Talde Popularrak. Ez du txanda erabiliko, jeltzadeak. Egun on berriro. Bueno, en esta moción se abordan dos cuestiones que creo que es muy importante aclarar. Bueno, en primer lugar, se dice que unos vecinos de la parte vieja presentaron un escrito en Udalinfo y que se entregó en mano a todos los grupos. Efectivamente, así fue. También se dice que mi respuesta en comisión fue que nos hemos puesto en contacto. Yo voy a decir exactamente lo que dije, tal cual. Como es costumbre, se les atendió, tal y como se reconoce. Se agradeció la información aportada y se puso en conocimiento a los diferentes departamentos de la misma inmediatamente. Además de esa aclaración, añado lo siguiente, y voy a leer dos emails. Email del día 12, primer martes, después del periodo navideño, 12:20 de la mañana. Caixo, guardo el nombre por discreción de la persona a la que va dirigida. Hace unos días recibí vuestra solicitud de reunirnos conmigo para tratar sobre el tema de la atención a personas en situación de calle. Os propongo reunirnos el próximo martes, día 19 de enero, a las 11 de la mañana, en el Ayuntamiento. En principio, estaríamos el director del departamento y yo. Por cuestiones de aforo, el número máximo de personas es de 6. Esperando vuestra respuesta, saludo atentamente la concejala delegada de Acción Social, Aitziber San Román Abete. Día 12. 7 días más tarde se celebra la comisión y no hemos recibido respuesta a ese email. El día 26, como estamos a 28, se reenvía otra vez un email y dice lo siguiente. Hola de nuevo, a la misma persona. Hace 2 semanas os escribí y os cité para celebrar una reunión con vosotras la semana pasada. No recibí ninguna respuesta, ni tampoco se presentó nadie a la reunión del día 19. Vuelvo a expresar la disponibilidad mía y la del concejal delegado de Seguridad Ciudadana para mantener una reunión con vosotras. A día de hoy, hemos vuelto a chequear, no hemos obtenido respuesta. Por lo tanto, por aclarar el primer punto del orden del día a la hora de nuestra voluntad de reunirnos, estamos esperando a cerrar la reunión y que sean respondidas los 2 emails que se han cursado. Quien quiera verlos, a su disposición. En relación al segundo punto de la moción, de lo que se pide, se dice exactamente que el Ayuntamiento Pleno insta al Gobierno municipal a que las intervenciones policiales que se lleven a cabo con personas en situación de calle se realicen en colaboración con el área de acción social, poniendo la intervención social de personas en situación de vulnerabilidad en el centro. Este mismo Pleno, en el punto número 4 del orden del día de las mociones ordinarias, hemos escuchado aquí 2 relatos, de los muchos que hay, desgraciadamente además. Un relato por parte de Olaya y un relato por parte de Aichole. El relato de Olaya hablaba de una persona que solicitaba, que se encontraba en mal estado y solicitaba una ambulancia. El relato de Aichole hablaba de una persona que tenía una pierna absolutamente destrozada, creo que eran los términos que han utilizado mis 2 compañeras. En el centro de esas 2 actuaciones, lo que requieren esas 2 actuaciones es que estén los servicios sanitarios. Los servicios sanitarios. Ustedes mismas han manifestado las necesidades que tenían en ese momento. A la hora de la verdad, en este tipo de actuaciones, como en otras muchas actuaciones, hay necesidades de muchas tipologías. Nos encontramos, efectivamente, con la necesidad habitual de que estén en el centro los recursos sociales, y así lo hacemos. El contacto es constante. En otras ocasiones, mire, nos podemos encontrar, la casuística es muy amplia, nos podemos encontrar múltiples casuísticas. Aprovecharé mi segundo turno para poner algunos ejemplos, para ver exactamente de qué estamos hablando. No tiene segundo turno, técnicamente. El Gobierno cierra, pero eso no es un segundo turno.
Izteko txanda, Elkarrekin Donostiak. Bai, barkatu, Bilduk, bai. Puede tener 2 o 8 turnos. La realidad es que hay personas viviendo en la calle. Es una realidad desgraciada. Y hay personas a las que esta Guardia Municipal les despoja de sus enseres cuando no tienen nada y les ponen multas cuando no tienen nada. Y esa es una realidad. Tenga un turno siguiente, 8 turnos, o mirando no sé cuántas causísticas. ¿Vale? Entonces, en esta ciudad no hay ningún perro abandonado. ¿Sabéis por qué? Porque si hay un perro abandonado, este ayuntamiento le pone sus medios, le pone techo y comida, cosa que no hace con muchas personas. Esa es una realidad también. Nosotros lo que estamos pidiendo en este caso, que una vez más este Gobierno municipal, siguiendo muchas directrices, está echando otra vez a la culpa de la ciudadanía porque no va a no sé qué cita, pues bajen ustedes a las 8 de la tarde a la Constitución y podrán, desde luego, reunirse con esas personas. Pero no se puede eximir de esa responsabilidad, en ningún caso. Estamos pidiendo que a la par que la intervención de la Guardia Municipal, a la par estén los servicios sociales. Si además usted considera que hace falta que vayan servicios sanitarios, mejor. No vamos a decir nosotros que no. Pero la realidad también es que hay personas, y hemos visto, que incluso con la COVID están en la calle. Y estamos hablando de eso, no estamos hablando de echar pelotas fuera. Estamos hablando de que al menos en esta ciudad las personas que viven en la calle o muchas personas tengan tanto derecho a techo y a comida como nuestros queridos canes. Eskerrik asko, Gobernuak Izteko txanda. Que hay una realidad, que hay personas desgraciadamente en la calle en esta ciudad, ojalá fuera solamente en esta ciudad, lamentablemente es en todas las ciudades. Que me diga usted que la policía despoja de los enseres, mire, vaya al juzgado y ponga una denuncia si eso es así, porque la policía de las propiedades personales de uno no despoja, hace cumplir la legalidad vigente. En tercer lugar, yo no he puesto en el centro de la atención los servicios sanitarios en los 2 ejemplos que he comentado, pero puedo darle muchos más ejemplos donde en el centro de la atención tiene que haber muchos más servicios. Casos prácticos, por ejemplo, nos encontramos con situaciones en las cuales intervenciones de estas requieren la presencia del juzgado de menores, porque nos encontramos con menores que figuran desaparecidos, con órdenes de desaparición. En el centro de esa actuación, ¿sabe quién tiene que estar? La Guardia Municipal. ¿Sabe para qué? Para ponerlo en conocimiento del juzgado de menores y de los tutores o responsables de esos menores. Nos encontramos con personas que presentan documentación falsa. En el centro de esa actuación, ¿sabe a qué corresponde? A otros organismos. Nos encontramos, por ejemplo, actuaciones en las que hay personas que tienen delitos penales pendientes y requisitorias judiciales. En el centro de ese tipo de actuaciones, ¿sabe qué tiene que estar? El juzgado. Nos encontramos con casuísticas muy amplias, nos encontramos con personas en situación de búsqueda y captura y nos encontramos con muchas personas que desgraciadamente viven en la calle porque la vida les ha tratado de esta manera tan deplorable. Esas también, y en esas están los servicios sociales, pero los servicios sociales y el resto de las necesidades de esta ciudad, de esta y de todas. Y la policía lo que hace es coordinar. Y le pediría un poquito más de respeto a los trabajadores municipales de la Guardia Municipal, porque en este caso, como en otros muchos, son los primeros que han salvado en muchas ocasiones que las desgracias sean mayores, por intervenciones de urgencia que han permitido que algunas de las personas no fallezcan en nuestras calles. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu. Mozioaren alde... bi puntu dauzkata. Eskatu dezute puntuz puntu bozkatzea? Ez du inorrek eskatu? Bueno, bade, barkatu. Orduan ni oker daukat zerbait hemen. Bozkatu egingo dugu beraz, mozioaren aldeko botuak. Elkarrekin Donostiak Bildu, kontrakoak. Gainontzeko 3 taldeak, ez da onartzen, ez dago boto azalpen txandarik. Amaitu da plenoa eta mesedez bozeramaleak minutu bat idazkariaren mahaira inguratu zaitezte.